Sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. Standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. Standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. Standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. ¿Cómo están, mi hermosa gente? Bienvenidos a todos y todas. Muchas gracias por estar aquí en esta nochecita. Puse una chompita, gente, un abrigo porque está haciendo demasiado frío aquí en mi país. Bienvenidos a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos en esta nochecita. Déjenme bajar un poquito la música. Por ahí. Ahí estamos bien. Está buena esta música. Un saludito para todos. Antes de empezar, ¿me escuchan bien? ¿Se ve bien? Vale, gentita bella. Vamos a darles los avances de cómo ha ido el Super Barrenland, gente. Este épico Barrenland que está de locos, para que lo puedan chequear. Y sobre todo, gentita, que realmente hay muchas kills. Ya lo vamos a ver, gentita. Bienvenidos, un saludito para Ángel, Anis, Erika, ¿cómo están? Dios, ya me está fallando la cámara. Déjenme prender un rato la cámara. Y cuando empieza a fallarme es que está... Déjenme ver. Ahí. Para que no se lague. Ahorita para ti, Anis, Erika, ¿cómo están? Bienvenidos. Homie, William, Christopher, Serve, ¿cómo estás? Bienvenido, crack. Un saludito para ti, Darling, Juan Cuña, Eclipse, ¿cómo estás a los tiempos que te veo por acá, crack? Un saludito para ti. Maya, Ricardo, Tronex, Juan, Gilmar, Ronaldo, Marco, ¿quién más me falta? El Nano, dice Alejandro y Anthony. Creo que ya están todos. Creí que era el único cubano aquí, dice por acá. Que va, gentita, aquí hay gente de todos los lados, gentita. Bienvenidos, Gali, ¿cómo están? Bienvenidos a todos. Muy bien, gentita bella. Ahora sí, para ponerse en contexto, vamos a ir al jueguito de una vez, ¿vale? Carlos S., ¿cómo estás? Bienvenido. Un saludito para ti. Pero me dicen si se escucha bien, ¿vale? ¿Se escucha bien la música de fondo, gente?
Acá dice Uruguay presente, un solito para la hermosa gente de Uruguay, de Perú, de Colombia, varios países que me ven. ¿Sí está bien ahí la música de fondo? ¿O le alzo o le bajo más? ¿Cómo estás, Rabbit? Bienvenido. Regálame recursos, dice por acá. Ya veo, ya veo. Está perfectamente. Listo, listo. Si está ahí, muy bien. Vamos, ahora sí, gentita. Vamos de una vez a la batallita. Por acá de Perú dice, voy a ir por primera vez a la carrera de campeones. Dale, Gali. Como podría decirte que te vaya bien y que traten de organizarse de la mejor manera. Se te ve bien, dice. Perfecto, gentita. Ahora sí. Vamos a la batalla. De una vez. Muy bien. Estamos aquí en la cuentita de Fabián, básicamente. Les vamos a poner en contexto qué es lo que está sucediendo y lo que ha sucedido ahora. ¿Vale? Para que chequen. Dios, se están plantando más torres. Perfecto. Antes de adelantarnos. Todavía el Super Battle Land épico. Déjeme repito la música, me gustó la otra. Esta me gustó más. Perfecto. Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí en México también, gente. Aquí los grandes mexicanos también presentes. Y más la comunidad de México me sigue, gente. Más hay gente de México que de otros países, aunque no crean. Pero aún así, estamos aquí, la comunidad de LATAM presente. Muy bien, ahora sí. Tarde pero segura, dice por acá. Ya llegando los moderadores y miembros del canal, bienvenidos. Ahora sí, gentita bella. Sí se me escucha bien, ¿verdad? ¿Se me escucha bien? ¿Seguro es que se me escucha bien ahí? No quiero que se vaya a escuchar muy fuerte. Porque si se escucha muy fuerte, mi micrófono, espero le bajo un poquito para que se escuche mejor ahí. Para que no se escuche muy saturado. Vale, vale, me voy a alejar un poquito ahí y ya estamos bien. Dice, tengo sueño, Tony. ¿Qué va, Ricardo? Con esto te activas. Muy bien, ahora sí, para ponerles en contexto, Argentina por acá presente, dicen, bienvenidos, gentita. Ahora sí. Vamos a empezar por 1LC. ¿Qué ha pasado con 1LC versus la alianza de Yoito? Ya saben que Yoito está peleando 1 versus 1 con la alianza de 1LC. Por acá dice, sí se escucha bien, perfecto. No quiero que se sature mucho el micrófono nada más, para que vaya bien. ¿Vale? Costa Rica presente también. Bienvenidos, gentita, muchas gracias por estar aquí. El único, dice por acá. Que va, que va. Muy bien, bienvenidos. Ahora sí, gentita. Como ya saben, el Barren Land, en este épico Barren Land, estamos viendo a 1LC versus la alianza de Yoito. Y el tema es este. 1LC no quiere luchar contra Yoito por el tema de que lastimosamente hay problemas internos en 1LC. Todavía siguen esos problemas internos, pero al parecer están construyendo una que otra torre y están ya, podríamos ir peleando, ¿vale? Peleando. A la final, como no se conectan muchos de 1LC y uno que otro está ahí ayudando, que se construyen a torre y así sucesivamente, pues podríamos decir que están destruyendo las torres. No los están dejando avanzar lastimosamente. 1LC se va a quedar estacionado a partir de aquí y no podrá avanzar mucho más. Y mientras la alianza de Yoito, y aquí vemos a Yoito, miren. Yoito lo vemos aquí ya con 9G de kills. Muy top. Mientras Yoito sigue avanzando, va dominando la zona poquito a poquito. Miren en la parte de acá arriba. Por acá, miren, por acá estamos, miren. Están avanzando poquito a poquito en la parte de arriba, la superior. Y van a ir tomando más estructuras. Por acá dice Tony, Lucifer de 1LC vendió la cuenta. ¿En serio? Como les dije, hay problemas internos en la alianza, lastimosamente. Y viendo esto, pues es inminente que Yoito domine toda esta zona. Ya es inminente, difícil que sigan avanzando. Por ahora, las batallas, las grandes batallas se van a concentrar en esta zona de aquí, gente. Como ustedes están viendo ya, ustedes podrán ver lo que ya está sucediendo. Lo que pasa es que Robot, la alianza de Robot ha estado peleando arduamente, básicamente. Desde las 16 UTC hasta el reinicio no han luchado nada. Se dieron tiempo de, podríamos decir, un descanso en el cual todos se recuperaron hormigas y todo eso sucesivamente. Y ahora, después del reinicio, si no me equivoco, fue una hora, una hora después del reinicio, empezaron las guerras, básicamente. Empezó peleando la alianza de Robot contra la de BMS del 82. ¿Listo? Empezaron a luchar hacia full, gentita. Empezaron a luchar.
Ahorita en tema de kills para que tengan en cuenta. ¿Cómo está Jordani? Bienvenido. Dice buenas noches. Dice si bajaron el porcentaje de la hormiga de la isla a un 0,10. Dice de 21, 34, 43 que tenía antes. Ya ves Jordanis. Lastimosamente las incubaciones van para abajo. Entonces el tema de kills gentita para que ustedes chequen. BMS. El gatito. No podemos pronunciar el nombre este de aquí. Pero le podríamos decir el gatito payasito para que tengan en cuenta. Luis Figueroa, ¿cómo estás? Bienvenido. Por acá dice, ahora no me dieron ganas de salir de la isla, dice. Ya veo, ya veo. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido, Eric. Bienvenidos a todos. Para que chequen, ya BMS, el gatito, el gatito payasito ya tiene 2G de kills. Esto logró hacerlo después del reinicio, empezaron a darse mucha pelea. Robot y Capal están ahí con un G de kills arriba, a tope, dándose muchísima guerra. Se dieron demasiada guerra y podríamos decir que Robot quedó reventado, gente. Tanto Robot como Capal, los dos quedaron tan reventados que ya se quedaron sin muchos recursos para seguir luchando, ¿vale? Des en cuenta que ellos son los dos más fuertes de la alianza de Cole. Y si ellos se desgastan demasiado y si ya no tienen, qué sé yo, tal vez más para curar o lo que sea, se desgastan mucho y será muy difícil seguir avanzando. Y eso que estamos todavía... ¿cuánto va avanzando del Barrenland? Ya me he olvidado hasta los días, gente. Estamos a 26 de los 38. Básicamente ya han pasado 12 días, gente. 12 días desde que empezó el Barrenland y todavía sigue dándose luchas. 2 días de lucha, creo que ya son 3 días de lucha, sí, 3 días de lucha y ya tanto la alianza de Robot y otras alianzas ya están muy desgastadas. En tema de kills podemos ver cómo se van avanzando, Cole, Capal, BMS, este jugador de TIC que también es muy fuerte, no ha avanzado más de kills TLS TIC por el tema de que no han querido toparse ni querer luchar todavía. Están planeando estrategias y como dice en el título, pronto, gente, pronto se viene una pelea de 4 versus 4, ¿vale? Viene la pelea después de 4 versus 4, miren cómo se están preparando para la pelea. Están plantándose 2 torres por acá, buena estrategia lo que está haciendo BMS, se está plantando bien para poder ganar terreno. Y una vez planten una torre por la parte de aquí, empezar a presionar, porque la hojita esta de aquí es prioridad para empezar a pasar a la zona de la maravilla, que es esta que se abre dentro de 20 horas, gente. Luego del reinicio se viene una lucha ardua por esta maravilla de aquí, y aquí sí va a haber demasiado desgaste. Aquí vamos a ver las mejores estrategias, sobre todo en coordinación de equipo. Miren cómo todos se están reuniendo, parece ser que todos se van a reunir en esta zona de aquí. Va a ser la pelea. Déjenme lo alejo un poco, ahí miren. La alianza, miren. Aquí vamos a ver a la alianza de TIG del 300 que empezó a dominar a ZLS. Me impresionó mucho. TIG es mucho más fuerte que ZLS para que tengan en cuenta. Dice, perdón, dice por el error. No es chino, dice. Ahí está, es taiwanés. Vale, crack. Vale. Este gato es un chino, dice. Su nombre es Gatito Dormilón. Vale, crack. Entonces, para que chequen, el gatito, ya saben, es el más fuerte por ahora. Y sobremanera... la alianza de TIG, y ya sabemos que está conformada por un jugador fuerte. Y está hasta ahorita en top 3, creo que está en kills ahorita. No, top 4 ya está. Pero cuando venga la pelea empezará a alzarse las kills. Este jugador aquí es el más fuerte, al parecer. Hay varios jugadores fuertes, no es que sea el más fuerte. Hay varios jugadores fuertes. Y han hecho dominar y hacer retroceder a la alianza de ZLS. Miren, ZLS estaba por acá. Empezaron a dominar el mapa y los hicieron retroceder hasta que posiblemente se queden aquí. La estrategia que se viene más adelante, para que tengan en cuenta, gentita, es que la alianza de TIC, al ver podríamos decir, la estrategia que está tomando ZLS, miren, ZLS se dio una vuelta casi. Se dio una vuelta desde acá, para que tengan en cuenta. Miren, empezó desde aquí. Empezó a tomar estructuras, empezó a construir torres y llegó hasta aquí. Y a partir de aquí empezó a construir torres para el lado izquierdo. Y miren dónde va. Ya van construyendo por aquí. Van a construir una torre por acá más. El tema, gente, es tratar más o menos de llegar por esta zona, porque por aquí se va a armar la pelea. Tanto TIC se dio cuenta de que ZLS estaba construyendo y empezando a avanzar por acá. Y ahora la alianza de TIG del 300 está empezando a subir.
está empezando a subir para empezar a colisionarse otra vez con ellos y empezar otra lucha. Entonces aquí se va a ver una lucha ardua entre los 4 equipos en este caso. Digo 4 equipos, en este caso las 4 alianzas que tanto la alianza de Cole como la de TIC conforman el equipo azul. Y acá los de CTLS con la alianza de BMS que conforman el equipo rojo, ¿vale? En este caso está muy parejo. Están planeándose las estrategias. Miren, aquí se van a plantar bien los de BMS. Y más o menos puede ser que en la mañana o la madrugada hay un enfrentamiento, ¿vale? Dice Tony, debería ser tipo así de competitivos por premios etc. Dice, los mismos creadores deberían hacer eso. Tienes razón, crack. Tony, a ver, déjame acomodo el chat por acá. Listo. Ahí, dice Tony, al menos saqué las hormigas que quería. Parece que le subirán el poder de las hormigas de la isla para que pusieran más. Puede ser, Jordani, puede ser. Ya saben que subí un video más o menos mostrando lo que ahora es el sistema de incubación de la temporada. Es malo, gente, esas noticias. Lastimosamente no podemos, ya aquellos que estén en el Barrenland, no podremos conseguir con más probabilidades más hormigas de la isla, lastimosamente. Es nula, no te ofrecen nada de porcentaje al incubar hormigas, en este caso del Barrenland. Lo único que podemos es llegar a los 100 puntos de suerte y luego a los 1000 puntos de bendición. Y al final de la temporada, en las recompensas de liquidación, podremos recibir otro huevito para seguir más o menos obteniendo otra hormiga del Barren. Que al final obtener las hormigas del Barren son complicadas, gente. Parecía, pero no lo es muy complicado ahora. Ahora las estrategias como las llevan, gentita, para que chequen es esto. Todavía no hay lucha. Hubo lucha después del reinicio, pero como los jugadores de las cuentas estaban ocupados luchando, gentita, pues era complicado de que me den una cuentita para reaccionar sobre las peleas, para que tengan en cuenta. Entonces, en este caso, cuando sea la pelea en la madrugada, puede ser que, bueno, en mi país, tipo 6, 7 de la mañana, puede que se vuelva una peleita chévere. Entonces tendré que madrugar, ¿vale? Voy a estar al tanto. El día de mañana voy a madrugar a ver si hay una pelea en tipo ese horario, porque de aquí tienen casi 11 horas de lucha, gentita, para que tengan en cuenta. Hasta que lleguen otra vez las 16 UTC. Es un largo camino mientras se van preparando para enfrentarse los dos equipos, 2 versus 2, ¿vale? No sé si será 1 versus 1 por acá y acá igualmente 1 versus 1, pero a la final lo que quiere hacer esta alianza, gente, es bloquear el paso de Robot, o sea, que Robot no llegue rápido a esta zona de acá. Por ahora ya están advirtiéndose de que estas 2 torres ya se plantearon aquí, ya se plantaron. Y ya se ve las intenciones que quiere BMS contra ellos, ¿vale? Dice, ¿ya viste si los de los huevos que dan al final dan hormigas o no? Mira, sí dan, crack. Sí dan, Giovanni, para que tú veas. En el directo creo que en el video que hice creo que lo mostré. Mira, aquí lo puedes ver. Aquí te dice, las hormigas especializadas se pueden incubar en la carrera de campeones. Aquí te dice, en las primeras 5 incubaciones, al menos una hormiga salvaje de la temporada será eclosionada, te dice aquí. Entonces te van a dar esos huevitos. Así que tú tranquilo. Dice, ¿crees que corrigen el tema de las incubaciones? No lo sé, crack. Lastimosamente nos perjudica demasiado. El tema de las incubaciones está complicado. ¿Qué tal lo hicieron para que sea difícil? Es que no es tema de sea difícil, va a ser demasiado complicado ya por el tema de que en la propia isla es complicadísimo, gente, sacarse hormigas de la isla. Imagínense lo complicado de ahora limitarte y aún más complicado conseguir las hormigas del Barren. ¿Cómo estás, Nixon? Bienvenido, crack. Entonces estas son las estrategias. Miren, ya ha marcado una torrecita mostrando de que pronto se viene una lucha. Déjame ver si ya van a planear una lucha. A ver qué están diciendo. Quién sabe, ¿no? Están conversando tal vez por una lucha. Poner atención nada más, dice. Listo, verán, hay que poner atención. Puede que después de que construyan esta torre se venga una pelea, gente. Estamos hablando dentro de 16 minutos. Podríamos hacer transmisión fácilmente luego de 16 minutos. Y se viene una épica pelea entre estas dos alianzas que son dignas, gente. Son dignas. Cole nunca dejó
hacerse retroceder, gente. ¿Se acuerdan que aquí estaban peleando? A full perdieron torres y así, pero de aquí no han, podríamos decir, no han dejado hacerse retroceder más de BMS. BMS ha ganado un poco de terreno, ya saben que aquí empezaron a luchar a full y aquí se mantienen. Lo importante es no topar los terrenos por ahora, porque no se conviene todavía una pelea a corto plazo por ahora. Puede que para la segunda isla lo corrijan. Puedes, pero estamos hablando del Barren Land, gente, ¿vale? En la isla todavía sigue, o sea, no es que hayan limitado el conseguir las hormigas de la isla, gente. Ustedes vayan tranquilamente a la isla. En la isla todavía hay el tema de que puedan conseguir las hormigas de la isla. En el Barren Land estoy hablando, gente. Así que tengan en cuenta, el Barren Land y la isla son eventos diferentes. Tony, entonces Yoito va a tener mucha ventaja cuando llega el choque del árbol. Por todas las estructuras que va a tomar. Exacto, Christopher. Y eso es lo que nos tememos demasiado. Imagínate si aquí se desgastan demasiado. Tanto la alianza de Cole y de Tix, si se desgastan demasiado, llegar a la zona del árbol. Por haber circunstancias, imagínate si es que estas dos alianzas logran luchar demasiado y tal vez Cole y Tix dominan un poco. A la final no es que se van a llevar muchas estructuras, tal vez algunas, pero no todas. Porque a la final, tanto BMS como la alianza de ZLS van a darles pelea. Y van a llegar ya desgastados a la zona del árbol. Puede que trabajando de forma coordinada puedan dar pelea. Y tal vez más adelante 1LC se anime. Quién sabe, tal vez pueda hacer una estrategia de 1LC. No luchar ahora. Quién sabe, ¿no? No luchar ahora. Y luego luchar después cuando ninguno de los jugadores todavía esté desgastado de 1LC. Quién sabe las estrategias que vayan a tomar de aquí en adelante. Por acá dice, lo que sí me di cuenta en tus directos es como muchos días de guerra, dice. Yo ni servía de 2G de arena, ¿vale? Exacto, es que imagínate aquí la cantidad de recursos que se gastaron, por eso es que ya andan desgastados. ¿Cómo estás, Unga? Yo creo que es el momento de dejar el juego o incitar a otros jugadores a que no compren más paquetes, dice. Los devs no merecen nuestro dinero. Bueno, ya depende de cada uno que quiera comprar. A la final es así, gentita. Dejen su like, sí, gentita, dejen su poderoso like que me ayudarán muchísimo. Dice, ¿qué tal, Tony? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Solonit? Bienvenido. Dice, hola, Tony, creo que me dio ira al ver el último video sobre la incubación del Barren Land. A Yori hasta a mí me dio más. Y cuando me avisaron el día de ayer tuvimos un pequeño debate con un jugador que se llama Helsing, se llama en Discord. Ese jugador también es un pay to win, es fuerte, y él se dio cuenta y me avisó, básicamente dijo que se dieron cuenta de lo que ocurrió en la incubación, que ahora ya no te dan hormigas de la isla, y empezamos a discutir, pero ¿cómo es que no te dan? Y empezamos a analizar bien, y obviamente él había abierto y otros jugadores pay to win de su alianza habían abierto en el tema de la incubación del Barren Land, y a ninguno, hasta que hayan llegado los 100 puntos de suerte, a ninguno durante ese periodo le había salido una hormiga de la isla. A ninguno, gente. Y eso significaba una cosa, que habían eliminado la probabilidad de conseguir las hormigas de la isla. Vas a la descripción, te das cuenta que en el Barren Land, tú checas esto de las incubaciones, vas a la descripción y oh sorpresa, incubación de la temporada, no hay la probabilidad de que te salgan hormigas de la isla. Y peor aún, yo diría, son tan sinvergüenzas los desarrolladores que por lo menos alcen las probabilidades de conseguir estas hormigas normales que siempre han habido en el juego. O sea, por la hormiga más mala del juego, gente, para que chequen cuál es la más malita. Podríamos decir ¿dónde está por acá? Una bala, araña, cabeza. La hormiga conductora, miren, 0.40% de probabilidad que te salga. La coraza dorada 40, espinosa dorada 0.40. Y esas hormigas realmente conductora, espinosa dorada, son hormigas que ya no se usan, más bien solo se usan para usar corazas y mejorar otras habilidades. Entonces, ¿por qué tienen tan baja probabilidad de que te salgan? No tiene un poco de sentido, y mucho más que en la incubación de la temporada tengas un 3.95% de que te salgan las hormigas especiales naranjas, ¿vale? Para que tengan en cuenta. ¿Listo? Pero esto estamos hablando del Barren Land. Pero estamos hablando del Barren Land. En el Lost Island es otra historia. Ahí sí puedes conseguir las hormigas del Barren Land. ¿Listo? Porque es un evento exclusivo, obviamente, para el Barren Land. Más bien lo que quieren hacer los desarrolladores es que más bien tú empieces a ir al Barren Land para conseguir más bien hormigas del Barren. No que te salgan muchas de Lost Island. Pero aún así, si tú vas aquí y quieres más corazas de la isla, se te va a hacer muy complicado. Para que tengan en cuenta.
Por acá dice, a mí tampoco me salió hasta los 100. Exacto, Erika, es así. El tema es ese, se van a gastar, por ejemplo, si van a empezar a gastar aquí, tienen que esperar demasiado. Solo la única oportunidad de conseguir una hormiga de la isla es llegando a los 100 puntos de suerte y llegando por lo menos a los 1000 puntos de bendición, que en este caso en los 1000 puntos de bendición tienes probabilidad de conseguir las de la isla y algunas del Barrenland. Pero tienes más probabilidad de conseguir una de las dos. Ni siquiera una que tú quieras puedes conseguir, sino de forma aleatoria dentro de todas. Así que está complicadito esa parte. Mientras siguen avanzando las dos alianzas, parece que, como les digo, dentro de 16 minutos tal vez veremos una pelea dentro de la alianza de BMS contra la alianza de Cole. Estas dos alianzas potentes que desde el día de ayer empiezan a luchar, han dado todo lo mejor de cada una de sus alianzas. Obviamente estamos viendo que ese gatito, gente, veamos si está por aquí el gatito, dando presencia. Siempre está el gatito, gente, dando presencias con sus skins, sus altas estadísticas y sobre todo jugador de 3T10. Para que tengan en cuenta, a full. Dice, ayer abrí 100 huevos y me salió el azúcar dorada. Imagínense, date cuenta, si abres 100 huevos y que te salga una azúcar dorada, gente, des en cuenta qué es eso. O sea, ¿qué sentido tiene gastarte los huevos de... O sea, intercambiar los huevos que te dan por servidor por las de la temporada, que a la final te va a salir también una coraza dorada, porque así es la suerte, gente. No es que te aseguro que te salga algo chévere, sino es la mala suerte. Así es. Imagínate si alguien quiere sacar una Berserker en el Barren. No puede. No puede, muy complicado. A menos que hayas tenido suerte nada más. Dice, yo me quejé con un moderador sobre las posibilidades de conseguir hormigas. Y me respondió, sabes que así era mejor la experiencia. Y que cuando las consiguiera me iba a emocionar y ahí me dejó, dice, ya veo. Verán, gente, yo me gustaría, yo ya hablé con un desarrollador, directamente le dije que están haciendo mal el tema de la incubación. Traten de ustedes mandar reclamos a los desarrolladores, gente. Traten de comunicarse con los moderadores y decirles por qué han hecho el sistema así, a ver si es que escuchan a la comunidad y logran cambiar eso, porque está mal hecho. ¿Cómo estás, Canalizo? Bienvenido, buenas noches, Tony. Dice, ¿de qué me perdí? Todavía no te has perdido de nada, más bien conté solo les puse en contexto de qué es lo que ha pasado hasta ahora, gente. Dice, ya tengo ganas de ver la pelea. Ya mismo se viene, gente. Ya hubo pelea, gentita. Hubo pelea, pero como les dije, como estaban luchando, ahora como el dueño de la cuentita me la prestó, dijo, muy bien, yo ya me quedé sin hongos, así que ya puedes transmitir de forma tranquila. Entonces le dimos a todo, gentita. Dice, a mí en la isla no me han salido isleñas. Dice, solo hormigas doradas normales. Imagínate a Nix. Por eso les digo, si a algunos jugadores ya es difícil conseguir hormigas en la isla, peor aún llegar al Barrenland y que no te salga igualmente hormigas de la isla. O sea, qué limitado está esto. Dice, ahora tener conductora será un logro, dice. Sí, complicado. Bueno, esperemos, gente, una vez saliendo del Barrenland, consigamos o logren hacer que los desarrolladores en el tema de la incubación suprema, o sea, estamos hablando en esta incubación de aquí, por lo menos que aquí nos den la probabilidad de sacar hormigas del Barren. Por ejemplo, por eso les ponía un ejemplo en el video de que aquí no van a poder conseguir la hormiga Berserker, que es bien importante en las arqueras. Imagínate si aquí no consigues la Berserker y si acá no te dan la posibilidad de conseguir una Berserker, o sea, ¿qué sentido tiene intercambiar tus huevos que te dan el servidor versus servidor? Y ahí está complicadito, gente. Más bien van a la isla y en la isla se arman bien. Y una vez bien armados en la isla y teniendo una unidad pro fuerte, vuelven al Barrenland. Porque el Barrenland es netamente para sacar hormigas del Barren mismo. La incubación es lo peor que han hecho, dice. Si va a ser así, prefiero Isla Perdida, honestamente. Yo diría, gente, que si es que no tienen una unidad fuerte todavía, la que ustedes deseen, en pocas palabras. Si tú todavía no tienes una Berserker o una casa así completa ya para subir a 8 estrellas, lo mejor es ir a la isla. Pero si ya tienes, podríamos decir, todo lo necesario para subir una Berserker y solo falta tiempo para que vayas farmeando los recursos y cositas para que lo subas de estrellas, entonces no hay problema, vas al Barren más bien para conseguir las nuevas nada más. Dice Tony, no reclames contra los creadores, dice, si no tendrán 0% de publicidad. Que va, no, me van a cerrar esa publicidad. La probabilidad, no. A la final voy a reclamar, es que está mal hecho eso, gente. Uf, ya terminaron de construir una torre por acá, perfecto. Miren, empezaron a colocar una aquí.
Sin duda, gente. Se viene pelea, gente. También Tig. Tig con ZLS. Vamos a ver dentro de unos minutos. 19 minutos. ¿Cuánto termina en esto? Se plantaron dos, gente. Dos torres aquí. 11%. No, 11 minutos. Va 87%. 11 minutos. 19 minutos. Puede que se venga a pelear, gente. ¿Cuánto tarda aquí? 5 minutos. Listo, gente. Esto parece ser que la parte superior, la alianza de Cole contra BMS, se viene una pelea ardua. Se va a ver, se viene una peleita. Para que tengan en cuenta. Se viene peleito. ¿Cómo estás? Sirius Dark. Bienvenido, crack. Dice, eso ya es maldad. Dice, 100 huevos y un azúcar dorada. Exacto. Dice Tony, un jugador de L2H del 548 ya tiene una hormiga de temporada. La que hace combo con Berserk. ¿En serio? Qué loco, crack. Ese jugador tuvo suerte. Tuvo suerte. No es suerte, esa es platita, gente. Tal vez platita, porque tienes que llegar a los 1000 puntos de bendición para empezar a sacar algo. Tony, a ver más isla. A ver más islas, dice. Solo vamos a ver esta parte de esta isla, gente, porque estamos en contexto con los jugadores más fuertes y más conocidos. Dice, oye Tony, estoy en Reina 20. ¿Qué me recomiendas de clase? Sigue con la cultivadora, craga full. Sí, como logramos que colocaran el insecto morado universal, tocará presionar para que coloquen las de la isla en el banner. Sí, es lo único que toca, gente. Porque por más que queramos, tenemos que quejarnos. O sea, verán, la comunidad hace el juego, ¿listo? Si la mayoría de la comunidad se queja, yo igualmente me quejé porque igualmente en el tema de los insectos no añadían un universal hasta que finalmente añadieron un universal. Tal vez arreglen este tema de la incubación, tal vez. Dice, yo solo quiero mi acacia y subirla a 4 estrellas de golpe. Está bien, claro que sí, claro que sí. El tema es que lo mejor sería que te saliera muchas veces, para que así ya tuvieras para subir a 8 estrellas y no te preocuparas ya. Dice, ¿qué puedo usar para combate? Depende mucho de las hormigas que lleves. Trata de conseguir rápido un insecto de 9 estrellas. Eso te ayuda mucho en combate. Tony, te pregunto que si habrá más islas. Si habrá más islas. Eso es lo que me preguntó. Tony, a ver más islas. Tony, te preguntó que si habrá más islas. O sea, ¿a qué se refieren con eso? De que habrá más islas. De que va a haber islas, va a haber islas. Si va a haber Barrenlands, va a haber Barrenlands. Dice, si lo cambian va a ser para la próxima isla, dice. Hay una queja en Discord que fue apoyada por más de 500 jugadores. Y si no la cambiaron fue por el tiempo de protección. Puede ser. Dice, ¿quién más ya le salió la copia de la hormiga de la muerte? Dice, llevo tiempo esperando. Imagínense la barbaridad que te tardas para conseguir hormigas. Es bárbaro. Dice, mano, si soy nuevo y tengo el azúcar dorada y la bala y la hormiga regalada, la coraza. La hormiga coraza dorada. ¿Cuál sería su mejor formación si estoy a punto de tener 3 líneas? Verás, azúcar dorada es mala. ¿Vale? Para PvP es mala. Pero para empezar tendrías que mejorar. Podemos decir, no hay de otra. Tienes que mejorar sí o sí coraza dorada, la bala y la coraza dorada. ¿Vale? Entonces, ¿en qué posición la colocas? Coloca en primera línea coraza dorada, en segunda la bala y en tercera azúcar dorada. Esa es la formación que debe llevar. Por acá dice, pero mira lo que me respondieron, dice. You may digo lucky points. Pero ¿cómo te van a decir que en los puntos, según ellos, en los puntos de bendición te van a salir? Obviamente dice que te van a salir, pero Dios, lo que responden los desarrolladores, ¿no? Por acá dice, me falta una copia de la Berserk y soy feliz. Uf, pero es aprobable. Es bárbaro, gente. Es bárbaro. Dice, yo quiero mi Berserk, solo me salió una vez. Creo que iré a comprar la lotería. Hoy tengo más probabilidad de ganar. Ayori, ahora tienes razón. Puede ser. Ahora lo que conviene tal vez, si es que tienes suerte, es comprarte este paquete. Que aquí con suerte puedes sacarte. Con suerte digo, porque a la final te puede salir cualquiera de esas que nombra ahí en ese paquete. Entonces complicadito. Vuelvo un ratito, gentita. Vuelvo un ratito. Están tocando la puerta, así que vuelvo rápido.
Listo. Volví, gente. Listo, listo. Volví. Por acá dice, si antes era difícil sacar una Berserker, ahora menos. Ahora es difícil por el tema del Barren. Por eso más bien vayan a Lost Island. Y en el Lost Island traten de sacar la hormiga de la isla que quieran. Tratar, porque a la final es con suerte todo. ¿Cómo estás, José? Bienvenido. Por acá dice, en el Lost no cambiaron. En el Lost no cambiaron eso. ¿A qué te refieres, Arnaldo? Ahorita en el Lost Island ya les dije en el video que publiqué. Vayan a verlo, está interesante. Y ahí les explico por qué razones no puedes conseguir ya las hormigas de la isla. Se plantó la torre, gente. 5 minutos tardaba en construir. Veamos si es que se plantan. Si es que ellos inician una batalla o se van a esperar. Ahorita hay no sé si hay varios para luchar. Veamos. Ahorita está ya BMS. BMS terminó una torre. Aquí abajito. Vale. ¿Cuánto va de tiempo acá la alianza de ZLS? 5 minutos termina esta torre. Esta otra torre en 23 minutos. Esta torre de acá también termina dentro de 13 minutos todavía. Falta tiempo. Ahorita están activadísimos. O sea, sí hay bastantes jugadores todavía. No tantos, pero sí hay una cierta cantidad. Una actividad decente de la mayoría de alianzas cuando pelean. Ya van avanzando poquito a poquito. Aquí les cierran el paso. Va a haber una lucha. Por esta distancia nomás no se pegan. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido. Dice, con el premio de la lotería me compro ese pack. Dice, del resto no lo compro. Dice. Solo ese pack sería lo único, gente. O sea, comprarse el pack y tener la suerte de que te salga la que tú quieras. Nada más. Por acá dice, ¿me recomiendas transportadoras, arqueras o guardianas? Puedes decir transportadoras o arqueras, pero no guardianas. No te recomiendo guardianas, solo NIT. Porque guardianas son más para pay to win. Es difícil subirlas. Por acá dice, yo recién tengo 40 días en el juego y estoy perdido. ¿Qué no entiendes, crack? Verás, si quieres una guía, o sea, si estás desorientado y no sabes qué hacer o cómo evolucionar en tu cuenta, escríbeme por Discord, crack. Yo te puedo guiar así personalmente para que no se te haga muy complicado y comprendas de mejor manera el juego. Dice Tony, yo ya puedo sacar mi muerte a 5 estrellas. Ayer me salió la copia, pero quiero subir mi Acacia. Ya veo, crack. Ya saben, Acacia es para PvP y muerte ya PvP y PvE. O sea, son para dos cositas. Cuando te activa buenas habilidades es buena esa hormiga. Sí, gentita, cualquier duda que tengan en el grupo de Discord podemos ayudarles para que tengan en cuenta. Hay jugadores así como de AD y otro tipo de jugadores con experiencia, les pueden ayudar. Eso sí, porque muchas de las veces yo estoy ocupado y otros les pueden ayudar. Veamos si hay un reporte por acá. Listo. Déjame ver si implantaron una torre. ¿Qué dice Capal? Por favor, pónganse en todos. Gente. Capal ya está diciendo que todos se pongan en sus posiciones. Ojito. ¿Cómo estás, Iván? Dice, saludos, Tony. ¿Qué me he perdido? Dice, de la gran guerra. Todavía no te has perdido de nada. Que tengas en cuenta. Listo, gracias, Dead, por spamear el grupo de Discord. Ahí está el grupo de Discord, gentita. Para aquellos que quieran ingresar, para que tengan en cuenta. Por acá dice, Robot y Capal por primera vez sintieron presión, dice. Verán, Fabián me dijo, mientras estaban luchando, que Robot lo reventaron. Lo reventaron, pero bien reventado, porque ya no tenía con qué más luchar ya. O sea, estamos hablando ya de horas y horas de lucha, gente. Y se nota ya el desgaste. Dice, ¿y tú, Tony, tú qué harás con los huevos dorados de la temporada? Yo los voy a gastar, no hay más. O sea, me va a tocar intercambiarlos. Porque por lo menos para llegar a los 100 de aquí, que me den una hormiga de la isla. Y por lo menos también llegar a los 1000 puntos de bendición, que aquí hay dos posibilidades de conseguir algo. Y de ahí ya no invertir nada más, ya no intercambiar nada más. Una vez llegas a estos dos objetivos, paras.
Y lo que te vayan a dar el servidor versus servidor los intercambias por la incubación suprema. Que una vez saliendo del Barren, puede que aquí ya aparezcan las hormigas del Barren. Algunas y puedas sacarlas. ¿Cómo estás, Frank? Bienvenido, crack. Una buena noche para ti. Dice Tony, quiero hacer una compra en el juego. Dice, ¿qué me recomiendas comprar ya que voy empezando? La mejor compra del juego, crack, es este paquete que se llama Crecimiento de Insecto, crack. Esto te va a ayudar a ti a progresar en tu cuenta y conseguir rápidamente el insecto de 9 estrellas. ¿Listo? Verás, si no quieres gastar mucho en este paquete, te recomiendo que te hagas miembro del canal, o sea, del canal, pagues una suscripción, no es cara, y participas por un sorteo que a la final, este mes, gente, el 22, 23, estamos hablando en ese tipo de fechas, se va a hacer un sorteito de 3 paquetes de estos que valen $25, gente, para que tengan en cuenta. Así que, pilas ahí que se viene un gran sorteo. Por acá dice, yo elegí guardianas, dice, ¿me recomiendas pasarme arqueras? Ya veo, canaliza, te va a costar mucho. Verás, te recomiendo pasarte arqueras solo si las guardianas no están muy avanzadas. Solo si no están muy avanzadas, porque ahí te va a costar. Los de CTLS también andan activos. Una barbaridad, este tiene 14G. Uy, este es el otro jugador que tenía la estrella roja. Miren, la estrella roja. ¿Ah? Uy, es que está Lobito. ¿Hay otro jugador con estrella roja por acá? ¿O no? No, se han ido a la base. Se han ido para la base. Pero ahí andan avanzando, gente. Andan avanzando a tope. Siguen avanzando. Por ahora, la Alianza de Col no quiere plantar torres. Pero van a estar atentos porque esta torre ya se acabó de construir. Y mientras, a ponerse al tanto nada más. Y también el contrato de luz. Ah, cierto, gente. Sí. Ahora también conviene mucho el contrato de luz. Ahora puedes sacarte conchas exóticas y estos núcleos celulares grandes que son de lo mejor, gente. Te dan 50 núcleos celulares y lo difícil que es farmear 50 y son demasiado caros en el juego. Tenemos infiltrados, dice por acá. ¿Qué va? Ah, por ahí dice, where are you? Dijeron por acá. Uf, dos torres plantadas ya. Al tanto, van a estar al tanto. A ver, veamos esto, a ver qué sucede. Por acá dice, guardianas es un camino largo y hermoso. Bueno, para aquellos que les gusta, obviamente pueden hacerlo. Yo nomás les doy recomendaciones para aquellos que tal vez no les gusta estar mucho tiempo esperando algo. Porque las guardianas es como decirles esperar para luego ser fuerte. Es así. Pero mientras esperas te puedes retrasar en muchas cosas, como las estrellas del hormiguero. En la mina tal vez seas fuerte en PvP, pero para seguir subiendo en mina también te va a costar y así, gentito. Dice Tony, ¿cómo se pasa de arqueras a transportadoras? Tratas de dejar ahí las arqueras hasta donde hayas mejorado y te vas a concentrar en evolución de transportadoras. Es lo único que puedes hacer. Pero para hacer eso pierden tiempo, gente. Es que date cuenta, todo el tiempo que invertiste en mejorar las arqueras son tiempo perdido. Los vas a dejar ahí para luego concentrarte en otra evolución. Y es como que todo ese tiempo que hasta las arqueras las hubieras dado a las transportadoras. Y es ese tiempo que pierdes. Pero de ahí, como les digo, si están bien avanzados en una evolución, no conviene irse por otra. Tony, ¿puedes mostrar la rapidez del top de marmota, porfa? ¿Cómo la rapidez de marmota? O sea, ¿quieres ver el top de marmota del servidor de Call? Así es el top de marmota, miren. ¿Cómo estás, José Maña? Bienvenido. ¿Cómo va la situación? Va ahí interesante. Ya mismo se enfrentan. Por ahora, podríamos decir que ya se están plantando los de BMS contra Call. Tuvieron una pelea ardua desde el reinicio ya. Y el día de ayer también empezaron a darse full luchas y vimos demasiados reportes. Aquí abajo también los de ZLS están empezando a avanzar contra la alianza de TIC, que son del 300. Entonces también se están empezando a plantar. Más o menos podremos ver una lucha dentro de poco. Aquí mire, ya empezó a colocar otra torre la alianza de ZLS. Lo que quiere hacer ZLS es frenar el progreso, o sea, el avance de TIC. Les van a bloquear aquí. Sí, ya hay 3 torres plantadas, 1, 2 y 3. Tienen que destruir estas 3 torres TIC para poder avanzar. Pero si esta alianza no trata de defender de mejor manera esta estrategia que están llevando,
van a perder la arcilla. Aquí van a perder 8000 de arcilla, van a perder si es que no logran defender esto. Y con esta de aquí van a perder 12000 de arcilla en un día, gente. Y 12000 de arcilla pues te quita bastante progreso también. Ya hay niveles un poco más avanzados. Por acá dice Ángel, le gustan mucho las guardianas, es muy fuerte. Me imagino, crack. Dice, bro, ¿crees que sería mejor sacar primero los 300 de vida en las arqueras o intentar subirles el daño hasta los 900? Verán, como siempre les he dicho, va a depender de su enfoque. ¿Listo? Para la pregunta de Unga. Va a depender de su enfoque. Lastimosamente el juego, para los free to play, es complicado enfocarse en las dos. O sea, uno que más gusto le daría ser fuerte tanto en PvP que PvE. O sea, imagínate dar un buen daño en Marmota y a la vez ser fuerte en PvP. Pero eso, hablando en la realidad, para un free to play es imposible. ¿Listo? Porque necesitas dinero para igualar otro atributo. El juego de forma a largo plazo te da la posibilidad de mejorar un atributo a la vez. Entonces, si tu objetivo tal vez es tener más daño y hacer más daño a la marmota, lo mejor es subir daño hasta donde más puedas. Y luego te cambias a la vida para luego de un tiempo, o sea, a largo plazo, empezar a subir la vida, como tú dices. Entonces, ¿qué es lo que quieres? Primero sacar más rápido las estrellas de tu hormiguero, o sea, llegar rápido a las 4 estrellas doradas. O tal vez sacarte la estrella dorada que tienen estos jugadores, gente. Es posible sacarse estas estrellitas, gente. Pero necesitas quedar varias veces en top 1 de Marmota o top 2 o dentro del top 5 más o menos, hablando así. Para que más o menos puedan sacarse por lo menos dentro de 2, 3 años sacarse y ya empezar a ver 4 estrellas y esta estrella así. Entonces, tienen que enfocarse en eso. Y si no quieres o no das prioridad ahora a las estrellas, sube vida y te vas a hacer fuerte en PvP. Es que es difícil enfocarse en dos, gentito. Ahora solo puedes construir 12 torres por día. Exacto. Ahora no es como antes. Dice una torre... Exacto, crack. Por acá dice Tony, el video que explicaste sobre las incubaciones, entonces, ¿no tiene chiste venir al Barrenland y es mejor aún la isla? O sea, venir al Barrenland es para divertirte ya. O sea, por el sistema que es 3 versus 3 y te da la posibilidad de que puedas ganar. En la isla es limitado, o sea, hay un ganador nomás. Por acá dice las guardianas para los masoquistas, dice. Si son pay to win, gente, no hay problema. Vayan guardianas, ustedes compran paquetes, suben el daño y el juego de forma gratuita, así como a largo plazo, les da para mejorar la vida y defensa. O sea, mejoran vida. Y en el tema... espérame. Parece que le quieren atacar el... O están haciendo agrupación o qué me están haciendo. Me quieren atacar. ¿Será que me pongo escudito? No, están atacando a un lugar. ¿Van a atacar la torre? ¿Pero cómo van a atacar esta torre? ¿O a dónde están atacándome? Un nodo, tal vez me están atacando un nodo. Un nodo parece que querían atacarme. Puede ser que me hayan atacado un nodo. Porque digo, no me están atacando al hormiguero. ¿Qué está sucediendo? Al parecer me están atacando un nodo. Sí, un nodo al parecer. Vale. Por acá dice, me duele lo que dices. Es que como les digo, si quieren ser fuertes, necesitan invertirle platita, gente, lastimosamente. Es así. ¿Y dónde? No estoy viendo, parece que están reforzando a algún lado. Están reforzando. Voy a colocar escudo por si las moscas, gente. Uno de 8 horas. Por si las moscas. Por si las moscas, nada más. Por acá dice Tony, yo siempre obtengo el top 1 en Marmota. Dice, cada 2 semanas ya tengo estrella verde. Muy buena, Frank. Muy buena esa. La estrategia es muy buena. Obviamente, como tú eres un jugador pay to win, esa es la estrategia. Verán. Lo mejor para las estrellas, y eso sí, sin dudar es lo mejor que pueden hacer. En el tema de las arqueras, si solo van a mejorar full daño y no van a mejorar nada de vida, las arqueras son lo mejor que pueden usar. Van a hacer muchísimo daño hacia corto plazo, o sea, estamos hablando con hormigas no tan fuertes, y por ser arqueras y por tener un buen daño, van a hacer un buen daño a la marmota. Desde por sí ya van a quedar dentro del top 50. Si van transportadoras les va a costar un poco quedar en el top, pero en guardianas sí les cuesta demasiado. Entonces, por eso es que algunos van a arqueras. Si yo me acuerdo que había un jugador, no era tan pay to win,
Pero él ya tenía 4 estrellas doradas, gente. No era tan pay to win. Tenía una formación fuerte y todo, pero él sabía qué es lo que realmente servía en las cuentas. Qué es lo que era mejor. Y tenía muy buen daño, muy buenas hormigas. Y hacía demasiado daño a la marmota. Y siempre se llevaba el top 1. Él dijo que durante un año farmeando top 1, logró las 4 estrellas doradas, gente. Pero es quedando casi un año enterito. Entonces es un año enterito farmearte y quedar, pero solo quedar top 1, gente. Estamos hablando de solo quedar top 1. Un año y medio aproximadamente. Y si te das cuenta, dentro de 2-3 años ya estaría sacando la siguiente estrella y así sucesivamente. Entonces eso es el temita, gente. El temita. Por lo menos, bueno, ya depende de su enfoque, ¿no? Cal, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por suscribirte, para que tengan en cuenta. Por ejemplo, yo tuve mucho tiempo en el cual no quedaba en top de marmota, porque yo me concentraba más en PvP, mejoraba más vida que daño. Entonces les cuesta. Por acá dice, el problema de intentar buscar el top 1 en la Grand Hold es tener que irte a un servidor muerto y la isla. También, crack. Pero como te digo, si tú dominas tu servidor y eres un pay to win más o menos decente, no hay problema. Porque si te pierdes los eventos y no puedes estar en una alianza buena. También, pero hay prioridades, gente. Por eso les digo, ¿qué quieren ser fuertes en PvP o PvE? Uno de los dos tienen que escoger, sí o sí, les va a tocar. Por acá dice, yo llevo 1 año y 6 meses y ya entré el top 47 de la marmota, siendo guardianas. Ya veo, Ángel, ya veo. Ya te ha costado también. Fernando, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Tony, ¿qué tanto influye 50 fragmentos de marmota en la estrella? Verán, gente, no inviertan los fragmentos de la marmota hasta que hayan sacado la marmota. Porque hay jugadores que cometen ese error. Invertir los fragmentos de la marmota sin haber tenido la skin. ¿Vale? Una vez tengan la skin, ahí sí inviertan los fragmentos de la marmota directamente en las estrellas. Dice, ¿y qué tanto influye? Influye mucho, crack. Es que date cuenta que casi 100 fragmentos es bastante experiencia para lograr las siguientes estrellas. ¿Cómo estás, Francey? Bienvenido, espero que estés bien. Dice, ¿recuerdas que quiero esa estrella roja? Saludos. Dale, Francey. Estoy hablando con mis contactos. Está muy difícil ingresar a los servidores dentro de tu rango, crack. Es que hay jugadores muy activos ahí. ¿Tú crees que Capal será el más fuerte que Robot si fuera arqueras? No lo sé, crack. Ya por ser guardianas, el buen Capal es muy fuerte realmente. Parece ser que no va a haber pelea aquí, gente. Parece ser que no va a haber pelea. Más bien, la pelea tal vez sea en la mañana. ¿Se acuerdan el horario en el cual tuvimos la primera transmisión bien tempranito? A esa hora tal vez sea. Porque a esa hora los de ZLS están activos. Pero aún así, ahorita en esta hora están activos también. Algunos ya se tepearon de una vez. Ya terminaron la construcción de la torre, gente. Veamos si se viene una lucha. ¿Será que se viene? ¿Será que se viene? ¿Será que se viene? Veamos. Vale. Se plantaron 2 torres aquí. Vale. Para estar un poco más con espacio. ¿Será que se plantan, gente? Vamos a chequear. Vamos a chequear. A ver qué tal. Dice, ¿qué beneficios te dan las estrellas? Depende de la estrella o el color que tengas. Cada uno te da diferentes bonificaciones. Pero las buenas bonificaciones son a partir de la estrella 4 estrellas doradas y luego viene la estrella roja. Y de la estrella roja viene otro, podríamos decir, otro nivel de estrellas, que es como una estrellita con más brillos y así sucesivamente. Dice, ¿cuál equipo va ganando en el Barrel Anthony? Ahorita en este van muy empatados. Pero si me hablas de puntajes y eso, podemos chequearlo. Puntos de competencia. El equipo rojo va ganando en puntos de competencia, 64 millones versus 62. El tema es que uno LC no está queriendo luchar y fácil se llevan los puntos en el tema de matar tropas del otro equipo. Por tener jugadores mucho más fuertes, también ya vimos que en BMS hay un jugador mucho más fuerte que Robot y Capal, así que se los farmea fácil ese jugador. Mucha velocidad de combate, nunca había visto un jugador con arqueras, gente con 800 y más de velocidad de combate, es mucho. Eso es mucha ventaja a comparación. Robot tiene como casi 800, va a llegar a 800, pero aún así el otro jugador le gana por un poquito más. Por acá dice Tony, ¿qué estrella sigue después de la roja brillante? ¿Cómo es? No les podría decir cómo es, gentita.
es que todavía alguien no ha tenido esa estrella. ¿Listo? O sea, hasta máximo, el máximo jugador pay to win que ha tenido todas las estrellas y todo eso, tiene una estrella así. El siguiente nivel puede ser una estrellita, tal vez con, no sé, otra forma puede ser. Dice, ¿cuál es ese jugador, Tony? Este jugador es el Lobito. Ya saben, el Lobito, este característico de la alianza ZLS. Hay otros jugadores también que tienen estrella roja. Pero este siempre se planta primerito, gente. Siempre está al tanto de lo que pueda suceder. Siempre está al margen de todo. Dice, ¿pero ellos pueden ver la siguiente? Sí, ellos sí pueden ver, crack. Ellos sí pueden ver la siguiente. Por acá dice, me emparejaron. En serio, neto, te emparejaron con River Ranger en el Barren Land. Wow. Ese Barren Land también va a estar bueno. Va a estar muy bueno. Tal vez empieza nuevamente 2 estrellas rojas. No sé, crack. Se ve muy epicarda para que encima de tu hormiguero haya 2 estrellas rojas. Verán, si vemos de cerca, ¿sí se dan cuenta cómo es esto? Miren. Me imagino que debe evolucionar un poquito más. No sé, le salga tal vez más decoración al lado de la estrella o no sé. Dice, ¿la alianza TIG es buena? Alexander, nos sorprendió mucho la alianza TIG. La alianza TIG le da un versus fácil a ZLS. Les hicieron retroceder mucho por el territorio de acá. ZLS, por aquí estaba luchando ZLS con la alianza de TIG. Y TIG les hizo retroceder hasta acá, gente. Y ahorita TIG está tratando de rodearles para que no logren llegar a la ayuda de la alianza de Robot. Porque Robot está teniendo un poco de problemas contra la alianza de BMS. BMS está muy fuerte. Dice, mi servidor está casi muerto. Dice, lo máximo de hits son 208 millones. Y solo hay 2 alianzas y todos son granjas. Con la migración pueden venir a buscar fragmentos en el 556. Ojo, gente, en el 556 pueden buscar un lugar, gente, para hacer marmotas si es que quieren. Dice, en mi servidor hay estrellas moradas y azules. ¿Y verdes hay alguna diferencia? Claro que sí hay diferencia, crack. Es que esos jugadores han quedado en buen top. Algunos ya tienen alguna evolución de velocidad de recolección, velocidades de investigación, velocidades de construcción. Te dan bastantes bonificaciones esas estrellas. Dice, sí, pero se puede ver, el que tiene la estrella roja puede ver, aunque sigue. Me imagino que ellos sí pueden ver lo que sigue, claro que sí. ¿Cómo está Justin? Bienvenido, crack. Por acá dice, TIG y BMS, las revelaciones del Barren Land. Exacto. Nunca nos imaginamos. TIG y BMS, gente, sorpresitas dieron. Dice, yo estaba en esa alianza TIG, ya veo. Hay full fuertes. Por acá dice, un jugador me dijo que salen 2 estrellas rojas con más decoración. Puede ser, crack. Puede que salgan 2 estrellas rojas. Haría falta una captura, a ver. Plantaron 2. ¿Dónde plantaron las torres? Refuerzo de torre, dice. Ah, no. Me han reforzado. Ah, es un refuerzo. Yo pensé que habían plantado una torre. Ya se va a armar la pelea. No, por ahora no. Acá que dice Capal. Estoy en una reunión, dice. Esperemos a que coloquen su torre y luego podernos mover en secuencia. Listo. Entiendo. Por ahora van a mantenerse al margen. Van a esperar más bien que la alianza de BMS se anime a colocar una torre. Si ellos se animan, luchan, dice. Por ahora se van a mantener al margen. Capal anda en reuniones, dice. Perfecto. Claro, ahorita en su país ya está amaneciendo y ya debe estar en el trabajo él. Su trabajo le debe permitir jugar, gente. Me imagino. Ok, dice, ¿por qué no sacas las tropas de la torre? Bueno, sacamos. A ver, no hay problema. Dice, Tony, ¿otra vez estás en guerra? No, es que no es mi cuentita para que tengan en cuenta. Ya saben que estamos transmitiendo las peleas épicas del Barren Land. Dice, gracias por traer la transmisión de este histórico baldío, dice. Te sigo desde Brasil, dice. Envía un saludo a Hades, que también te acompaña. Un saludito para ti, Cal, y a tu hermoso compañero, pues, Hades. Gracias por estar aquí. Y apoyamos al grupo de BMS y ZLS, dice. Ah, apoyan a BMS y ZLS, gente. Wow. Vale. Muy buena. Un saludito para ustedes.
Dice, tal vez el dueño claro, por eso juega y mucho. Sí, sí. Que debe ser, así como Cole y Capal deben ser, obviamente, dueños de sus propias empresas, gente. Por eso andan, ustedes van a ver que estos dos jugadores así siempre andan activos. Nada que ver que uno que otro no está activo ahí. Por acá dice, yo también ando apoyando a BMS. Puf. Por ahí conocían a BMS, ¿no? Es que Justin sí conoce, el buen Justin sí conoce bien a BMS. Sabe que hay jugadores fuertes ahí. Y más ese payasito, gente. Ese payasito sorprendió a muchos. Fácil se farmeaba a Cole y complicadito. Robot y Capal lo tenían complicado contra el payasito, con el gatito. Dice Tony una pregunta. Entre las hormigas saltarines y acechadora oscura, ¿cuál es mejor subir las estrellas? Acechadora mejor, crack. Saltarina ya no es muy buena. Por acá dice, para ser fuerte debe ser jefe de una multinacional, dice. Exacto, gente. Por el tema del dinerito. Uf, y andan comprando paquetes, gente. Por acá dice, ese dice 2.5k de daño y yo apenas llegué ayer a los 1.5. Ya veo, Justin. Sí, sin duda debe ser una locura ese jugador. Por acá dice, ok, muchas gracias. Dice, eres el mejor. Ustedes son los mejores, gentita. Gracias a su apoyo. Imagínense toda esta gente apoyando la transmisión. No se olviden dejar su poderoso like, gente. Aquí hay más de 100 personas viendo la transmisión. Por favor, lleguemos a unos 70 likes, 70, 80, gente. Lleguemos a esa meta. Ustedes saben que se puede. Sí me lo han demostrado, así que vamos con todo, gentita. Den apoyo al video porque entre más likes y más compartidas den, créeme que ayudarán muchísimo a este humilde servidor que les va a traer las transmisiones. Así sea muy temprano. El día de mañana, gente, voy a estar al tanto. Les voy a decir a aquellos que estén en este Barrenland, por favor, avísenme por Discord si va a haber una lucha temprano. Yo voy a tratar de así de madrugarme a todo y vamos con todo, gentita. Por acá dice, ¿con tu campamento cómo va, Tony? Vamos regular, crack. No te podría decir que vamos bien. El tema es que no tenemos mucha actividad en el horario después del reinicio. Y nos cuesta mucho a los que estamos después del reinicio defender. Por acá dice, tengo entendido que BMS nació en el servidor 2. Y ya luego se fueron al 82. Por eso el gato payaso es tan fuerte. Y, uf, Dios. Imagínate nacer en el servidor 2. Pero ese jugador le mete bastante dinero al juego. Créeme que le invierte demasiado dinero al juego. Tony, ¿qué skin me recomiendas, compa? Frank, yo te diría que te saques la que más te guste. A la final las skins, podemos decir, te ayudan una que otra. Pero si quieres un poquito más de daño de habilidad, aparte del daño de habilidad que te da la skin de la marmota, puedes sacarte este skin, crack. Puedes sacarte este skin. Puedes sacarte este skin. Este skin, bueno, no sé si te guste, pero más bien por las bonificaciones que da. Este skin da 2.5 más de ataque de habilidad. Este skin y la skin de la marmota son las únicas skins que dan daño de habilidad. Las demás dan defensa, daño, nada más. Vida y así sucesivamente. De ahí sácate la que más te guste. Nada más. Y te diría la que puedas también. Depende del evento también. Hasta ahorita. Dice Tony, muestra al jugador con 800 de velocidad de combate, dicen arqueras. Yo apenas tengo 400. Es que no les puedo mostrar. Lastimosamente no han guardado reportes. Es que ese jugador es que es ese payasito. El día de ayer les mostré el reporte, gente. No sé si aquí habrá un reporte en el cual puedan mostrar. Déjenme ver. Déjenme ver, gente. Déjenme ver. Puede que hayan mandado un reporte. Vamos a chequear. Por acá dice, en mi campamento vamos perdiendo. Dice, nos están sacando de la zona. Ya veo, Anes. Sí, a veces es complicado. Vale. Parece ser que no hay más, gente. Sí, no hay más. Acá en el campamento. Este es de TIG. Aquí hay un reporte de Yoito, gente. No sé si quieran ver a Yoito. Este de 1LC es fuerte, miren. También es fuerte este de 1LC. Miren lo que tiene. Más que fuerte, pay to win. Ya ha luchado un poco de 1LC este jugador, miren.
Dice Tony, ¿te acuerdas que mi líder tiene las 4 doradas? Sí, muchas skins. Sí, sí, sí. Debe tener muchas skins, Dad. Dice, pero hoy a mimir temprano. Dice, mañana dice, a las 8. Por ahora tal vez no pueda haber batalla, pero quién sabe nos sorprenda. A ver a Joito. Vale. Ha sido un ataque en agrupamiento. Directo al hormiguero. Miren este jugador. Vale. Jugador fuerte. Tiene Godzilla nivel 49. Joito nivel 76 tiene el avispón. Croata usa la tetraponera, miren. Van a haber jugadores tops siempre usando la Berserker, gente. Hasta ahorita no sé si ustedes han visto todos los jugadores, por mínimo que sea, sacan por lo mínimo la Berserker. Pero el tema es que te salga varias veces Berserker para que la subas. Dice Tony, al subir el daño a las hormigas, ¿ayuda en algo al PvP? ¿O no influye en nada? ¿O solo sirve para PvP? Lastimosamente, sí te ayuda en algo en el PvP, pero hasta ahorita donde hemos visto, lo que más funciona en PvP es la vida, crack. Pero en PvP te va a servir mucho más, porque el daño que tengas es a full. Ahorita ya te leí, crack. ¿Cómo estás, Astrea? Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por estar aquí, bienvenida. Por acá dice, mi líder también tiene 4 estrellas. Dice, cuando las muestras se ven imponentes. Imagínate un jugador que ya tenga una dorada. Es que, ¿qué digo una dorada? Una estrella roja nada más. ¿Vale? Aquí vamos a ver a Joito. Joito es esta formación para que chequen, miren. No usa la Acacia y me extraña eso. Acacia le daría más oportunidades a que Berserker le active más. Pero vamos por acá. Joito mixta. 2000. Es que ya estaba desgastado, miren, ya no tenía muchas hormigas en su última línea. Joito tiene 2200 para arriba de daño. En vida está 776. 2040 en defensa. Vida 776. Está potente, crack. Está potente, gente. Por acá dice, tengo la meta de llegar a los 2k de daño. Dice, como vi me puse a mejorar mutaciones con esporas y me gasté 78k de esporas. Me quedé corto a 12k. Uf, Justin, ya veo. Tony dice, tu música me da sueño. Ya creo que se cambió ya. Dice, ese tiene mejores atributos que Robot y Capal. ¿Será? Verá, puede ser que sea mayor en atributos, pero la velocidad de combate está baja. Robot le gana. O sea, si Robot se enfrentara a Joito, Robot le gana. Por la velocidad de combate. ¿Cómo estás, Axel? Bienvenido. No llegas tan tarde. Ya vamos una hora transmitiendo ya. Todavía no se han enfrentado. Este otro jugador va a 200. Tiene la misma velocidad de combate el otro jugador que Joito. 500 de vida. Es que miren, o sea, aquí no hay que ponerse ya a decir quién es más fuerte o que no. Yo ni loco. Yo tal vez para tener esta cantidad de daño es verme ya de aquí un año más. En un año más tal vez farmeando cositas y así estaré igualando el daño de estas arqueras. Imagínate dentro de otro año más, estos jugadores ya tienen más del doble de daño de aquí. Y yo recién alcanzándolos. demasiado tiempo, gente. Dice Tony, ¿me puedes explicar cómo mejoro mi velocidad de ataque? Para estar más claro, por favor. Verán, velocidad de combate o ataque, o como tú le dices, velocidad de ataque. La velocidad de ataque o velocidad de combate se mejora con el insecto. El insecto que tengas, por lo general todos los insectos de base dan una cierta velocidad de combate. Uno no da más que otro, todos dan una velocidad de combate en general. En sus talentos ya cambia, ¿vale? En los talentos, cada insecto, déjame ver dónde tiene aquí el de los insectos. Para mostrarles, aquí está. Dentro de los insectos, gente, por ejemplo, los universales en sus talentos no dan velocidad de combate, ¿vale? En el caso de que uses una formación mixta no vas a tener velocidad de combate, pero sí vas a tener velocidad de combate adicional en los talentos cuando uses una Flor Diablo, por ejemplo, un Godzilla, una Flor Diablo, otro tipo de insectos, así sucesivamente, ¿vale?
pero si es universal no te dan velocidad de combate. Adicional a eso, en el tema de la evolución también vas a sacar más velocidad de combate. En esta evolución de aquí vas a la parte inferior. Aquí en la velocidad de combate, en combate avanzado vas a sacar velocidad de combate. Si vas a hacer arqueras, transportadores, guardianes, a la final tienes que completarlo para llegar a la evolución de T10. Y en las T10 también vas a sacar, llegando aquí, velocidad de combate, ¿vale? Para que tengan en cuenta. Aquí sacas más velocidad de combate. Además de ello, en el hongo de mutación o la flora mutante, como ahora se llama. ¿Dónde está aquí la flora mutante? Flora mutante. No le encuentro. Acá está. En la flora mutante, en la parte superior hay unas medallitas. Aquí puedes ir mejorando la velocidad de combate. Puedes sacar una muy buena velocidad de combate. Va a depender mucho de las bioesencias que vayas a sacar. Y así sucesivamente, crack. Hasta ahora eso es como puedes sacar las velocidades de combate. Para que tengas en cuenta. Por acá dice, lástima lo de 1LC, dice. Me hubiera gustado ver a Lucifer contra Yoito. Sí, ahí hubiera estado épico. Porque hasta donde me dijeron, Lucifer es muy fuerte también. Muy fuerte, muy fuerte. Aquí ya plantaron una... ¿Qué dice aquí? ¿Qué plantaron aquí? Ok. Están al tanto. Parece ser que no va a haber pelea aquí. ¿Listo? No va a haber pelea aquí. Puede que se organicen tiempo después. Esta alianza de aquí igualmente parece ser que se va a mantener también al margen. Se va a mantener al margen mientras. Miren, colocaron una aquí. Muy buena la estrategia. Lo que va a hacer TIG es no enfrentarse directamente por el tema de que les quieren bloquear el paso por acá. Pero como ha habido un transbordador aquí, es fácil. Terminan de construir, toman este transbordador y pueden ir por acá. Entonces fácilmente pueden ir a apoyar a la alianza de robot. Parece ser que va a ser a la final 2 versus 2. O sea, los dos jugadores de cada equipo se van a enfrentar y va a ser muy bueno. Por acá dice, recuerda que hay un tope. Por lo menos en el hongo hay muchas cosas que no se pueden mejorar más. Tienes razón, sí hay tope. Pero en tema de velocidad de combate, tal vez más adelante lo sigan añadiendo más. O sea, a la final, crack, no creo que añadan un límite. Debe haber siempre algo que se siga mejorando. Más por los pay to win, nada más. Dice, ¿hoy habrá en la morada? Puede ser que sí, Astrea. Puede ser que sí. Puede ser que sí. Sí, puede ser que sí. Verás, me recomendó un juegazo Eclipse. Ya lo tengo añadido en la tienda. Será solo de descargarlo y jugarlo, porque ahorita está gratuito ese juego. Tony, ¿por qué hace 6 semanas era más débil y le hacía mucho más daño a la marmota? Le hacía como 110k. Y ahora, con mejores estrellas y todo, le hago 90. Es que lo que pasa, Gorou, es que según los desarrolladores acomodaron el daño de la marmota. Muchos en sus anteriores ataques hicieron mucho y superaron sus récords. Ahora muchos ni alcanzan su récord máximo. ¿Por qué razón? Porque bajaron el daño de la marmota, gente. Reajustaron el daño, según los desarrolladores, ¿no? ¿Crees poder mostrar las estadísticas de esa cuenta? No lo sé. Tendría que preguntarle a Fabián, gente. ¿Cómo estás, Shotter? Bienvenido. Hola, Tony. Dice, aquí firme como siempre. Dale, dice, una pregunta. ¿Es bueno conseguir el despertar de la Mirme y chinches? Y si soy main arqueras, ya que tengo la muerte, despertar morado y diente también. Sí es recomendable. Verán, para sacarse más despertares y activarlos, pero tienes que activarlos, claro. O sea, para poder activar un despertar necesitas a la Mirme completa con todo el líder y colonia, o sea, todas las habilidades activas. Y chinches igual. O sea, no sirve de nada sacar un despertar sin poder activarlo. Necesitas que la hormiga esté completa. Y estás seguro de que tienes las hormigas completas, ahí sí tú vas y lo sacas. Entre más despertares tengas en el tema de la galería, aquí puedes checarlo. En la galería, entre más despertares tengas, más bonificaciones te da. Aquí miren para que chequen. Entre más subas de nivel, más bonificaciones te da. Aquí puedes ver el total de bonificaciones que te da. Poquito a poquito. Para que tengan en cuenta. Y ahí puedes seguir avanzando. Poco a poco. Dice, muchas gracias a ti, Alexander. Tony Chao dice, en mi isla se viene guerras. Quiero probar un... Dale, Justin, dale, crack, no te preocupes. Disfruta. Tony, léeme arriba. ¿Sí no te leí? Acá dice, Tony, ayer descubrimos que mejorar las reformas hacías esa velocidad de combate. ¿Podrías volver a explicar?
Esta reforma no es mejorando las reformas, es haciendo el tema de... ¿Dónde están las reformas? No es mejorar las reformas, es esto, verán, para que tengan en cuenta. ¿Dónde está? Aquí, ¿dónde están las reformas? O estoy ciego que no veo. Reforma. Y estoy ciego, gente. Verán, para mejorar velocidad de combate en las reformas, va a depender igualmente de su unidad que tenga. Por ejemplo, esta cuenta es arqueras. Y en el tema de las arqueras, ustedes tienen que mejorar la cooperación, se llama. Se llama aquí, miren, cooperación 1, cooperación 2, cooperación 3. Para mejorar esto necesitan estas esencias de reformas que las sacan en la tienda VIP. Gratuitamente te puedes conseguir 2 reformas por semana. Gastando, no me acuerdo, creo que es 40k de diamantes, 20k por cada reforma, creo que es, o si no es 30, no me acuerdo muy bien, pero en la tienda VIP puedes sacarlos. Luego de haber sacado necesitas reunir 20 para mejorar una cooperación. Y así mejoras cooperación 1, cooperación 2, cooperación 3. Y una vez llegues a cooperación 4 te da velocidad de combate en las arqueras. Esto igualmente funciona en las transportadoras. Todos tienen las mismas características. Solo la que cambia en las cooperaciones es estas de aquí, ¿vale? Para que tengan en cuenta. Estas son las que cambian. ¿Por qué razón? Porque aquí va a ser el counter directo que tengas. Por ejemplo, aquí vas a hacer hormigas transportadoras contra las guardianas. Vas a tener más ventaja. Aquí, en este caso, vas a tener las hormigas arqueras contra las transportadoras. Vas a tener más ventaja. Y aquí igualmente va a decir lo mismo. Vas a tener más ventaja las guardianas ante las arqueras. Y así sucesivamente. Aquí es donde deben mejorar. No es mejorando las reformas estas. Es mejorando la cooperación para que tengan en cuenta. ¿Vale? Para que tengan en cuenta, gentita. Dice, lo que descubrimos su velocidad de combate en las reformas. Sí, ya les expliqué, gentita. Por acá dice, creo que también me habló de ese juego Eclipse. Sí. Por ahí creo que spameó el link de ese juego. Está bueno. No me acuerdo cómo se llama el juego, pero en Steam está gratis, gente. Sí, está bueno ese juego. Lo vamos a jugar en la plataforma morada. Dice, ¿cuándo regresa la venganza de la marmota? Me quiero vengar de ellas, dice. No lo sé, cracks. Lastimosamente la venganza de la marmota no lo sé porque es un evento solo para nuevos servidores. Lastimosamente. Ahora sí, déjenme ver. Déjenme chequear esto. Si acaso hay que estar atentos. Atentos nada más. Listo. Vale. Por acá cómo van. Ya terminaron esta torre. Van por esta siguiente. Vale. Están al tanto. Están pendientes. Todo está avanzando correctamente. Vamos a ver acá arriba. Aquí arriba hay pelea, gente. Aquí arriba hay pelea. Aquí va ya les tumbaron la torre porque aquí había una peleita. Ya se han ido a dormir porque ya no quieren luchar. Está bien. Por acá solo han llegado hasta aquí. Bien, los han hecho frenar. Aquí pasando este lado también pueden avanzar. Estos jugadores también fuertes, gente. Ah, este es el líder de la alianza de Yoito. Bien allí. Dice, ay no, dice, acabo de llegar. ¿Cómo estuvo lo de los despertares? ¿Cuáles despertares? ¿Cómo estuvo los despertares? ¿Cuáles despertares? Tony, ¿me confirman los de las esporas arriba? A ver, ¿dónde? Me mandaste eso. O algún mensaje. Por acá dice, Tony, en el estanque de mutación aconsejas gastar esporas para mejorar diente y chinches y ya que pide mucho. Yo no le recomiendo mejorar todavía las mutaciones, gente. O sea, Francia ya habla de estas mutaciones. Yo no le recomiendo todavía mejorar esto hasta que más o menos hayan tenido todas las hormigas mejoradas que les puede salir en el juego. Por ejemplo, esta cuenta le hace falta la Berserker, la Acacia, la Devoradora de Hojas, la Sabache. Este tipo de hormigas que te van saliendo conforme pase el juego. Y estas todavía no las tiene al máximo. Entonces lo recomendable es maxear todas las que puedan, gente. Para que una vez vayan a atacar en la cueva subterránea. O sea, cueva subterránea. En el laberinto subterráneo puedan llegar a un mejor nivel. Y así empezar a ganar más despertares y más cositas. Para que tengan en cuenta. Por acá dice,
Tony, para la cooperación 3 necesitas tener las reformas de soldado a nivel 20. Exacto. Exacto. Yo ya las tengo. ¿Cómo estás, Codri? Bienvenido. Dice, llevo 49 días jugando. ¿Cuándo se abrirá la isla? ¿Y me recomiendas? ¿Y qué recompensas da? Estoy algo desactualizado de eso. ¿Cuándo llegará? Desconozco, crack. Por lo general llega después. Ahorita vas a entrar a 60 días jugando, o sea, a 2 meses. Tendrías que esperar al 5º a 6º mes para que llegue, porque debes hacerte fuerte, ¿vale? Para que tengan en cuenta. Y sobre todo, ¿qué recompensas da? Te da un insecto de 5 estrellas, te da bastantes cosas para mejorar la flora mutante, te da varios recursos, te da la opción de conseguir conchas exóticas, bioesencias, ¿qué más? Insectos para que sigas mejorando tu insecto a 9 estrellas y así sucesivamente. O sea, te da bastantes cositas. Dice Tony, hay un bug nuevo, dice, ya te lo conté por Discord. ¿En serio? A ver, deja chequear. ¿Qué bug me dices? A ver, veamos. Helsing, tú eres Helsing. Dice Tony, también hay un bug que tengo que contar, dice. Hay una forma de que no pierdas tropas al defender una estructura. Ahora las tropas cuando las golpeas no las matan a todas. No se van muriendo, dice. Se vuelven a reportar todas como si no hubiera pasado nada. A ver. Ahora las tropas. Ahora las tropas. Aquí dice el bug, gente. Ahora las tropas cuando las golpeas y no las matan a todas, no se van muriendo. Se vuelven a recuperar todas como si no hubiera pasado nada. Vale. O sea, si no te sacan de la torre. O sea, de cualquier estructura. Cualquier estructura y funcionando hasta las torres puede ser, Helsing. ¿Qué puede ser? ¿Será? Cualquier estructura hasta torres y todo. Uy, eso es algo medio chévere. Tony, ¿qué opinas de mi formación de la unidad pro? Insecto, Chalcosoma, Atlas, 8 estrellas, nivel 18, Carmesí 5 estrellas, Diente Gigante 3 estrellas con el despertar azul y Hormiga de la Muerte. Sí está bien, crack. Sí está bien. Dice, ¿qué media de espectadores tienes en YouTube, Tony? O casi siempre veo que hay más de 100. Es por el tema de las guerras, Astrea. La media de lo que tuvimos cuando hay bastante acción es hasta unos 140, 150. Dice, no es así, Tony, dice, no se debe por las estrellas, se debe por el nivel 20. O sea, verás, para ir desbloqueando la cooperación, obviamente necesitas los niveles 20 y también necesitas, crack, las reformas, ¿vale? Porque si no cumples, igualmente son 2 condiciones que te pide las reformas en el tema de la cooperación, Joan. Son 2 cosas que te pide. Una son estas reformas. Sí, muy buena que me aclaraste eso también. Me olvidé de explicar, sí. Por ejemplo, a este jugador le hace falta este a nivel 20. Entonces, también estas 2 le hacen nivel 20. Por ejemplo, si él quisiera llegar a la cooperación esta de nivel 4, esta de aquí, necesita tener esta nivel 20 y tener estos materiales que son las esencias de reforma. Son 2 cosas que necesita, sí, son 2 condiciones, ¿vale? Dice, solo estructuras, torres no. Al momento de defender. Vale, Arnaldo. Las tropas del enemigo mueren y las tuyas se reponen solas. ¿En serio? Pero funcionan ahora solo en estructuras, no en torres. Vale, hay un bug, gente. Pero hasta ahorita no hemos visto que luchen por estructuras por ahora. Solo vale, el bug dice, gente, sí lo entendí bien. Verán, el bug que dice Helsing, bueno, acá está Arnaldo. Significa que, por ejemplo, si están por una lucha de una estructura X, puede ser esta o la maravilla, puede que dentro de 22 horas se venga la lucha, en este caso de este Barrenland, se venga dentro ya de 20 horas, o sea, después del inicio sí o sí se van a pelear por esta maravilla. Entonces, sí o sí se van a pelear por esta maravilla, y eso quiere decir, gente, de que si el enemigo quiere atacar la estructura y ustedes están defendiendo, si no le sacan totalmente todas las unidades de esta estructura, no sé si funciona así. Si te matan más de la mitad ya no funciona, o tiene que sobrevivir una gran cantidad para que se recupere.
Veamos qué dice Arnaldo. Porque según lo que leí es que si no te sacan las unidades que tienes en la estructura, se recuperan solas. Es como que si no te hubieran atacado y no vuelven a tu hormiguero. Es como que no se lastimaran. Es un bug, dice, que está sucediendo con las estructuras. Tony, ¿qué hace el efecto de agotamiento? Para referencia está el despertar a la remaster. El agotamiento hace que el enemigo no te pueda hacer el total de daño recibido. O sea, cada hormiga hace un daño en específico. Entonces, el agotamiento hace que la hormiga, como su nombre dice, se agote. O sea, se canse un poco y no te lance el ataque completo. Por acá dice, wow, dice, ya se huelen esos 10k de subs, dice. Puede ser, puede ser. Ah, gentita, también me gustaría que me apoyen en la plataforma morada. ¿Listo? Estoy como Tony-JM20 si me quieren buscar, gente. Por ahí vamos a hacer transmisiones de otros juegos si es que quieren acompañarme, gentita bella. Dice, las tropas del enemigo mueren y las tuyas se reponen solas, dice. Esa es la estrategia acá. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido, dice. No, dice, si no las matan todas, se reponen. Ah, vale. Tienen que morir todas para que te saquen. Vale, entiendo. O sea, si sobreviven unas pocas, se recuperan. Se recupera, podríamos decir, Arnaldo, ¿se recuperan rápido o se va recuperando lentamente? Porque podríamos decir, en 3 ataques te sacan de la estructura. No lo sé. ¿Qué será? ¿Si se va recuperando solo? ¿O así progresivamente poquito a poquito? ¿O rapidísimo? Sí, se recupera completa tu unidad. En serio, al instante. Dios, ese bug está muy bueno. Imagínate si logras aguantar aquí en la estructura. Y si, podríamos decir, si mandan de primera unidad al jugador más fuerte de su alianza, gente. Y no le logran sacar. Se queda un buen tiempo farmeando kills. Y cuentan las kills. Dice, no de a poco. Dice, todas solo mueren las del enemigo. Ah, las del enemigo nomás se mueren. Entiendo. Oh, los puntos que puedes hacer ahí. Y ese es el bug que todavía los desarrolladores no se dan cuenta, gente. What? Y un bugsazo. Aprovechen eso, gente. Los que están en el Barrenland. Creo que solo está funcionando aquí en el Barrenland. No sé si funciona en el Lost Island. Porque si solo está funcionando en el Barrenland, hay que aprovechar eso y a full. Y a full. No sé si estos jugadores sepan de esa estrategia. Más bien estrategia. Más bien dicho, bug. Veamos. Por ahí construyeron una torre. Listo, listo. Ya se plantaron otra torre, gente. Va a haber un enfrentamiento. Si no me equivoco, en la madrugada va a haber un enfrentamiento, gente. CTLS en la madrugada se activa. Y dice, aprovecha el bug. voy a decir a mi alianza, crack. Les voy a decir que hay ese bug. Les voy a decir ese bug porque el día de mañana se viene la guerra por la maravilla. Entonces significa que quien tome la maravilla primero es el que tiene el beneficio, entonces. Eso quiere decir. Quien tome la maravilla es el que puede aguantar a full. Porque si no te sacan, te repone otra vez la unidad y otra vez así y así. Es como que tuvieras un escudo infinito casi por una unidad y te armas las kills a full. Tony, ¿qué aconsejas para farmear kills en el servidor? Si tienes granjas, con las granjas farmeas kills, es fácil. Claro, dice, es más complicado ahora, exacto. Quien tome la maravilla tiene gran ventaja ahora. Por el tema del bug, en pocas palabras. Oye, ¿qué me estás diciendo? La pelea de Tick contra CLS, gente. Tick ya plantó una torre aquí. Ojo, ojo. Ojo. Se viene, se viene. Se viene. Claro, aquí está marcado ya. Ojo, ojo. Parece que los de CTLS no se dan cuenta. ¿Listo? A ver, veamos por acá si se coordinaron tal vez con un ataque coordinado o van a empezar a avanzar para presionar. Puede que ahorita la alianza de Cole y la alianza de TIG presionen a la alianza ZLS para sacarlos de zona. Ya se dieron cuenta, miren, ya van a empezar a atacar. Ya se dieron cuenta. Empezaron a construir la torre ya. ¿Cuánto va de tiempo? 7%. Si mandan rápido, menos de media hora sí se tardan en construir la torre, rápido. Aquí también se están apresurando en construir. A ver qué mensaje mandaron. No, solo dijeron que plantaron otra torre. ¿Dónde? Aquí nada más.
Vale. Listo. Van a ser así, miren. Por acá van a avanzar, pero tranquilamente. Ya creo que están pronosticando algo. Este jugador parece que está haciendo agrupación. Me parece. ¿Sí? Parece ser que va a ser agrupación o atacó algo. Y parece ser que está haciendo agrupación. Agrupaciones. Se plantaron bien aquí. Veamos qué tal va. Justo esperaron a que CTLS estuviera durmiendo. ¿Qué será que en esta hora no están muy activos? ¿Quién está primerito por acá? Este jugador. Vale. No está el más fuerte. El más fuerte es ese tigrecito. 15G. Aquí está. Ah, no, este es el líder de la alianza. Este también es muy fuerte. Oye, ¿qué? Parece un Goku con una cara de no sé qué. Un pandita puede ser. Ah, no, es un tigre, ¿cierto? Un tigre parece un Goku. A ver, acá. Acá hay otro tigre. Aquí hay bastantes fuertes, gente. Uf. 9G. Este tiene 9G, 7G, 15G, 3G, 4G. Están los fuertes aquí posicionadísimos. Pero no está el más fuerte. Parece que está durmiendo el otro más fuerte. El otro más fuerte es el que tiene ya casi un G de kills. Vamos, no están llegando. Pero ya están construyendo. Ya está construyendo. Parece que disolvieron la agrupación. Miren, sí iban a hacer agrupación, pero disolvieron. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Vale, van a terminar de construir la torre. Quieren apoyar a la alianza de TIC para presionar a CTLS. CTLS, si no se despierta ahora, gente, fácil les farmean y les quitan esta torre y esta torre. Son 12.000 de arcilla desperdiciada ya. Y aquí les van a hacer retroceder y para acá. Y prepararse para la toma de la maravilla es importante ahora. La maravilla está bien resguardada ya. Van a tratar de presionar a full. Ahorita no importa quién tome la maravilla. Más bien quien la tome ya reparte los beneficios. Y sobre todo se viene. Vamos a ver. Si contraatacan. Hasta ahora no han contraatacado. Está bien al parecer. Lo malo es que no podemos ver la información de la torre. Sería chévere que siendo aliados puedas ver la información de las torres. Eso faltaría implementar, gente. Imagínate siendo aliado del propio campamento. Debería dejarte ver las tropas del otro campamento. Siendo aliado más bien. Pero no te deja. A ver, aquí se plantaron con escudos para bloquear. Y está bien esto. Listo. Estos, bueno, no son jugadores tan OPs. Vale. ¿Qué dice Capal? Está diciendo algo Capal, sí, algo dice. Si el BMS no se mueve, ayudaremos a Tig a aplastar a CTLS. Muy bien, miren, se viene la guerra. Se viene guerra dentro de poco. Dios santo, no sé cuánto vamos a estar en transmisión, gente. ¿Cuánto creen que podemos estar en transmisión? Porque estamos hablando de tiempo. O sea, las torres se tardan en construir, aún así te permitan entrar a 20. Aún te permitan entrar 20 jugadores, se tardan todavía en construir las torres. Por ejemplo, estos ya están a 24 minutos todavía. Y ya debe estar llena la torre. O sea, debe estar a tope ya la torre. A ver por acá. 28, 27. Ya está reduciéndose un poco más el tiempo. Pero, aún así tarda bastante. Imagínate, en 2 torres casi te llevas 1 hora completa en construir una torre. En 2 torres. Por ejemplo, aquí sería una torre, media hora. Y sería otra media hora. Casi en 1 hora estaríamos viendo acción. En pocas palabras. Dice, ayer fue 4 horas. ¿En serio 4 horas de directo? Ni siquiera me di cuenta. Hoy no lo hago, dice. Va a estar muy poderosa. O sea, el tema de la guerra va a estar fuerte ahora. ¿Dice que atacó? No. O están haciendo agrupamiento. ¿Dónde está mandando? Ah, vale. Miren la estrategia que va a tener Tig. Tig sabe que arriba y acá se vienen de los dos lados. Van a tener que prepararse. Sí o sí construir una torre para empezar a ganar terreno. Aún así pierdan aquí, van a tener que construir otras torres más para seguir avanzando. Pero aún así lo veo muy negativo si es que no vienen a full los jugadores. Porque ahorita se dan cuenta que son 2 alianzas versus 2. Entonces, ¿qué digo? 2 versus 1. Pero si BMS no se activara, o sea, por ejemplo, estamos hablando de que si CTLS estuviera luchando contra contra Tig y Cole solitos, fácil les hacen de retroceder. Pero si BMS interviene, ahí sí es un 1 versus 1, es tranquilamente ahí.
Dice, te dije, son las 2 a.m. Aquí, sí. Cierto, tienes mucha razón, Erika, tienes mucha razón. Dice, ya valió el directo de la morada. Dice, uf, sí, es que lo malo es que las guerras de aquí, gente. Por ejemplo, ya vamos 1 hora y 40 minutos de transmisión casi. 1 hora y 35 vamos. Tony, muestra la torre de Col, dice, para ver las tropas. ¿Quieren ver las tropas? ¿Esta de aquí o la que están construyendo? Acá están construyendo, obviamente. A ver, Capal. Bueno, no mandó su mejor formación, pero miren, ya tiene esta hormiga de las transportadoras, gente. Tiene, miren, el látigo nivel 20 ya. Dios santo. A ver, acá. Mandaron... ¿Por qué siguen mandando esto, gente? Traten de no mandar así. Verán. Yo siendo líder siempre les recomendaría mandar mensajes de que no traten de mandar unidades T9, sabiendo que tienen las de la temporada que construyes mucho más rápido. A menos de que te hayas quedado seco es justificable, o sea, que no puedas curar más. A partir de ahí sí, pero si es que tuvieras crack y mandaras así, ahí sí falta de respeto para tu alianza. Por acá dice, en este momento hay guerra en mi Barrenland, dice. Veo la guerra de ballenas mientras me doy en la madre con los japoneses. Dale, crack, no te preocupes. Pero muy buena, muy buena. Dice, con toda buena hormiga. Yo me iría hasta que caiga mi líder, o sea, tú. Ya veo, crack. Obviamente. Aquí hay que dar las hormigas hasta el final. A ver, este jugador es potente. La hormiga de la muerte, 2 estrellas. Potente. Acá. Mixto, jugador mixto, devoradora. Buena también. Ya mandan T10. Ya por lo menos mandar T10, gente, aceptable. Ya, por lo menos mandar T10. Porque ya hay jugadores... Bueno, es que es Capal mismo. Me imagino que Capal ya no tiene hormigas para curar, por eso está mandando así, ya. Está ya por su pro y las hormigas que tiene, la disposición nada más. Vamos por acá. Sí, también. Fuerte, este jugador también fuerte. Acá, fuerte también. Todavía le falta una línea más de arqueras. Aquí full transportador este jugador, gente. Chinches, 3 estrellas rojas. Aquí hay platita, gente. Este jugador también. Platita aquí. Nivel 30 el insecto. También. Aquí hay platita. Nivel 34. Puf. Aquí hay jugadores que gastan bonito. Son fuertes, gente. Otra unidad por acá. Bueno, aquí ha mandado. No mandes así, más que sea mandan las T9. O menos parece ser que no tiene T9 tal vez. Vale. Ahí va bien. Por ahora. Por acá dice, como toda buena hormiga, yo miré hasta que caiga mi líder. Dale, crack. Vamos a darle con todo. Tony, si mejoro las hormigas T11, me cuesta muchos hongos curarlas. No, Orchis, verá, también voy a tratar de hacer un video de esto. Es bien importante aclarar esto. Verán, Legoshi no parece que no está en la transmisión, pero Legoshi, verán, está en la parte de los miembros del canal, básicamente. Y Legoshi mandó unas capturas. Les voy a mostrar de una vez, verán. Les voy a mostrar. Voy a ver aquí. Les voy a mostrar. Déjenme ver si puedo sacar las imágenes. Verán, en pocas palabras, las T11 consumen más hongo que las T11 mutadas. Para que tengan en cuenta. Por eso es que si tú mutas las T11, vas a durar más en batalla. Y además de las T11 que tienes más mejoras y es un poquito más superiores que las T11 normales que ofrece la isla, pues puedes aguantar y ser un poco más fuerte, gente. Si quieren ahorrarse el tema de los hongos, muchísima, o sea, van a sacar muchísima ventaja para que tengan en cuenta. Tengo una pregunta. En la isla perdida que estamos por ir, ¿los jugadores no pueden salir de la alianza? ¿O si son inactivos se les puede dar algún tipo de castigo? Ahorita puedes darles rango 0 si es que no ayudan o algo así. Es lo único castigo que puedes darles. No sé si en la isla hay la función del rango 0. El rango 0 es como colocar un jugador que no puede hacer nada más. Ahora da la opción esa. Pero de ahí sacar a un jugador cuando ya estén en la isla no se puede. No se puede. Ni siquiera expulsarlo, no se puede hacer nada. Tony, están atacando nuestra residencia los de H2K. Ya veo teoría. Ahorita ya no... iría a mi otra cuenta para atacar un poco.
Iría a mi otra cuenta para atacar un poco. ¿Cómo estás, Michael? Dice, hola, Tony, perdón por llegar tarde. Dice, hoy falleció mi hermana y pues... ¿puedes resumir el directo? Uf, crack, en serio, crack, me ha sentido pésame, crack. Más bien trata de descansar o... no sé, pero si te sientes cómodo en la transmisión, está bien, crack. Qué mal noticia, crack. Verás, para darte un resumen, hasta ahorita, como ya sabes en las anteriores transmisiones, 1LC no quiere luchar, todavía no se han amistado entre ellos y sus jugadores, todavía siguen como teniendo diferencias y parece que no van a luchar. La alianza de Yoito, que es esta de acá, está dominando la zona y al parecer va a dominar muchísimas más zonas y estructuras. Dentro de poco ya se abren las maravillas de nivel 9, que esto dará más potencial al campamento y a los jugadores, ¿vale? De aquí más adelante podríamos decir que tuvieron una lucha después del reinicio de la alianza de Robot contra la alianza BMS, ¿vale? Ya sabes, a la final BMS había el payasito dormilón. Poníamos el payasito dormilón, ¿no? El gatito payasito. Dios santo, ¿por qué digo? Dormilón. Pero a la final tuvieron una pelea después del inicio y hasta ahorita se alarga la pelea, ¿vale? Posiblemente veamos una pelea acá 2 versus 1. Robot sigue avanzando la alianza de Robot contra la alianza de ZLS. Y aquí está avanzando la alianza de TIG, que posiblemente ya están terminando la torre de construirse. Todavía 15 minutos para que sigan avanzando y se viene una lucha pero poderosa, crack. Dice, más de 100 espectadores y solo 70 likes. ¿Cómo así, gentita bella? Sí, gente, verán. ¿Qué pasó? Lleguemos a esos 100 likes. 100 likes, gentita bella. Vamos a esos 100 likes. Ustedes pueden. Dice, no hay ningún problema, dice. Tony dice, solo informarte, no te preocupes. Estoy bien, dice. Vale, estoy bien. Solo estoy asimilando la situación. Dale, Michael. Dale, crack. No te preocupes, más bien trata de estar tranquilo y si estás cómodo y te sientes más tranquilo por acá te tratas de distraer, está bien. Así que bueno, es que es tema delicado. Por acá dice, si no llegamos se corta la transmisión. Llegamos, gente, sí llegamos. Denle ahí a tope a los 100 likes, que sí se puede. Que sí se puede. Por lo general, gente, las transmisiones he tenido un gran gusto de decirles el gran apoyo que me han dado. Todas las transmisiones que hemos hecho de la batalla que hemos tenido en el Barrenland, gente, realmente es asombrosa. Por lo mínimo bajito, todos los directos han tenido 100 likes mínimo. O sea, son 100 likes a tope. Y realmente, puff, cuando hay guerra y les gusta ver la guerra realmente. La guerra les gusta ver. Dice, ¿dónde estará Joaco? No lo sé. Erika debe saber. Joaco ahorita, ya saben, anda ocupado. Me dijo que, bueno, hasta donde sabía lo que dijo Erika es que andaba ocupado en la universidad. Dice, córtate la transmisión si no llegamos a los 100. ya te dejé, ya te di like, dice por acá. Dale, gentita, delen. Por acá dice, está estudiando. Sí, gente, es que ya saben, a la final es así. Para que tengan en cuenta. Besh, gracias por hacerte miembro del canal. Bienvenido, crack. Ya saben que los que se hacen miembros del canal participan por el sorteo de los 3 paquetes de insectos. Este mes, para que tengan en cuenta. Verás, Besh. Escríbeme por Discord para añadirte al grupo de WhatsApp que tenemos de los miembros del canal. Por ahí aviso cualquier cosa y también damos recomendaciones para aquellos jugadores que quieran avanzar, para que tengan en cuenta. Ayer se rifó un miembro del canal, gente, regaló 5 membresías ayer. Nos sorprendió mucho. Dice, no se presenta mucho en la alianza. Ya veo, Erika. Claro, es que cuando estás en tema de estudio, gente, también es complicadito. O sea, sí se complica, gente. Yo, por ejemplo, estudio, trabajo y estoy haciendo transmisiones, gente. Por ahora, en el trabajo ando un poco más libre, ando un poco más... Ya organicé mejores mis tiempos y puedo estar más. Pero estudiar y a la vez trabajar, gente, sí cansa. Cansa, ¿ves? Por acá está Cerve. Yo la regalé, dice. Sí, miren, acá está el gran Cerve. Verás, todavía está en pendiente en darte una guía de tu cuenta. No sé cuándo puedas. Si ya te uniste al grupo de WhatsApp, me escribes por interno, no hay problema. Me escribes para decirte a qué hora o cuándo puedes para estar libre. Si quieres un fin de semana o cuando puedas, crack.
Dice, no me agregaste al grupo. Te mandé un link, crack. No sé si viste el Discord. Te mandé un link. Dice, gracias a ti, Besh. Te agradezco mucho a ti. Te mandé un link para que te unas automáticamente al grupo sin agregarte, crack. Para no ser muy tedioso esto. Ahí me fijo, dale, serve. Pensé que habías visto, pero solo le das al link y te unes automáticamente al grupo. Dice, ¿qué fue con la alianza de Robot? ¿Ganaron? Se dieron un versus con BMS. Está ahorita complicada la lucha contra BMS. Robot y BMS se están dando durísimo. Durísimo. Se están dando ahí parejito. Hay un jugador mucho más fuerte en este Barrenland, gente. Es ese payasito que ya saben que es el top de kills. Aquí podemos ver. Este jugador que es el gatito payasito, le dicen. Es el que está dominando con 2G de kills ya, gente. Dice, ya mañana quizás tenga mi primera entrevista de trabajo. Dice, como fue la primera vez que tuviste, Tony. Comparte experiencia. Ah, vale. Es tu primera... Vale, entiendo. Verán, si es su primera entrevista, la van a hacer mal. A menos de que tal vez sean buenos socializando o algo así. Porque, por ejemplo, cuando es tu primera vez entrevistándote y así... si no eres muy bueno desenvolviéndote o hablando de algunos temas en tu campo y eso, se te dificulta un poco. Pero conforme pase el tiempo aprendes. A la final es así. Conforme pase el tiempo aprendes. Entonces a la final es experiencia. Si no te va bien a la primera, no te rindas, sigue y así. Porque hay personas que van una entrevista, otra entrevista y así sucesivamente. A mí en mi caso, podría decirles que yo para conseguir trabajo me entrevisté en muchísimos lugares. Unos me dijeron no, otros me dijeron te llamamos luego, otros me dijeron muy bien, vas a pasar por el periodo de prueba y vienes en el periodo de prueba, compites con otras personas porque dependiendo en el campo laboral pues hay competencia y los mejores son los que tienen el cargo, ¿no? Y a veces por no tener experiencia, al final no te terminan escogiendo. Entonces va a suceder ese tipo de situaciones. Entonces, hasta que llegue la situación en la cual por mucho esfuerzo que tengas y muchas entrevistas a las que hayas ido, muy bien, pum, llega la oportunidad y te da. Y es como ahora ya estoy, en pocas palabras, ya estoy en mi trabajo y así. Entonces es complicado. Pero yo entré a mi trabajo por una palanca porque un familiar mío trabajaba en esa empresa y tenía un cargo importante. Entonces se me hizo un poco más fácil porque alguien que no tenga experiencia entrar a una empresa a trabajar es complicado, gente. Lastimosamente. Es complicadito. Gracias, Dad, por spamear el Discord. Ah, déjame de una vez lo fijo. Voy a fijar este link. Y no me deja de por acá. Más bien tengo que fijarlo de acá. Y es que mi pantalla la tengo un poco alejada. Fijar mensaje. Vale, ahí sí. De una vez. Para que no esté spameando muchas veces. Listo. Ahí sí. Dice, te mandé mensaje a Discord. Vale, Besh. Si ya me mandaste, después de la transmisión me desocupo y te mando mensaje. Te mando el link para que te unas al grupo. Por acá dice, trabajo desde muy pequeña, dice. Para mí eso no es problema, dice. El problema es trabajar. Ah, ya veo, Deat. Bueno, es muy importante también ya tener experiencia. Verán, si ustedes tienen experiencia ya es mucho más fácil conseguir un empleo. Imagínate, una empresa te dice ya que desde el vientre de tu madre ya vengas con experiencia. Y eso es imposible. Por acá y solo demuestra ganas de seguir obteniendo experiencia. Nunca digas que llegas por aprender. Usa la palabra experiencia. Es que muchas de las veces te piden cartas de recomendación o cualquier cosa y más bien es ser... yo siempre he dicho esto. Más bien es ser sincero y honesto que decir una mentira, ¿vale? Es que depende mucho del que te vaya a contratar o del entrevistante. ¿Qué mida o qué busque de ti? Porque hay muchas cosas o muchos perfiles de lo que buscan los trabajadores. Son muchas cosas eso. Son demasiadas cosas. Tony, ¿crees que un free to play pueda llegar a conseguir esa estrella roja? Sí, pero con tiempo, France. O sea, estamos hablando que un jugador free to play esté a 3 años de juego quedando un buen top en Marmota. 3 años de juego, pero 3 años, 4 años y así sucesivamente. Depende de la experiencia que vayas adquiriendo poco a poco. Dice, no lo encontré. ¿En serio? Pero seguro me mandaste mensaje, crack.
Mm, claro, aquí estás. Ah. Oye, parece que no te he enviado. Espera, a ver, espérame. Uy, cierto, no te he enviado el link. ¿Y a quién envié el link? Bueno, aquí a Chubby le envié porque era miembro del canal. Vale. Vale, él se hizo miembro. Ah, vale, entiendo. Parece ser que no te he enviado. Deja ver si desde aquí te puedo enviar, porque usualmente me sabe fallar. Serve eres, ¿verdad? Serve. Así estás en la transmisión. Sí, serve. A ver, veamos si así puedes ingresar. Sí. A ver, trata de ir a ingresar, serve. Ya te mandé el link. Aquí al otro jugador también le voy a mandar de una vez. A ver. Para que estés atento, ¿vale? Listo. Ya les envié, cracks. A ver si pueden unirse y si les deja, ¿vale? O si no, voy a tener que usar desde el celular. Porque a veces no sabe permitir enviar desde el navegador los links. Por acá dice Astra, ya veo. Uf, sí, Astra, es así. Es así nada más. Por acá dice, con el fragmentos morados, ¿cuánto tiempo te demora en tener la estrella? Con los fragmentos morados, es mucho tiempo. si solo dependes de eso. Tony, me despido, dice, hasta mañana, cuídate. Dale, no te preocupes. Muchas gracias por habernos acompañado. Ya mismo se viene la peleita. 5 minutos terminan la torre, gente. Y aquí sí ya viene el ataque. Aquí arriba, ¿cuánto falta? 8 minutos y empiezan a plantar otra torre y siguen avanzando. Para que estén atentos. A ver por acá. A ver, veamos. A ver si se puede avanzando. 5 minutitos. Aquí ya viene, sí o sí viene pelea. Ellos más bien van a tratar de defender, gente. No van a atacar. Por más que quieran, no van a atacar. Van a defender. Por acá dice, ay, no, dice, mejor me quedo. ¿En serio? Vale. Dice, bueno, Tony, intentaré aguantar hasta la pelea. Pero el sueño me ganó, dice. Excelente noche. No te preocupes. Yo sé que a veces ya es demasiado tarde y usualmente las mejores peleas se vienen de noche y así. José dice, ¿cómo estás, Josué? Muchas gracias por estar aquí. Quiero ver sangre, dice por acá. Ya vas a ver. No olviden dejar su suculento like, sí, no se olviden. Estamos a 5 likes, gente. Dejen su like, gentita bella. Estamos a 5 likes para los 100. Ahí vamos con todo. Por acá dice, tengo el AE en una... Ah, vale, en unas horas. Ah, vale, entiendo. El AE lo escogieron muy temprano. Usualmente lo hacen... Ah, a las 13 UTC lo hacen. Ya veo. Puf, parece que no vas a dormir si es que te vas a quedar, Erika. Tony, ¿me creerías si te digo que a pesar de ver a todas esas ballenas, no consideraría a ninguno de ellos como el jugador más fuerte que he visto? Yo verás, viendo ese gatito, yo hasta ahorita he visto al jugador más fuerte. Imagínate, ya tener esas estadísticas es demasiado. Ni uno mismo que fuera así, ¿no? Por acá dice, me tengo que levantar a las 5 AM para ir a la escuela, dice, pero quiero ver la pelea. Sí les gusta ver las transmisiones, ¿no? O sea, ver las peleitas, más que cualquier... ¿Ya atacó? Otro jugador ya empezó a atacar. ¿O entró? Ah, no, entró a la torre. Yo pensé que atacó. Por acá dice, no te hagas problema, dice, me lo pasas después. Dale, crack, ya te lo pasé por si quieres de una vez ingresar. Dice, no me deje entrar. Listo, significa que debo pasarlo por el... necesito sí o sí pasarlo por el celular, porque así a veces pasa. Por acá dice, gracias, ya me uní, dice, me servirá para disipar mis dudas frente a la isla. Ah, vale, Besh. Listo, Besh sí le funcionó. Entonces, si no te sirve a ti, sirve, me imagino que sí o sí debo agregarte. O sea, agregarte al grupo. Por acá dice, creo que no funciona lo del truco, Tony. ¿En serio, teoría? Ya lo usaron. Ay, ya están atacando. Ya están atacando, gente. Se viene la pelea de CTLS. Ya hay varios jugadores de CTLS aquí. Y varios jugadores de acá de TIG. Pero TIG están activos. Aquí los más fuertes. A ver, veamos si logran sacarlos. Nada. Se plantaron ahí. Se chocaron. A nadie sacan de la torre aún.
Muy bien, el primer Godzilla golpeado, nada más. Se estrelló contra la torre. Vamos a ver otro ataque. A ver si este logra sacar a alguien. Logró sacar a la primera unidad de este jugador. Este jugador es transportador, gente. Me da orgullo ver un jugador transportador dando a tope una guerra aquí. Están empezando a atacar, gente. Están tratando de que no construyan la torre, porque le queda casi 2 minutos y 20 y 19 segundos. Sigue por ahí avanzando. 17, 16 segundos, sigue avanzando. Otra vez estrellaron, siguen estrellándose. Al parecer hay jugadores fuertes liderando el top de la torre, así que les va a ser difícil avanzar. Todavía otro ataque de Godzilla, a ver, veamos. ¿Este jugador es fuerte? Sí, es fuerte, tiene 2G. Ah, parece una jugadora es. Va avanzando, a ver, choca otra vez, sacó a alguien, a ninguno, se estrelló otra vez, se estampó. Un jugador fuerte está ahí, está aguantando bien. Alguien dijo dormir, dice, ¿para qué sirve eso? Hay jugadores que realmente, puf. Dice, en los servers más antiguos vi a uno con 2.1K, dice, antes de que metieran las islas. ¿En serio ya? Dice, ya veo Unga, con razón. Era un chino con la foto de Igor de Winnie the Pooh. ¿En serio? La skin pastel del primer aniversario. Ya veo, dice Tony. Parece que esa jugadora está enviando fake attack. ¿Será? No le está haciendo ni cosquillas. Tal vez sean fuertes. Es que a la final, gente, son fuertes los jugadores. ¿Cómo estás, Martín? Bienvenido. Ya se viene la guerra, gente. Dice, no se está estrellando, dice a propósito. Qué hermosa estrategia. Hi, ¿cómo estás, Rixi? Bienvenido. Una pregunta, más o menos, ¿en cuántas tropas recomiendas ir a la isla por primera vez? Más que tropas, crack, ya hacer 25 y tener por lo mínimo ya T9 para que no te cueste mucho. Más que las tropas es eso, porque aquí puedes curar las tropas y no pasa nada. Pero ya deberías estar en 25 para que no te cueste subir a 25. Perfecto, 3 minutos. ¿Cuánto le queda a la 30 segundos? 28, muy bien, siguen avanzando. Sigue todavía mandando a Godzilla. Miren, están atacando directo al hormiguero. Esto, gente, es un error garrafal. No hagan nunca esto, atacar a los hormigueros directo. Es un error garrafal, ¿por qué? Porque están gastando energía. Imagínate, si ya le atacó 2 veces, son 10 de energía. Y este jugador se va a quedar seco. Miren, otro ataque. Este jugador ya gastó 15 de energía, ¿vale? Aquí se aguantó. Tiene una formación fuerte. Aquí no trató de defender. Se dejó atacar y así que no defendió nada más. No traten de atacar directo. No ataquen directo a los hormigueros, gente. Por más que les dé y quieran. Listo, se terminó la torre. Muy bien, viene la guerra. Ahora sí se van a empezar a posicionar aquí. Aquí ya viene la guerra, gente. Dice, pero lo más importante es llegar muchos aceleradores y diamantes para poder curar. Exacto, guay, también. Pero más importante, como les digo, 25, porque si van a la isla y van a estar muchos aceleradores y curación, se van a quedar muy cortos de recursos y no van a poder subir a 25. Para que tengan en cuenta. A full. Por acá dice, terminar primero combate avanzado y después ir por las T9. O sacar primero T9 y después ir a combate avanzado. Primero las T9, Martín, mejor. Primero las T9, luego vas a combate avanzado. Es que combate avanzado es más bien requisito para sacar las T10. Y mientras puedes ir mejorando en combate avanzado lo que te dé velocidad de combate en tus arqueras o transportadores. La estrategia que depende de la que lleves tú. Mari, ¿cómo estás? Bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Saluditos. Perfecto, ¿dónde están? Ya está empezando a atacar, gente. Ya está empezando a atacar la torre aquí. Van a empezar por esta torre al parecer. Yo diría, ¿cuál torre es mucho mejor? La que esté un poco más cerca. Esta está más cerca, esta está un poco más lejos. A ver la distancia aquí. Están casi a la par la distancia. Están casi a la par. El tema sería que se empiecen a posicionar aquí. ¿Dónde se empezaron a mover? Ah, vale, sí. Los más fuertes se movieron para acá. Van a empezar a dominar la torre. A ver, veamos cómo va esto. Ya empezaron a posicionarse. Hay bastantes de CTLS, gente. Imaginen la hora la que es y todavía hay jugadores fuertes activos aquí. Tony, en los servidores antiguos hay jugadores muy poderosos y desconocidos. En el servidor 2 había un tipo que tenía 7, 8 capas de granjas alrededor de su cuenta principal. Aún tengo las... Ya veo, crack. Debe ser.
Hola Tony, ¿qué pasó? ¿Cómo estás, JR Saika? Ya se viene la guerra entre TIG y ZLS, gente. Una guerra épica. Empiezan ya a destruir la torre. TIG empieza con el entusiasmo a destruir la torre. Muy bien. Empiezan a dominar. 31 minutos para destruir la torre. Estamos viendo, gente, que estas batallas van a durar por el tema de que las torres duran horas en construirse, en derrotar y destruir las torres. Buf, demasiado tiempo. Ya siguen almacenando, todavía 30 minutos. Empiezan a mandar más torres. Empiezan a espiar para fingir que los están atacando y hacer un TP instantáneo, pero eso ya no funciona. Veamos por acá. Ya están mandando a regresar algunas tropitas. Más bien están apoyando a construir la torre de acá para que empiece a posicionarse más jugadores en esta zona y sea más efectivo el ataque y la defensa de esta torre. A ver por acá. Bien. Está bien. Están resguardándose por aquí al parecer. Ya están tratando de devolver las tropas para empezar a mandarlas a la torre. Parece ser que están haciendo agrupación. O no he visto a algún jugador haciendo agrupación. ¿Qué irán a hacer, gente? No están atacando. ¿Será que no quieren gastarse? Porque ya terminó la alianza de robot, gente. Ya terminó la alianza de robot. Terminó la alianza de robot. Veamos si se plantan. Si se plantan por acá. Para robot empezar a atacar esto. Y TIG esto de acá. Y luego terminarán con esta torre de acá. De aquí arribita. Robot fácilmente puede tumbar estas dos. Estas dos fácilmente robot. A ver, veamos. Algunos ya se van a mimir, dicen por aquí. A ver, chequemos eso. Ya empieza la batalla. Ya están empezando a mandar. Ya, sí. Ahorita sí empiezan a mandar a construir ya. Están haciendo agrupación, gente. Ya están empezando a hacer agrupación. Este jugador, jugadora. Jugador empieza a hacer agrupación. Vamos a chequear. Aquí, ¿qué dice? Haz una defensa de la mina. Listo, no hay problema. Dice, ¿están atacando sin estar conectados a las torres? No, sí están conectados, mira. Es esta de aquí. Esta torrecita de aquí es lo que les dio el alcance para llegar a ellos. Cole todavía... o sea, si estás diciendo que Cole puede espiar y atacar... sí pueden hacerlo al parecer. Sí pueden hacerlo. Mira, sí pueden hacerlo. Me imagino que atacar hormigueros sí se puede. Eso sí se podía desde antes. O sea, atacar hormigueros sin estar conectado a la torre sí se puede. Lo único que no puedes hacer es atacar a las torres, nada más. Nada más. Ahorita están tratando de espiar para tratar de advertir. Muy buena. Oye, no les hizo nada. ¿Le sacó a alguien de aquí? Parece que rebotaron todos, gente. ¿Vieron eso? No sacaron a nadie. Una agrupación hicieron y rebotaron. Dios, el que está aquí primerito es la de veras. ¿Quién será? Voy a ver quién será. ¿Quién regresa primero para chequearlo? Está muy potente esa formación. Ni siquiera haciendo esa agrupación lograron vencer la gente. Por acá dice, como te dije, Tig está mamadísimo, dice. Sí, está demostrando el poderío ahí. Miren, ya atacó y los mandó a regresar a full. Están haciendo agrupación. Al parecer van a hacer agrupación en esta torre, porque en esta no va a haber jugadores tan fuertes. Entonces va a ser un poco más fácil defenderla. El de acá sí está casi difícil, si es que no se conectan los más fuertes. Porque ZLS, los más fuertes pueden hacer frente a los de Tig. Tig está muy poderoso. Los de robot, ¿será que ya están luchando por acá? ¿O por qué no están ayudando a construir una torre? Me hace extraño, ¿por qué no plantaron una torre? ¿Qué están tratando de hacer? ¿Qué será? ¿Qué tienen planeado? Parece que no van a ayudar, ¿o qué pasará? Vamos a ver. Es que verán, si es que ellos plantan una torre abajo, BMS de seguro viene. Entonces se vendría una pelea aquí. Tal vez que no le convenga a Cole, o no sé. Sería bueno de que empiecen a colaborar en equipo ya. Se planten una torre, traten de construir rápido para empezar a presionar a ZLS. Así es más efectivo el ataque. Pueden presionar en la parte norte y aquí en esta parte de esta torrecita de aquí. Ya va 27, miren, no pueden sacarlos. Este va a empezar a mandar 4 unidades de una de golpe a ver si logra sacar a alguien. Llega, se estrella su primera unidad, no puede sacar al que está estacionado en primera. Llega su segunda tampoco. Dios, ni las 4 va a poder sacar. Ni las 4, es que no es una jugador tan fuerte. ¿Listo? Miren, llega la cuarta, ni mandando agrupación.
Ni tampoco atacando con sus 4 unidades esta jugadora logró sacar a alguien. Ni siquiera al que está ahí en top 1, el top 1 en Marmota iba a decir, en top 1 en la torre, no lo logran sacar. Es un jugador muy fuerte. Debe ser, ¿quién será? Este jugador de aquí. ¿Cuál será el jugador que está ahí, gente? O sea, hay jugadores potentes aquí. Jugadores que hacen 6G, 15G. ¿Será el que tiene transportadoras? Ya llegó este jugador. Miren, este no estaba tan cerca. Ahora sí ya llegó. Este jugador es el fuerte. Este me imagino que se están estrellando contra él. Puede ser. A ver las kills cómo van. Puede que ya haya crecido un poquito más el kills. 85, sí, tiene un poquito más. Tiene un poquito más. Ya no quieren ni hacer agrupaciones. ¿Qué está pasando? No quieren hacer agrupaciones. Ya aquí parece ser que está haciendo una agrupación. Será directamente a la torre. Este jugador tiene... también es fuerte. 4G. A ver, veamos. Con este ataque sí saca el top. Sí. Era este jugador. Miren, este se tanqueó. Tiene las 3T10. Uy, no me había fijado este jugador. Tiene las 3T10. Pero este... Y este no tiene la insignia de las 3T10, pero puff. God, gente. Tony dice, vi el video de las incubaciones. Dice, qué triste. Yo que ni el duplicado de la Crist. Crack. Y yo peor, Kaver, ando en eso. Lastimosamente yo también ando en eso. Uy, este jugador es fuertísimo. 3T10, no me di cuenta de esta medallita. Las 3T10, gente. Otra vez va a empezar a mandar tremendo tanque que debe ser. Las estadísticas que se deben cargar esos jugadores. La torre ya 24 minutos. Sin duda va a caer esta torre si no hacen algo. Parece que no quieren luchar. Tig, gente, se va a comer fácilmente. Yo les dije que Tig iba a dominar a CTLS y lo va a hacer. Aunque CTLS tenga jugadores potentes y que inviertan mucho dinero. Estos jugadores... Estamos hablando de jugadores muy top. Siguen atacando, miren, siguen atacando. Nos sacan al segundo que está posicionado. Parece ser que los que están en primeras posiciones son mucho más fuertes. Vamos a ver. A ver si se estrella este o lo manda a alguien para casita. Y mandó. Logró aguantar este jugador. Este jugador de aquí. Pensé que era el líder de esta alianza. Porque el líder de la alianza también tiene el látigo. Que es este de acá. Pero ya vamos a ver en qué posición llega. Cuánto logra aguantar este de acá. Dice, acabo de notar que estoy viendo tus directos en el trabajo. Vale. Estás en el trabajo. Muchos éxitos en tu trabajito, crack. Y espero que disfrutes, men. Aquí viene otra vez otros ataques en simultánea. En simultáneo, ahí vienen. Nada, se estrelló, gente, se estrelló. Viene otro ataque, a ver, veamos si se estrella también. Estoy usando Crystal sin duplicado para la marmote, llego a 260. Uso a la saltarina. ¿Cuánto saltarina? 2 estrellas, chinches 8. 8 estrellas a la chinches y cristal sin duplicado. Esas chinches están fuertes, que muy buen daño ahí. Gracias, Tony, dice. Muchas gracias a ti por el apoyo en la transmisión. Y espero que no te distraigas mucho. Muy bien, ya mandaron a regresar algunos jugadores. Están regresando algunos jugadores. Este jugador de acá también ha tenido el látigo. Una jugadora también. Buena ahí. Están avanzando, están reforzando la torre todavía. 21 minutos. Veamos si acá Robot no se pone las pilas. Parece ser que no quieren avanzar. O ya se fueron a dormir. Parece ser que se fueron a mimir ya, gente. Fueron a mimir. ¿Qué estrategia llevan? Ahorita están haciendo ya los lagartos y eso. ¿Mandaron algún mensaje? Todavía no han mandado algún mensaje mientras. Por ahora podemos disfrutar de las batallas. Por acá dice, nos quitaron la residencia, dice GG. ¿En serio, teoría, nos quitaron? Ni modo, crack. Tenemos que más bien esperar al día de mañana, porque según los enunciados, si trataste de ver, dijeron que mejor no es luchar por ahora. Dice, hablemos quién es mujer más fuerte de The Ants, dice. Hablemos quién es la mujer más fuerte de The Ants. Ay, sí, no sé, crack. ¿Quién será? Imaginen una mujer millonaria que tenga una cuenta ahí oculta y haciéndose pasar por un hombre. Es que muchas de las veces, gente, hay mujeres que se hacen pasar por hombres porque muchas de las veces hay muchos acosadores. En este tipo de juegos, gente, también hay jugadores así. Gente un poco
Poco extraña. 21 minutos. Muy bien, siguen avanzando. Siguen avanzando. Normal, normalín. Por ahí dice, ¿será el payaso de Kat? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, no? Están atacándole mucho en la mina, ven, y defendiendo tranquilamente. A ver, otra estrellada ahí. ¿O está reforzando la... Ah, no está reforzando la torre. Dice, muchas mujeres usara el cat. Sí, usualmente sí es así. A la final ya es tema de cada cultura, ¿no? Creo que en el continente asiático creo que no... no creo que haya ese tipo así como decir, ese tipo de personas que acosen demasiado. Hay como que sí hay respeto. Sacaron al Godzilla de aquí. ¿Quién es? Uf, este aguantó bastante. Le dieron buenos ataques. Porque hicieron agrupación, miren. Solo porque hicieron agrupación, pero solo sacaron a uno. Ser agrupación para solo sacar a uno, gente. Ni siquiera vi que llegaban unidades al hormiguero de este jugador acá. Por acá dice, sí lo hay, crack, dice. Y son de esos que sí dan miedo, ya veo. Y creo que en todas partes, crack. Esos en todas partes. A ver cómo va esto. 20 minutos. Fácil, gente, van a destruir esta torre. No va a haber problema. En la parte de acá parece ser que sí están defendiendo bien. Aquí están defendiendo bien porque está un poco más lejos. Los jugadores quieren reforzar. A ver, este creo que es el... Ah, es otro jugador. Va a tratar de reforzar. A ver qué tal le va. No le fue muy bien. Sí, le sacó a esta jugadora. ¿Qué será jugadora? Ah, este es líder de la alianza. No sabemos si es mujer, ¿no? Porque dice, recuerdo que estaban en el servidor 281 y acosaban a los hispanos o como nos decían extranjeros. Ya veo. Entiendo. Es que en este tipo de juegos, como les digo, aquí en este tipo de juegos entra todo tipo de personas. Así que tengan cuidado nada más. A ver aquí. Bien, lograron sacarlo otra vez. Parece ser que aquí está difícil aguantar. Mucho mejor acá. Otra agrupación, miren, ya están haciendo agrupación. A ver si logran sacar. Mientras va 19 minutos de destrucción. Ya va a entrar a la mitad de destrucción de la torre. Muy buena ahí. Están avanzando bien. Sofi, ¿cómo estás? Dice, hola Tony, dice, confirmo, dice, en mi servidor me hacía pasar por hombre, dice, hasta que me descubrieron de que no lo era, ya veo. Es que usualmente pasa eso, y eso es incómodo, yo realmente dijera, ay. Bueno, por ejemplo, en mi alianza, yo siempre trato de mantener siempre el respeto, el orden. Si creamos grupos de WhatsApp, los grupos de WhatsApp solo son para comunicación, de compartir reportes y grupos y ese tipo de cosas. No es para otras cosas. Cuando hay alguien que empieza ya a mandar mensajes personales, y más si es de un hombre a una mujer, y si no hay un objetivo, a menos que sean amigos o lo que sea. Si ya tienen confianza, ahí no hay problema. Pero si ya es como que empieza a acosar y eso, se expulsa nada más. Es así, para mantener la comunidad tranquila. Dice, hay un grupo de Facebook donde buscas tu dúo en el juego. ¿En serio? Ya veo. Ya veo, Max. A ver. Esa agrupación estuvo potente. A estos sí sacaron a varios. Y varios medios fuertes puede ser. Ah, no eran tan fuertes. Pero igual, jugadores que gastan. Ah, este jugador lo sacaron. Ah, no, pero mandó un látigo, mandó. Este jugador tal vez puede que tenga T10. Otra vez están mandando más para reforzar. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo en la torre? 16 minutos. Todavía. Uf. Están tranquilamente destruyendo. Ya mismo entra a la mitad de destrucción. Facilito, gente. Facilito la mitad de destrucción. Dice, en mi servidor me conocen todos, dice. Y muchos me aman y otros me odian, pero hay de todo. Ya veo, Dad. Lo importante es que, o sea, si te sientes cómoda, tranquilamente. Pero hay personas que obviamente se sienten incómodas por el tema de que hay jugadores un poco complicados de tratar. Aquí, muy bien, perfecto. Por eso usualmente ustedes van a ver que muchas personas del género femenino van a más bien hacerse pasar por hombres. Se ponen imágenes de hombres y así para disfrutar un juego. Y tratar de no tener malas experiencias. Porque es así. Lastimosamente. Por acá dice, estamos en el nuevo evento y tuvimos una guerra de 11 horas. Este evento es divertido, sí.
Aquí las guerras, gente, se alargan muchísimo. Ya depende mucho de qué se gasten. A ver, veamos. 15 minutos ya la torre, gente. En 15 minutos destruida la torre. Si no hace nada CTLS por frenar esto, se van a comer enterita la torre. La van a destruir, se la comen fácil. Acá están tratando de destruir, pero aquí va a ser un poco más complicado. Más bien están dando prioridad a esta torre. La alianza de Cole me hubiera gustado que presione para que den, podríamos decir, para que den pelea. Pero ahorita Tig más bien está dándose un versus contra todo. Por acá dice Tony, estamos esperando. Ah, vale, están esperando. ¿A qué hora van a atacar? Esperamos, Ah, no tienen arcilla, con razón. Ah, con razón, bien que me dijiste, Yuki. Yuki por aquí anda en la transmisión. Con razón, andan esperando, dice. Claro, claro. Claro, ahorita ya leí el mensaje. Si no entraba aquí no me daba cuenta. Con razón, no tienen arcilla para construir. No tenían. Es que vale 4000 de arcilla, gente. O sea, es esperar 2 horas. Se regenera 2000 de arcilla por hora, gente. Aquí lo pueden chequear. Miren, 2000 por hora. Entonces, si quieres para construir una torre son 4000. Entonces, si lleva tiempo. Lleva tiempito. Dice, tóxicos hay en todos lados, dice. Es imposible no encontrarlo. Tienes razón. Pero por lo general, créeme que a mí me ha tocado jugadores... buenos jugadores me ha tocado. Más bien, uno que otro tóxico tal vez. Pero de ahí todo tranquilo. Yo siempre trato de cuidar eso. Tener una armonía en los grupos de comunicación es bien importante. Tratar de eliminar así a alguien que tal vez no se comporte bien es bien importante también. Por acá dice Tony, es mejor seguir el combate avanzado o desbloquear el otro slot de agrupaciones para la isla. Combate avanzado mejor. Combate avanzado. Es que combate avanzado te da mejores prioridades. Te da velocidad de combate. Cuando te vayan a atacar, los jugadores van a ser más lentos. Y cuando tú les ataques vas a ser más rápida y así. Entonces, por ahí, por ahí. Por acá dice Stormy, tener 2000 de daño es un lujo. Si yo ahorita ando en el proceso de llegar a los 900 de daño, gente. Pero todavía ando en los 850 por ahí. Me falta mucho tiempo. Más bien di prioridad a full a la vida de mis hormigas. Dice, a mí me tocan pesados disque fuertes. Mamados, creídos. Y cuando reciben una paliza... Entiendo. Dice, yo estoy en el 1001. Una alianza hispana. Son tóxicos, pero con los vietnamitas. Ah, entiendo. Vale. Verán, si van a ir a un Barren Land o a un Lost Island, traten de controlar a esos jugadores tóxicos, ¿vale? Porque no les conviene hacer enemistades desde un inicio. Yo sé que a los latinos les gusta hacer bromas pesadas o lo que sea. Dios, ¿por qué se me salió del juego? What? Yo sé que les gusta hacer bromas pesadas y ese tipo de situaciones, ¿no? Que nosotros entendemos que es bromas, pero para ellos como que no entienden. Y a la final los traductores son malos en el juego. Y hacen entender otra cosa, así que tengan cuidado en eso. Puede dañar enemistades o hacer pactos entre otras alianzas. Y más si están en el Barren Land, porque una alianza es la que gana, gente. Así para que tengan en cuenta. Dios, ¿por qué se salió de acá? Se salió, gentita. A ver si me deja, a ver si sale. Listo. Por acá. ¿Dónde estaban? Aquí. Listo. Listo. Siguen haciendo agrupaciones. A ver cómo va. Torre 13 minutos. Está difícil. Miren, los de TIC están dominando fácil esa torre. Juego 6-2, ¿cómo estás? Bienvenido. Están dominando los de TIC, crack. Los de TIC están dominando la torre. Les están haciendo realmente un gran desgaste. Es que los jugadores tanto de TIC como CTLS ya están gastados, gente. Estamos viendo de que esos jugadores ya se enfrentaron, ya se dieron buena pelea. Ahorita al parecer TIC tiene buena actividad y sus mayores jugadores, o sea los jugadores más fuertes de esta alianza, están potentes ahorita. El tema de esta torre... ¡Ah, ya lo sacaron! Ya lo sacaron de la torre. Vale, lo sacaron de la torre. Ah, no, era un hormiguero este. Qué Dios, que no apunto bien a la torre. Ahí sí.
12 minutos. Ha sido un jugador. Apuntando a un jugador yo. Listo, todavía 12 minutos. Sí, no lo sacan todavía. No lo sacan. Acá también están dando pelea. Miren, en esta torre también andan dando pelea. Tiff también ya ha empezado a dominar la segunda torre. Se andan activando ya todos los jugadores. Por acá dicen, nunca esperé que la Liga Masa de 3G se me acabara cuando, cuando te 10 mutadas en este nuevo evento. Puf, crack. Lo bueno es que te devuelven el 70%. O sea, por lo mínimo en el evento te devuelven el 70%. Imagínate si el evento no te devolviera nada. Ahí sí la tendríamos complicadísima. Antes era el 80 y eran bueno, pero ahora es el 70. Lastimosamente si pierdes algo ahí. Bienvenidos, gentita bella, los que se van uniendo. No olviden dejar su poderoso like, que me ayudaron muchísimo. Y si pueden compartir a mucha más gente, mucho mejor. Por acá dice, en la cuenta que te mostré en Discord, me dijeron desbuff. Para delimitarme, estamos en el día de Pur. Ah, te dieron el debuff, vale. Ese King me ama, dice, creo. O piensa que... o piensa... no lo sé, crack, no lo sé. ¿Quién sabe? Dice, ¿qué ganas me da de ver las estadísticas de las peleas? Lo malo es que no quieren compartir, crack. El día de ayer sí les mostré para que tengan en cuenta. Déjame ver si han compartido. A ver, aquí en el campamento. Por acá dice, Cole puede tener batalla, pero ganamos la... Por acá. Encontré un espacio. No me han dado ningún reporte. No, gentito. Solo hay este ataque que atacaron a Yoito. Atacaron a Yoito. Oye, pero déjame ver. Ah, pero este fue en agrupación. Aquí está uno de BMS. Pero este no es un jugador tan fuerte. Son jugadores promedio. Más o menos promedio. Un poquito más a mi nivel están. Aquí está el payasito, gente. ¿Se acuerdan? Para que vean las estadísticas de este payasito. Dios santo, cada vez que veo las estadísticas de este... del gatito payasito, gente. Dios, es bárbaro. No sé si puedan ver en la transmisión, pero para los que no pueden ver, tiene 2300. En su segunda hormiga, 2396. Y en su mejor hormiga, 2400 de daño, gente. 2440, casi llegando a 2.5 de daño. Para que tengan en cuenta. De ahí en defensa, también 2293. En vida tiene 856, gente. Y velocidad de combate 815. Es mucho eso. Por acá dice, ya nos retiramos, Tony. Dale, teoría, no te preocupes. Gracias por el apoyo. Para que tengan en cuenta, miren. 815 de velocidad de combate. 841 de vida. Y yo recién llegando a la mitad de la vida de este jugador. Recién. Casi a la mitad, porque recién me estoy aproximando a los 400 de vida. Álvaro, gente. Eso es el otro que por no tener una completa y ya estaba desgastado le ganó. Dios. Que tengan en cuenta. La Berserker 3 estrellas. La Transparente 2 estrellas ya. Y así. Es que son jugadores que le invierten dinero. Nivel 79 el insectito. Facilito, gente. Versus 32. Este jugador de acá, a ver. También 1.2 de daño más o menos. Dice, bro, dice, no salgo de 620 de velocidad de ataque. Poquito a poquito irás avanzando. Ya saben, ya les expliqué cómo conseguir más velocidad de combate. Pero es con el tiempo. Aquí hay otro reporte. Mira, esta es la formación pro del gatito. Esta es la que tiene la formación pro. 3 estrellas en Acacia, 2 en Transparente y 3 en Berserker. La barbaridad lo que tiene de daño aquí. Y ni cosquillas le hizo en la defensa. Ni cosquillas le hizo. Dios, ni le mató nada. 68,000 perdió en el ataque y él perdió 3 millones.
Dios, mucho. Una barbaridad, gente. Por acá dice, ¿prefieres este tipo de juegos pay to win por encima de los que son de pura skill? Me gustan los dos, hasta. O sea, me gustan los juegos de pura skill y pay to win. Me gustan los dos, para serte sincero. Pero si es más para celular, si fuera así pay to win para celular, mucho mejor también. Porque es más accesible para jugar, ¿no? Pero en PC más bien, ahí sí juego más juegos de full skill. Dice, ¿cuánto más, bro? Dice, ya casi voy a cumplir los 2 años. Dice, bueno, 1 año desperdiciando literal. ¿En serio? Pero ya deberías estar... ¿Cuánto dices que tienes ahorita? 620. Pero ya deberías estar por los 700. Ya deberías estar por los 700. No sé, el insecto te hará falta. El insecto debes mejorar en los talentos, velocidad de combate. Ahí te da un poco más de velocidad de combate. No sé si estabas haciendo bien el tema de las bioesencias, porque en las bioesencias también sacabas buenas cositas. Uf, la batalla, a ver. ¿Cuánto va la torre? 9 minutos. Uf, está dominando Tic. Les van a tumbar la torre, gente. CTLS al parecer no están los más fuertes. Y cuando no están los más fuertes es difícil hacer frente. Uf, ¿a quién mandan? Miren el escarabajo, el nuevo. Sigue avanzando. Dios, 9 minutos. Sí, sacaron alguna formación. Difícil, gente, avanzar. Lo que aguanta. Unga Bunga está en el rango del servidor donde está Fabián. Miren, Unga Bunga atacando por acá. ¿Cómo estás, Fabián? Bienvenido. Aquí el buen Fabián acompañándonos, miren. No hay una duda, ¿la velocidad de ataque afecta a las guardianas? Porque decían algunos que no afectaba a las guardianas, pero sí a las portadoras y arqueras. Sí afecta, listo, sí afecta. Pero lo que pasa es que las guardianas, por ser muy tanques, o sea, es como decirte, por más velocidad y habilidades que actives, por tener demasiada vida y defensa, logras aguantar fácilmente. Por eso es que las guardianas son full defensa. Y son muy buenas en PvP. Dice, ya me uní al Discord. Dice, quiero mi insecto por la membresía. Dice, yo me uní al Discord. Dice, quiero mi insecto por la membresía. Verás, Kaver, tienes que hacerte miembro del canal para si quieres participar del sorteo. Para que tengas en cuenta. Vamos esto. Si es que quieres participar del sorteo, obviamente. Ya se colocó escudo este jugador. ¿Será que se quedó sin hormigas ya? 7 minutos todavía. O sea, Milcar, ¿cómo estás? 7 minutos. Ya, siguen avanzando. Están presionando full. Miren las unidades que viajan ahí. Van y vienen, van y vienen. Acá también están tratando de destruir. Y Tic dominando, gente. Parece que se están quedando ya sin hormigas. Una vez tenga Col más para construir. O sea, si una de esas ya tienen el material necesario para construir una torre, fácil avanzan y les tumban torres. Tony, el insecto 9 hematoma dice, ¿es bueno para poner de ayudante a los insectos naranjas? Sí, es bueno. Tiene daño de habilidad antía. Sí, es muy bueno. ¿Cómo estás, Herlich? Bienvenido. Buena pelea. Sí, estamos viendo una buena pelea. Miren cómo salen las unidades. Y no les logran sacar. Miren, es como que hacen agrupación, rebotan y salen disparados. Pero cuando salen algunas agrupaciones, otros mandan y así sucesivamente. Muy buena activación la de Tig. Tig es un adversario fuerte. Dicen, no lo veo en los reportes que usas, dice. Sí es bueno si quieres de usarlo de ayudante. En estos reportes, si hablas de los reportes que muestro, obviamente no lo van a usar porque aquí solo hay jugadores pay to win, o sea, jugadores que invierten mucho dinero en el jueguito. 6 minutos, van a dominar. Miren cómo entran, salen y así. Aquí el jugador que esté débil sale y de relevo. Otra agrupación, 5 minutos. Miren, hacen agrupación y rebotan. Es que aquí hay jugadores muy fuertes en TIG. Entran y rebotan, gente. Ahorita, ¿cuánto vaya de kills este jugador de acá? Ya está entrando al 1.1G. Ya va a empezar este jugador a subir. Este jugador STLS parece que no está subiendo kills ya. Parece que se desconectó más bien.
Pero este jugador de aquí está haciendo buenas kills ya. Por acá dice, ese año que desperdicié me atrasé mucho, dice. Y así solo tengo mantis a 8 estrellas, me quedé sin comida de insectos, así que sigo yendo un pelín atrasado. Ya veo, igual. Claro, es que a la final es tiempo. Si lo hubieras dado de largo y no te hubieras retirado, tal vez, ahí sí. Hubieras... ya queda 38 minutos. Lograron sacar a muchísimos. Parece ser que los tops se cansaron aquí ya en la torrecita. Van a empezar a mandar otra vez las mejores formaciones. Les costó mucho sacar a todos de la torre, gente. Les costó demasiado. Demasiado, demasiado. A ver, vamos por acá. 23 minutos ya empiezan a mandar. Empiezan a entrar. ¿Cuánto le queda? 12 minutos. Empiezan a reducir el tiempo de destrucción. Vamos a ver. Está por caer la torre. 15%, gentita. Dice Tony, logré subir mi mantis a 10 con un insecto nivel 3. Muy buena, Daniel. Muy buena. Felicidades, crack. Por acá dice, les están regalando la torre, creo. No sé. Sí están haciendo. Mira, lo que pasa es que no hay los fuertes de Alianza ZLS. Y si no hay fuertes, más bien los otros están regalando puntos ya. Difícil. Mira cómo se estrellan. Y 10 minutos todavía en el tema de la destrucción de torre. Dice, ojito, dice. Soy jugador 99.99 free to play. No pude aguantarme y comprar la foto. Créeme que, puff. Créeme que, uff. Algunos dicen que una vez comprado la foto ya eres pay to win. Más que sea un pay to fast ahí. Un pay to fast porque era algo instantáneo. Dice, Tony, golpéalos. No puedo golpear la torre, gente. Tengan en cuenta que no puedo golpear la torre porque no está conectada. Y todavía la cuenta todavía está regenerándose hongo. Así que no puedo participar mientras. Ya lo sacaron, al parecer. ¿No? ¿Y por qué no deja marcar la torre? Ahí sí. No, este es un jugador. No. No, sí es la torre. Sí es la torre, sí es la torre. Sí lograron sacar a 14%, miren, 14%. Siguen avanzando a ver si siguen haciendo una agrupación. Dice, si mandas exploración. Explorar sí puedo. No, ni así, bis. Esta operación falló porque el objetivo. No puedo. Necesita sí o sí estar conectada a las torres para poder más o menos dar una investigación a la torre. Por más que quieran, gente, no se puede. Ahorita están esperando. Verán, una vez ya inicie la lucha, Cole y esta alianza de aquí ya se podría ver cositas. Pero estamos hablando, gente, que estaríamos quedándonos ya hasta 5 horas. Imagínense en 6 horas en directo. Sería de aquí quedarme hasta tipo 3, 4 de la mañana en directo. Un lucha, gente. Porque en 2 horas van a tener la cantidad necesaria para construir la torre. Y fácil les tumban 2 torres. Ahorita Cole anda escaso en arcilla, gente, para construir. Me imagino que los de BMS andan igual. Ahorita andan descansando. Ya cuando sea el horario más fuerte de ellos empieza la lucha. Puede que en la madrugada o en la mañana, gente. Tipo así. Si es que me avisan. Por eso, los que estén en este Barrenland, gente, me avisan cuando vayan a ver una lucha. Me mandan un arroba ahí en el grupo de Discord. O si estás en los grupos del miembro del canal, me notifican para estar atento. Por acá dice, ¿y si desactivas las marchas? ¿Cómo si desactivas las marchas? Es que verán, por más que quiera, no voy a poder atacar esta torre. Para que tengan en cuenta, por más que quiera. Lo que pasa, gente, es que necesitas que conecten las torres. O sea, si la torre estuviera conectada aquí, ahí sí puedo explorar hasta atacar las torres fácilmente. Es lo que van a hacer después, verán. Después van a empezar a construir más torrecitas. Por aquí mientras tienen ganas de luchar. Porque dice, tengo que ir al estudio en 10 minutos. Ya veo, algunos van a ir a estudiar. Dice, iremos a la guerra en 10 minutos, gente. Viene la guerra en 10 minutos. Ya Capal lo dijo. Capal dice, en 10 minutos tienen lo necesario para construir la torre. Claro, les hacía falta 10 minutos más, nada más. En 10 minutos, gente. En 10 minutos. Pilas ahí. Van a empezar a presionar a ZLS y ZLS no va a poder hacer nada contra esto. Muy buena estrategia la que van a llegar. Esto de aquí les va a dar una muy buena ventaja al campamento azul. Les va a dar una muy buena ventaja. La necesitan, gente. Por más que sea.
Aunque el enemigo esté dormido, tienen que aprovechar. En la guerra todo se vale, gente. En la guerra todo se vale. No importa en qué horario estén. La guerra tiene que seguir. Las kills tienen que sumar. Nada de todo lo que se pueda avanzar. Tienen que aprovecharlo. Uno LC mientras no pueda apoyar mucho las estrategias y todo. Y hasta los jugadores que no puedan dormir. Es aprovechoso esto. Ah, si quieren ver. Ah, vale. Ah, vale, vale. Entiendo. Ah, vale. Quieren ver mejor si desactivo las marchas. Ah, entiendo. Ah, ahora sí te comprendo. Déjame ver. Quieren ver mejor si desactivo las marchas. No quieren ver así. Yo puedo desactivar las marchas, no se preocupen. Yo más bien para que vean cómo retroceden y quién entra y así sucesivamente. Ahí se ve más o menos quién manda y quién retrocede. La torre. Lograron sacar otra vez. Está aguantando ZLS. A 18. Sí, a 18% ya. 18%. 18% para que la torre pueda caer. Vamos a ver si siguen aguantando. Otra vez las formaciones. Parece ser que están atacando la torre. Obviamente. La torre de TIG. Ahora están atacando la torre de TIG. Empiezan a atacar la torre de TIG. Están empezando a destruirla. Ahora sí toca notificar eso. Dice, bro, dile a Capal que su administrador Unga Bunga le desea suerte. Hola, abuelo, dice por acá. Vale. Dice, 1LC seguro está esperando a que le den el primer beso para que reaccionen, dice. Sí, anda ahí un poco distraído ya. Distraído. La torre va a 20%. Están aguantando fuerte ahí, gente. Están aguantando fuerte. Miren los colores que aparecen ahí, gente. Es una barbaridad. Cuando no tienes un celular bueno, ver este tipo de batallas, gente, te laguea demasiado el celular. No sé si a alguno le ha pasado por tener tal vez un celular malito. O sea, no, un celular no tan actual. Sabe laguearse o hasta te saca del juego. Cuando estás en el Barren Land o en los Island, durante un cierto tiempo te sabe sacar del juego. Así como me sacó del emulador, gente. No sé por qué pasa eso. Tal vez una falla de ahí de optimización. No sé, tantos frames en pantalla. ¿Qué será, no? Por acá dice, bro, yo fui el primero por combate avanzado, dice. Al menos para darle full a las arqueras. Que es el tipo de tropa que yo conseguí. ¿Recomendarías dejar de ir por T9 o ya termino eso de combate avanzado? Ah, listo. Si ya empezaste combate avanzado, termínalo, crack. Termínalo y luego vas por T9. Más bien, ve por combate avanzado, pero por las ramas que tú quieres. Por ejemplo, si eres de arqueras, trata de mejorar solo las ramas de arqueras y luego vas a las T9. Para luego completar el combate avanzado y luego ir a las T10. Para que no tengas problema. A ver, sí, está tranquilito ahí. Parece ser que ahorita ya han llegado los fuertes de ZLS. Ahorita ya están haciendo frente a los de ZLS. Me imagino que debe estar un fuerte ahí, porque están rebotando ahorita los jugadores. Están rebotando ahorita. Claro que sí. Están rebotando ahorita. ¿Ya sacaron algunos? Sí. Sí. Están sacando. Uf, todavía están una que otra unidad está saliendo y volviendo. Bien. 10 todavía, 2000. A ver. Todavía está construyéndose. Ahorita ya de pasar de 15 a 22% está. Se está construyendo bien la torre. Dice, a mí me pasa, se calienta mi celular. Ya tiene 4 años mi celular. Ya veo. Es lo que pasa. El juego cuando no está muy bien optimizado. Complicadito. Uf, 2300. Todavía. No lo sacan, gente. No lo sacan. Están aguantando bien ahora los ZLS. Ahora hay un fuerte dentro. Ese fuerte les está costando sacar. Traten de hacer agrupaciones. Tienen que hacer agrupaciones para que vaya de la mejor manera. En 10 minutos dijo Capal que ya construía torre. Entonces, me imagino que ya falta poco tiempo. Lo malo, como no soy R4, no puedo ver el tiempo de... o cuánto de estamina tienen ahorita. ¿Qué digo de estamina? ¿Cuánto de arcilla tienen? Ah, no, sí. Sí. Aquí dice que tienen 12,000. Pero en reserva, ¿cuánto tendrán, gente?
Por acá dice, una vez me crasharon el celular, dice, cuando en la isla 400 se pusieron a tomar, ya veo, crack, sí. Por eso añadieron la opción de quitar las marchas, para que no afecte mucho el rendimiento de los celulares, porque de ahí es demasiado. ¿Cuánto va? Puf, están aguantando bien los de CTLS, miren. Están ahora rebotando los de los otros jugadores. Les está costando ahora. Les está costando, gente. ¿Será que ya se les acabaron las T11 acá? O están más bien, están distraídos definiendo su torre también. Están dándose un versus bueno, gente. Están dándose un versus medio chéverín ahí. Dándose una buena peleita. A ver cómo sigue avanzando. La torrecita, uff. Todavía se sigue construyendo. Fácil, fácil, gente. Uff, mandaron a reiniciar a varios. Pero todavía siguen construyendo la torre, gente. Todavía se sigue construyendo. Puff. Hay alguien fuerte que está entrando y saliendo a cada rato. Para poder resguardar la torre a full. Pero déjame ver alguien que esté cerca. Ya llegó este jugador, gente. Este está fresquito. Recién se unió a la batalla. Está fresquito, gente. Y saben muchos que este jugador es muy fuerte. Este jugador está fresquito. Llegó ya. Llegó ya. Con razón este jugador. Con este jugador están aguantando bien. Está fresquito ese jugador, gente. Este jugador es el que les está haciendo reiniciar. ¿Cómo estás, Kinara? Bienvenido. Hola, soy de Brasil. Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí a la gente hermosa, a la hermosa gente de Brasil. Por acá dice, Unga Bunga te atacó en mina, creo. ¿Qué es el que está aquí? Sí, debe ser el que está aquí, crack. Unga Bunga debe estar atacando a Fabián. Dice, el que está entrando, ¿será Lobito? No, el Lobito es otro. Por ahí debe estar. Parece ser que está descansando, no está subiendo en kills. El Lobito es otro. No sé, él estaba por acá. Ah, ya está el otro chinito también. Este jugador no estaba por acá todavía. A ver, este de acá. Uy, no, porque entré... No, entré a su hormiguero más bien. A ver, este de acá. Aquí está el Lobito, crack. Mira, aquí está el Lobito. El Lobito está acá. Él estaba desde el inicio de la batalla. Al parecer ahorita ya están aguantando bien la torre. Están aguantando bien la torre. Verán, parece ser que la estrategia que usa ZLS es primero hacer que los más débiles de su alianza se desgasten primero. O traten de desgastar al enemigo. Y una vez ya estén desgastados, los fuertes entran en acción. Y esos fuertes tratan de reiniciar las torres a full. Dice, soy el único inigualable Unga Bunga, dice. Ya veo. Dice, puedo entender todo lo que dices normalmente. ¿En serio, Kinara? Uf, muy buena. Muy buena, crack. Bueno, aunque el español y el portugués de Brasil es parecido, ¿no? Yo también algunas palabras entiendo del portugués, pero no todo. Pero de ahí que me entiendas así, que me puedas entender, muy buena, crack. Les están aguantando bien, miren. Ahora ya no se dejan, ya no se dejan. Ah, ya Tig entró. Tig entró a la torre. 37 minutos de destrucción. Trataron de construir hasta el 32%, miren. Quedaron en 15 y duplicaron ese porcentaje. A ver, muestra las keys de la alianza individuales entre esas dos alianzas para ver cuántas gana. Verás, para que cheques. Muertes. Tig. Este es el jugador de Tig. Ya está en 1.2. Y ZLS, el Lobito, está en un G ya. Sí, el Lobito está luchando. Estos dos jugadores están luchando bien, miren. Están entrando ya a un G de kills. Están avanzando bien. Ahorita este jugador está dándole todo también. El líder de la alianza TIC también está luchando ahí. Y así sucesivamente. Avanzando poquito a poquito. Para que cheques. Iniciemos la sesión de una vez para que no pierda esto. Una vez. Por acá dice, el traductor a veces se distorsiona. Y parece que... sí, puede ser Eguay también.
¿Las tropas muertas de la isla, el juego las regresa al 100% cuando termina la isla o es un porcentaje menor? Las tropas muertas. No, verás, si se te mueren tropas, o sea, si digamos se te llenan los estanques de mutación y se te mueren T9 o T10, el evento te devuelve todas. Lo único que devuelve en porcentaje son los recursos. Te las devuelven todas. Todas las que se hayan muerto en combate te las devuelven. Dice por acá, dice, mi instinto no falló, dice, era Lobito. Lobito anda por acá ya, defendiendo. Esos dos jugadores, desde que llegó este jugador de acá que les digo, desde que llegó este jugador aquí se posicionó bien, ya está empezando a mejorar la defensa. Pero, miren, ya parece que entró un jugador potente de la Alianza TIG y les está costando sacar a los jugadores ya. Dice, ya pasaron los 10 minutos que dijo Capal, ¿no? Sí, ya pasó. Y mira, ve. Calculadito, Roberto, como tú dijiste. Calculadito. Sí, dijiste 10 minutos. Capal dijo 10 minutos y así fue. Y así fue, gente. Claro que sí, ya mandaron aquí reporte de la torre. Voy a ayudar aquí. Aquí sí debo ayudar. Vale. Aquí sí voy a ayudar. Ayudemos a construir. Lo único que podamos hacer mientras podamos. Fácil, gente. Aquí, veamos. La torre todavía 82%. Sí están defendiendo bien los de TIG. Acá en cambio ZLS ya dominó otra vez la torre. Verán. Aquí como pinta esto, miren, ya colocaron aquí. No sé por qué razón robots. O sea, ¿por qué no colocaron un poquito más acá la torre? Para que pueda tocar. O si está tocando con un pelín este territorio de acá. No, solo está tocando aquí. Hubiera sido el éxito si tocaba el territorio de la otra torre. Así lograban destruir dos torres. Una aquí y otra acá. Y así era más efectivo. Un jugador fuerte puede hacer una gran diferencia en una guerra. Exacto, tienes mucha razón, Kinara. Además de eso, el trabajo en equipo también es importante. Dice, yo ya estaba bien feliz pensando que le maté como 300k de T9 a uno porque le mandé como 13 ataques para dañarle al hormiguero. No, ya veo, crack. Lastimosamente no es, sí te devuelven, crack. No es que pierdes tropas. El juego sí te devuelve las tropas. Vamos a ver, está presionándose ahí. Todavía siguen aguantando la torre. Aquí vemos a la Alianza TIG, que su torre está de acá. ¿Dónde estaba la torre que estaba? Acá. Está en 86%, fácil aguantan. Puf, reiniciaron otra vez la torre. TIG trató de reiniciar y empiezan ya a destruir otra vez la torre. 36 minutos de destrucción. Mientras la Alianza de Cohen en la parte superior está empezando a construir. Van a empezar a un poco a molestar ya. Ahorita sí posiblemente puede explorar esa torre, gente. A ver, déjenme ver si se domina por la otra alianza. Puedo explorarla. Ahora sí ya me da la opción. Parece ser que ahora sí ya me da la opción para explorarla. ¿Cuántos en online están en cola ahora? A ver. Robot se ha desconectado. Me imagino que ya debe ir a descansar. Porque no creo que sean eternos, gente. Estar solo en un juego no creo. Capal siempre en línea. Pero me imagino que tienen un grupo de Discord. O donde notifiquen que ya están listos para luchar. Entonces ahí ya se dan cuenta que deben entrar a la pelea. A ver, de R3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 jugadores. Este se conectó hace tiempo. Hace un minutito nomás. ¿Qué hace tiempo? Acá hace un día ya. Este jugador. En R1 ya están 3 jugadores que se han desconectado hace tiempo ya. Vale, no hay problema. En línea en R2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 gentito. Ya hay varios, pero parece ser que no es su mejor horario aquí. Porque Robot Capal son coreanos. No te sabría decir, Kinara. ¿Quién está en rango 0? ¿What the fuck? ¿Sí están en rango 0 aquí? Uy, hay uno que lo colocaron en rango 0. Tienes razón, ¿qué hizo? Han colocado a alguien en rango 0, gente. A rango 0. A rango 0 le dijeron.
No se debió portar bien. Listo, están aguantando aquí también. La alianza de Cole ya está a 28 minutos. Todavía la guerra es muy extensa, gente. Por acá dice chismecito y yo con universidad mañana. Dice, pues no se dormirá. Puf. Algunos de aquí por el chismecito y cómo va el Barren, no. Esto sí les gusta, ¿no? Ver directos así donde se hable de esto y esto sí les gusta. La guerra más bien les gusta. Ver cómo jugadores hacen kills. A ver, vamos por acá. Después vamos a ver al top de muertes de la alianza BMS hacer más kills, gentita. A ver, BMS ya tiene 2G. Capal quedó en 1.4, está bien. Tick sigue subiendo de 1.2. Parece que va a superar a Cole. A Capal si es que sigue subiendo. Imagínense, Capal estaba más bajo en kills, pero de una subió. Después se vienen las buenas peleas. Capal es muy activo. Por acá dice, la sangre nos gusta, dice. Sí, la emoción de la pelea. Muy buena ahí. Ya siguen subiendo algunos en el top. Tony, a ver, intenta narrar la guerra. Dice, como si fuera torneo. Eso te dará un plus, dice. Lo malo, gente, es que lo único que puedes decir es decir una y otra vez lo mismo. En la torre, las cosas se ponen emocionantes, gente, cuando ya quedan segundos en la torre. Ahí es como que ya estás narrando a full. Es como que dices, se está reiniciando la torre, el otro equipo le queda 20 segundos, 10 segundos, tratan de reiniciar la torre y así una y otra vez puedes decirlo. Ahorita como podríamos decir solo... lo malo es que el juego podríamos decir que no muestra así a detalle qué jugadores pueden estar ahí, quién regresa, quién va. Por ejemplo, este jugador es fuerte. Cada vez que va reinicia la torre y está bien. Trata de reiniciar la torre, pero como ya llegaron algunos jugadores fuertes de CTRS, están tratando de avanzar más. Y están protegiendo bien la torre. Miren cómo ya están reforzando. Los otros jugadores empiezan a atacar, pero no pueden hacer mucho. Tratan de reiniciar otra vez la torre, pero otra vez se reinicia. Miren, todavía no hacen nada. Ni siquiera los porcentajes empiezan a bajar. De 15% que dejaron la torre está a 36 y no sigue avanzando más, para que tengan en cuenta. Dice, ese gato de BMS es tan fuerte como un robot, dice. Lo vi en vivo, dice, ayer cuando estaba... Sí, crack, ayer estuviste. Parece que están atacando acá. ¿Será que logro aguantar? Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a luchar un rato aquí. A ver, nos van a pegar un ataque. ¿Te tanqueó algo? Muchas gracias, Meli, por suscribirte. Muchas gracias. Uf. Logró aguantar solo un ataque. A ver. Este tiene 1.5k de daño, gente. Bárbaro. 1.5k. Solo eso les voy a dejar mostrar nada más, gentito. Difícil va a estar construir la torre. Ahora, esto es distraer, gente. Para que tengan en cuenta. A ver, vamos por acá. Todavía sigue reiniciando, gente. Todavía sigue reiniciando. 86% de acá. Muy bien. Veamos si sigue reiniciando la torre. Nada más, gentito. Nada más. Uf, ya se están tepeando acá. Está tratando de que ya Cole no pueda construir. Veamos si Capal se posiciona por acá. Capal ya llegó Capal. Sí, ya llegó Capal, ya se impuso. Se impuso. A ver si empieza a mandar una unidad. Deja ver si está dentro Capal. A ver si se puede tanquear. Sí, Capal está acá. Todavía debe pasar por todas estas unidades para llegar a Capal. A ver si Capal es bueno y nos comparte un reporte. A ver, de una defensa buena. Mientras voy a curar las hormiguitas que le hirieron ahorita a Fabián. Curemos todas estas. Nada más, dejemos curando. Listo. A ver, ¿cómo va esto? Todavía sigue avanzando. Capal sigue tanqueándose. Estos jugadores van a distraerse aquí. Es muy bueno. Están dividiendo la fuerza de la otra... del otro equipo. O sea, CTLS se está dividiendo ahora. Y eso no es muy bueno. Tratar de dividirse, gente, es perder un poco de resistencia y un poco de ventaja. Más bien es atacar un solo objetivo, es lo mejor. Pero está siendo efectiva la defensa de CTLS. Están aguantando bien. Dice, ¿no te puedes ubicar mejor, Tony? Y sí me puedo ubicar mejor. Tienes razón. O no. No, sí puedo ubicarme mejor. Pero ya no tiene TPs.
Fabián ya no tiene TPs. Ya se los gastó. Ahorita más bien es gastar diamantes por TPs. No hay problema. Imagínate, si me muevo para acá, un poco más para acá. Aunque yo me moviera acá y este acá estorba este nodo. Y por este nodo no se puede ubicar a alguien más por acá. Entonces no hay problema por esta situación. Dice, esta nueva isla es perfecta para los que aman sí. Ya saben, esta no es como una isla, más bien es como una zona desértica. Pero podríamos decir que es la versión 2 de la isla. Hijo, 1 hora, listo. Ya tratando de reiniciar la torre, muy bien, 17 minutos, siguen avanzando. Trataron de construir hasta un 41%, la mitad de torre construida, aguantaron bien los de ZLS, pero ya empezaron a reiniciar otra vez. Ahora empieza otra vez la lucha, en la parte superior dividieron fuerzas, empiezan a hacer agrupaciones y la alianza de Cole empieza a aguantar y empieza a construir la torre. Lo único que falta es que empiecen ya a llegar los más fuertes. Capal ya se posicionó bien. Ahorita creo que solo Capal está en línea. No sé si Robot ya se conectó. No, Robot anda afuera. Si lograra estar Robot sería un poco más efectivo el tema de construir rápido la torre. Pero con esta agrupación pueden sacar a varios. Entonces el tema de aguantar esta torre está un poco complicada si es que no entran los jugadores más fuertes. Veamos en qué posición está Robot. ¿Qué digo Robot? Capal. Capal ya subió a la 4ª posición y va a empezar a defender un poco más. Ya miren, ya mandaron a regresar otros 2 jugadores. Capal ya empezó a subir a la 2ª. Este reinicia y llega Capal. Capal va a empezar a aguantar un poco más. Vamos a ver cuánto empieza a aguantar. Mientras, en la torre de acá va un 41%. Tig empieza a dominar la torre y empieza a hacer la destrucción. 41%. Siguen avanzando, las unidades entran, salen, se empiezan a reiniciar y sacaron a Tig. Empieza ZLS a construir, desde el 41% siguen avanzando, desde ahí van a empezar a seguir construyendo. Lo difícil va a estar empezar a sacar a los jugadores fuertes que se posicionan en esta torre. Como ya dividieron un poco la fuerza, entre comillas podríamos decir, es un poco más efectivo. Hicieron una agrupación, sacaron a ¿cuántos? Sacaron a todo y Capal. Vale, sacaron a todo y Capal. Capal volvió, miren, ahí anda la unidad de Capal envuelta. Pero, ¿cuánto terminó? En 22 horas todavía de construcción. Tienen que enviar otra vez a 10 jugadores, han sacado en total. 20 jugadores por cada torre pueden mandar para que tengan en cuenta. Y acá, lastimosamente, puedo explorar. Sí, puedo explorar. No, ¿qué dice? Esta operación el objetivo no está conectado. Ah, vale. Necesito sí o sí que debe estar conectada esta estructura para poder explorar. Mientras no podemos atacar estas estructuras, ni siquiera explorar. Ya entra la unidad de Capal en la formación. Vamos a chequear esto. Capal entra casi antepenúltimo. Miren las formaciones que tiene Capal. Es que tener esto, gente, aguantas demasiado. Nivel 79 el insecto. Y este es un nuevo insecto para que tengan en cuenta. Es demasiado esto. Muy bien. Los que no entraron lastimosamente se quedan afuera. Ya llenaron los 20. No, entran 12 de 20. Más bien está saliendo los que estaban débiles. Ahora van a empezar a enviar más unidades para completar las 20. Y están bien. Empieza a hacer una agrupación. Este jugador más bien se va a encargar de empezar a reiniciar la torre de Cole. Pero no va a ser tan efectivo porque ahí está Robot, ¿no? Para que tengan en cuenta. Acá en la otra torre, ¿cómo va? Todavía siguen aguantando ZLS. ZLS está muy fuerte, gente. Muy difícil, muy difícil. Parece que les dieron ventaja inicial, ahora andan desgastados y está difícil destruir esta torre. Parecía que iba a ser efectivo, pero una vez Cole empiece a tomar y dominar esta zona de acá, se le va a hacer más complicado a ZLS avanzar y más defenderse porque va a ser 2 alianzas versus 1. Ahora Cole, miren, ya llegaron a posicionarse algunos jugadores, ya llenaron algunos espacios y está bien. Mientras, no sé si Fabián esté aquí. Fabián no sé si está aquí, si me da chance para utilizar algunas hormiguitas para atacar. Por acá dice F para ti. Sí, está muy fuerte ahorita. Ahorita están aguantando muy bien. Como les dije, llegó este jugador de acá y les está haciendo el pare ya. Como está fresquito, muy bien, otra vez dominó Tig. A 15 minutos de la destrucción de torre, va 44%, de 41 subió a 44, 3% más de ventaja, que roba un poquito más de tiempo. Acá está dominando igualmente la alianza de ZLS. Parece que se están dividiendo más bien un poco de poder entre las torres, bajándose uno que otro. Difícil también sacar a los de ZLS de acá y también difícil sacar a los de Tig. Parece que tienen que escoger los más fuertes entre defender o atacar y ahí va a estar un poco más complicado.
Dice Tony, ser mod del canal de YouTube es prácticamente igual que ser mod de la mordada, ¿verdad? Me parece que sí. Sí, Astera te voy a dar mod del canal, ¿vale? Te voy a dar mod. Déjame ver por acá. Déjame ver, agregar como moderador. Sí, ahí está. Dice moderador de administración, puede administrar palabras, bloquear, cambiar los modos de chat en la pestaña de en vivo. También cuenta con la capacidad de los moderadores estándar. Sí, te voy a dar administración ahí. Listo, gentito. Por ahí Astera siempre sabe estar apoyando. Dice, ataca Tony, ayúdanos. Y listo. Ahorita voy a atacar entonces. Fabián no anda, entonces... Fabián sí me dijo que me dejaba un poco de energía para atacar, entonces no hay problema. Vamos a usar aceleradores. Esperemos que tenga aceleradores. Si tiene. Muy bien. Vamos a hacer un ataque. Vamos a empezar a construir. Rellenar. Déjame verificar si está todo lleno. Sí, listo. Atacar. Vamos, gente. Dice, sí soy Fabián, dice, úsalas, crack. Roberto. Dice, pero Tic debería usar otra skin. Ese % podría ayudar un poquito. ¿Cómo otra skin? Verás, las skins puestas no implica la bonificación. Yo ya les expliqué en algunos videos y en algunas transmisiones. Ponerte la skin de la marmota no hace que tengas la bonificación, porque las skins ya te dan bonificaciones permanentes, para que tengan en cuenta. ¿Cómo estás, Oscar? Bienvenido. Dice, no hace falta tener la skin puesta para tener los buffos activos. Exacto, José. Por acá dice, admin, ¿puede dar subs? Por acá dice, ¿tú también eres fuerte? ¿Ya tienes las T10? Sí, Kinara, yo ya tengo las T10. En esta no es mi cuenta, para que tengas en cuenta, valga la redundancia, Kinara. No es mi cuenta esta. Me la prestaron para reaccionar este Barrenland. A ver. ¿Cómo va avanzando la torre? Sigue dominando CTLS. Ahorita al parecer tiene problemas la alianza de Tiger. O sea, la alianza de TIG. Tienen problemas. Empiezan a dominar los de ZLS, la torre, la propia de TIG. Y eso que estamos hablando que están cerca. Empiezan a atacar, empiezan a rebotar y no empiezan a sacar. Muy bien, reiniciaron la torre. Está bien esa estrategia. Empiezan a reiniciar. Acá como vamos, empiezan a reiniciar. Igualmente no han sacado a los jugadores más fuertes de la alianza ZLS, así que va bien. En la parte superior empiezan a atacar. Más bien solo espiaron, pero yo ya mandé mi unidad a apoyar a la construcción. Mientras... por ahora esperemos a que más jugadores se sigan activando para poder apoyar en la batalla. Mientras está muy épica esta batalla de aquí. Aquí hay una guerra full de kills. Vamos a ver el top de kills cómo va. La alianza de Cole ahora va 1.4. Todavía va 1.4 Capal. No ha subido un poco más de kills. Ahorita el quien está subiendo a top en kills es la alianza de TIG. 1.3. Ya empieza a subir un poco más. Un poco más de kills y empieza a dominar y a pasar a Capal. Mientras no se venga la guerra más adelante, ¿no? Aquí Robot se quedó en 1.1 porque se quedó AFK ya. Salió en batalla, parece que está ocupadito o debe estar descansando. Crazy, ¿cómo estás? Bienvenido. Por ahí dice, pero se ve más bonito. ¿Debe verse más bonito? Sí. Bueno, aquí la alianza de los de TIC se han coordinado en colocar este skin. Por ejemplo, los de la otra alianza, este skin... y estos de acá igual, este es skin. Bueno, a la final depende cómo se coordinen, ¿no? Dice, así como están se ve como si fuera Velorio. Sí, tienes razón, dice. Lo entiendo, dice, estás narrando la guerra. Sí, ahorita estoy narrando, sí. Todos somos Fabián, dice, y decimos que ataques, dice. Ya ataqué la torre, miren, no se animan. Más bien viene una super agrupación. Se viene una super agrupación de parte de este de ZLS. Una vez lleguen los jugadores, bombardean la torre. Vamos a ver si logramos aguantar. ¿En qué posición entramos? Esperemos que entremos detrás de Capal. Sí, detrás de Capal estamos. Pero Capal logró aguantar una buena ataque. Algunas hormigas perdió. En la siguiente agrupación, fácil derrotan a Capal y nos sacan por lo mínimo unos 15 jugadores. Va a ser difícil, va a ser difícil. Vamos a ver cómo va. Acá, déjame ver esta. TIG empieza a dominar la torre de ZLS. Va bien. Un 45%. Van reduciendo poco a poco el porcentaje de destrucción. Bien. Vamos por acá. En la torre de ZLS está dominando. Las dos partes están dominando. Por eso les digo, los jugadores más fuertes más bien tienen que decidir en dónde atacar. Si ir a atacar la torre enemiga o defender la suya. Porque estar en las dos partes es complicada. La unidad por solo es una. Así que es complicada. Muy bien. Ya viene la agrupación. Se viene la agrupación, gente.
si viene la agrupación o no, solo están mandando a espiar. Sí, solo están mandando a espiar, así que no hay problema. Mientras manden a espiar no hay problema. Parece ser que andan en aprietos o mandó solo una agrupación. Me parece que solo mandó una agrupación. Ya no se están concentrando en esta torre, más bien están concentrándose en destruir la torre de TIG. Y acá en ZLS, ¿cómo va el porcentaje? También deben estar los fuertes de la alianza TIG. Igualmente, están tanto fuertes del bando contrario en el otro lado. Igualmente, se están repartiendo un poco el tema de poder, cómo va avanzando. A ver aquí, ZLS sigue dominando, está ya a 67% de destrucción de la torre. Aquí arriba veamos si reiniciaron, todavía sigue TIG apoderándose de la torre, siguen presionando. Verán, aquí yo diría, siendo líder de la alianza TIG, más bien dar prioridad a destruir esta torre, para que de una vez, sobre esta y una vez terminada la torre de Colt construida, terminada, construida, la redundancia, una vez esté construida la torre, los dos pueden atacar a una misma torre, y así puedan tener una gran ventaja. Eso es lo más importante, así que pilas ahí, gentita. Dice, Joito está tan tranquilo por ahora, dice, me imagino que estará con todo, sí, va a ir con toda la zona del árbol, gente, ahorita está fresquita la alianza de Joito. Para una formación full tiradoras, ¿qué insecto recomiendas? ¿La avispa o la Devil Flower? La Devil Flower mejor, Oscar. La Devil Flower mejor. Te da velocidad de combate. El avispón no te da velocidad de combate. Y como ya vimos, la velocidad de combate en niveles muy altos, aunque tengas un poquito más que el otro rival, hace mucha diferencia. Por acá, si los dos atacan a las torres, ¿no se hacen daño a ambos? ¿Cómo es la isla como en la isla perdida? No. Como son del mismo campamento no se hacen daño, son parte del mismo campo, así que no te puedes hacer daño. Imagínate, como somos aliados con TIG, mira, a un aliado de TIG no le puedo atacar, le puedo visitar pero no reforzar. ¿Cómo estás, Ea? Bienvenido. Joito corrió cuando apareció Lucifer. ¿En serio? ¿Qué va? Perfecto, dice, muchas gracias, crack. Gracias a ti, Oscar. Dice, los buffs de los ornamentos también se aplican aún cuando no están puestos en el hormiguero. No, Ea, verán, esto es un dato curioso. Los ornamentos sí deben estar colocados para que apliquen el buff, ¿vale? Para que tengan en cuenta. Sí deben estar colocados, ¿vale? Sí, eso sí, las skins son otra cosa, son bonificaciones permanentes. Pero el tema de los ornamentos sí deben estar colocados. Uy, a ver, tratando de reiniciar. Otra vez, TIG sigue dominando, pero va 24 minutos. Lo sacaron, gente, lo sacaron. El más fuerte aguantó hasta donde más logró. En este caso, la torre, veamos cómo va. La torre de TIG igualmente. Lograron sacar en ambas torres. Lograron sacar a los más fuertes. Se reiniciaron entre sí. Ahora vamos a ver otra ronda en la cual van a empezar a atacar una y otra vez. Empezando a subir las kills. Aquí en la parte superior se están dando... no se están preocupando por destruir la torre de Colt, así que esto va a ser desventaja después. La alianza de ZLS sabe que viene Colt por la parte superior y va a ser inevitable la presión en esta torre y va a dividir las fuerzas. Cuando una alianza se divide, gente, la presión es menor y lastimosamente pues pierdes terreno, así que el desgaste es mayor. 2 alianzas versus 1 es mucho y no es que en la alianza de Colt haya jugadores débiles, hay muchos jugadores fuertes, así que tengan conciencia en eso, que se viene algo chévere. Por acá dice, Meli es la misma que está en Colt ahora. Sí, exacto. En la isla, los días de marmota se compite contra la alianza que entra en la isla, dice. O sigue compitiendo contra los miembros de mi server. Sigues compitiendo, crack. Martín, sigues compitiendo con los mismos jugadores de tu server, no con los de la isla. Por acá dice, pero en la descripción de los ornamentos te dice que te dan los beneficios después de adquirirla. Verás, para que tú veas, tienes que tener en cuenta esto. Vas a las skins, tú vas a las estadísticas y tú vas detalles de ventaja. Y aquí te dice, mira, hormiguero, marmota dormida permanentemente. Hormiguero, melón dulce permanentemente. Hormiguero, monstruo de coraza permanente. Todo dice permanente, ¿sí te das cuenta? Por ejemplo, si tú vas a una estructura X, vas a ornamento y vas igualmente a las estadísticas. Vas a las estadísticas y vas a detalle de ventaja. Mira, no te dice, solo te dice en posición y solo te dice, no te dice en permanente. Cuando no te dice permanente significa que esta estructura debes colocarla para que aplique.
Algunas estructuras te dan más producción, otras te dan más ataque, unos te dan daño de habilidad y así, etc, etc, para que tengan en cuenta. Bueno, ¿y cuál es mejor, carmesí o acechadora oscura? Ah, carmesí para mí, crack. Carmesí es, para mí es mejor carmesí. A ver, veamos cómo va presionando la torre. Todavía ZLS sigue dominando su torre. Acá las de TIC. ZLS se está concentrando. Miren, está empezando a dominar las dos torres. 66% va de destrucción la torre de TIC. Versus todavía no dice porcentaje porque no han entrado a destruir. Traten de hacer. Estos jugadores tienen que dejar su orgullo y dejar de atacar directamente. Ataquen en agrupaciones, que es más efectivo. Y logras hacer un daño más de habilidad. Por acá... 8 minutos, en 8 minutos empieza la acción. Aquí Cole, me están atacando, ¿qué pasó? O me está, están espiando la torre al parecer. O van a atacar, no, va a atacar directamente a la torre. Pero no veo a alguien, o me están atacando un nodo. No veo ni siquiera a alguien atacando a la torre. A ver la posición, en donde quiere atacar. No, sí, sí, pero qué raro que no vea la línea del enemigo aquí, ese sí está extraño. Dice, oye Tony, ¿de qué alianza y Sever es el gatito payaso? Dice, ¿me podrías decir porfa? Es del servidor 82. Es de la alianza, aquí puede ser BMS. Alianza BMS y servidor 82. ¿Algún reporte por chat? A ver, veamos. A ver si mandaron por temporada. No. Alianza. Campamento. Aquí en campamento usualmente salen TIG. Ojito, gente. Y miren, logró vencer a Lobito. Este jugador es transportadoras. Orgullo de transportadoras, gente. Por acá dice, no hace falta poner los ornamentos. Si miras la info donde dice los beneficios, arriba dice que te dan las estadísticas una vez adquiridas. No, es que tienen que chequear, gente. De los ornamentos tienen que chequear que no les dan ese beneficio. Si es que no tienen puesto el ornamento. Para que tengan en cuenta. Dice Tony, te están agrupando, por eso no te sale la línea. Ah, vale. Y sí, agruparon, pero no me sacaron por suerte. O logré tanquear un ataque. No solo exploraron... sí, me lograron sacar. ¿O qué ondation? No, este es de mina. Pero al parecer no me alcanzó a mí. Parece que no me alcanzó a mí. ¿En qué posición estoy? 7.4. Muy buena ahí. Verás, para hacer una prueba hoy, Han, vamos a hacer una prueba después, ¿vale? Vamos a hacer una prueba después para que tengas en cuenta. Hay un ornamento que da, si no me equivoco, da daño de habilidad. Vamos a probarlo, ¿vale? Vamos a mi cuenta, vamos a hacer un ataque en la mina, ¿vale? O si ya me atacaron a mí. Entonces, lo que voy a hacer es quitar ese ornamento y significa que si el ornamento no está puesto, no debería darme esa bonificación. Entonces, dependiendo del ataque en la mina, lo vemos, ¿vale? Dice, ¿cuál es el rango de servidores en el que tú puedes mover cuando tienes migración, Tony? Tu principal. Mi principal puede moverse del servidor 2 hasta el 300, nada más. A ver cómo va la torre. Me defendí. Solo me exploraron. Están atacando a cada rato. Parece que están haciendo solo agrupaciones. Está avanzando bien. A ver, la alianza de ZLS, ¿cómo va? Muy bien, van defendiendo bien la torre. Acá los de TIC también perfecto. Van haciendo muy buen trabajo. 61% de construcción de torre. Acá siguen mandando más unidades. Siguen agrupando, siguen haciendo agrupaciones para no dejarse vencer. Esta torre casi sobresalió del 15%. En 15% estaba, gente. Ahorita ya en 42%. Pero de ahí no está subiendo. Les está costando mucho para que tengan en cuenta. Dice por acá, dice, ok, va. Dice, porque si no viví engañado por la traducción. Puede ser. Por la traducción también. Aquí voy a ver si hasta yo salgo engañado también. Ahí lo vemos, crack. A la final nadie tiene la última palabra. Siempre hay que hacer pruebas para que tengas en cuenta. Yo tengo una estructura que me da daño de habilidad. Ahí lo checamos. Muy bien. Vamos por acá.
Buena. ZLS sigue aguantando. Aquí. 4 minutos. Ojo, gente. En 5 minutos se viene la acción. Se viene la acción en 5 minutos. Tengan en cuenta eso. Muy buena. Empieza a atacar este jugador. Este jugador tiene... Quieren hacer agrupación a ZLS. Qué locos. A ZLS. A este jugador quieren hacerle reiniciar más bien. Vamos a ver si logra aguantar. ¿Qué jugador es este? Jugador no muestra medallas, pero bueno. Ya por tener látigo y emperador, gente, pay to win ya. Pay to win. Vamos por acá. Uf. De 40. ¿Cuánto lleva? Uy, ahora sí me reiniciaron ya. Lleva todavía 45%, gente. 45% de la torre, muy buena. Versus aquí ZLS ya está presionándoles fuerte. 59% de la torre. Sigue avanzando fuerte, gente. Aquí arriba siguen atacando la torre. Voy a empezar una vez llegue mi unidad a empezar a curar las torres. Dice, Yoito está activo ahora, ¿en serio? Pero lo que pasa es que Yoito o están construyendo una torre o dónde. O están destruyendo una torre, al parecer. No. Aunque esté activo, no importa. Es que lo malo es... Lo malo, gentita, es... Lastimosamente que no están construyendo. No están defendiendo un OLC. Ah, cierto. Les iba a mostrar el reporte que mandaron aquí. Aquí. Este es el líder de la alianza TIC, gente. Es un jugador full transportadoras. Versus el otro jugador que fue mixto. Para que chequen. Vamos a ver las estadísticas. Para que chequen. Uf. Insecto nivel 78. De base. Emperador. El emperador no sé qué estrellas tendrá. Pero debe tener 11 estrellas mínimo. Porque tiene 16.6. No 10 estrellas al parecer tiene. O no sé. No he chequeado cuánto te da al máximo el emperador de este efecto. Es que esta es la formación que todos soñamos en transportadores, gente. Es la formación en meta. La formación en meta, gente. La formación en meta que pueden llevar. Igualmente el otro jugador 79, miren. Transportador 78 aquí, 79 aquí la avispón. Proata 8. Este tiene solo la Berserker le hace falta. Berserker le hace falta 8 estrellas. Pero de ahí estamos viendo jugadores a tope, gente, para que tengan en cuenta. A full, a full. Vamos a ver las estadísticas. 2000 de daño en transportadoras para que vean. 731 en vida y 1651 en defensa. Al parecer... sí, ha perdido hormigas en esta unidad de aquí. O tal vez no la rellenó. Pero más o menos ahí en hormigas. Él tiene 116 versus 111. El otro jugador tiene arriba de 2000 de daño ya. 737 de vida. Más o menos ahí. La velocidad de combate es lo que les digo, gente. Las transportadoras tienen demasiada velocidad de combate. Imagínate esta velocidad de combate, 858. Versus, en estadísticas casi similares están. Este jugador tiene menos defensa. El otro jugador tiene más defensa. Pero aún así por la velocidad de combate, logra dominar. Logra dominar. Casi ahí, gente. Casi ahí. Casi como están igual en estadísticas, están dándose un versus. Un versus, gente. Es que aquí hay mucho dinero, gente, invertido en hormigas. Muy, muy, muy fuerte. Vamos por acá. Vamos a curar. Ya llegaron mis hormigas. Vamos a curar esto. Aceleremos. Y listo. Vamos a seguir construyendo. Construir. Dice, bro, ¿recomiendas sacar las hormigas especiales de la isla cuando vas por primera vez o solo seguir sacando incubación suprema para maxear las hormigas especiales normales? Yo lo que recomiendo, gente, en la isla, traten de aprovechar esos huevos de la temporada. Traten de cambiarlos por la temporada. Solo hasta que lleguen a los 100, porque en los 100 te aseguran una hormiga de la isla. Una vez llegas a los 100 paras y los intercambias por los normales de la incubación suprema. Así que no hay problema. Esa parte, este jugador es fuerte. Y saca buenos jugadores de aquí. Difícil aguantarle. A ver este jugador, para que chequen qué tan fuerte es. Miren, 1200 de daño, con razón. Es que esto es demasiado, ni yo tengo esto. Y él me gana por full vida. Yo tengo 450 más o menos, 470 de vida. Y él tiene 541. Más de... yo tengo 1.1 en hormigas de la isla. 1.1 tengo de daño. Pero en defensa tengo como 800 y algo, casi 900. Y él tiene 1000. La barbaridad de ese transportador es fuerte. Transportadoras, gente, son versátiles y muy fuertes en PvP. Otra vez me reinició. Miren, apenas entre este jugador trata de sacar
A todos, gente, a todos saca de un tiro. ¿O será porque hizo agrupación? Ah, no, sí, por hacer agrupación, claro que sí. A ver cuántos me tanqué aquí. Me tanqué solo a uno. Sí, hicieron agrupación, por eso no sacó a todos. Ya se me hacía raro que ese jugador no se reiniciara a todos. Muy bien, CTL se sigue aguantando por acá. Aquí otra vez TIC empieza a dominar. Empiezan a seguir construyendo. Van 67% ya de construcción en la torre. Versus a acá que ha subido de 40 y algo a 56 ya. Han construido bien. Ahorita están aguantando. Más bien están viendo quién puede aguantar. Oh, ojito. Ojito. Se posicionaron. Ya se viene la pelea. Ole empieza a activarse. Vamos a ver algunos reportes buenos. Empezar a sacar buenas kills. Mientras vamos a acelerar esto. Y vamos a checar por acá. Se viene la pelea épica. Los de Colia se empezaron a posicionar bien. Y esto sin duda es una guerra inminente. Dos alianzas versus uno. ZLS está en problemas. Se van a dividir los pobres. Los pobres se van a dividir en dos bandos. Así que eso divide las fuerzas. Y ahora TIG, por ser un poco más fuerte, va a poder dominar mucho más fácil el mapa. Ahora ya no podrán atacar las torres. Porque si empiezan a atacar las torres de TIG, se van aún mucho más desgastar y eso sí va a ser una deficiencia brutal. Aquí hicieron una agrupación, ZLS empezó a sacar a todos otra vez. Aquí imagino que otra vez TIG empieza a dominar y ahora tienen problemas. En la parte superior y la parte de acá empiezan a dominar ya. ZLS empieza a aguantar bien. Aquí empieza la alianza de Cola a destruir la torre, ya un 95%. Empiezan a hacer agrupaciones, que es lo único que les toca, así que les está costando la batalla aquí, gentita. Dice, buenas noches, bro. Cuídate, González, cuídate. Muchas gracias por acompañarnos en la transmisión. No se olviden dejar su poderoso like. Y ahí se pueden ir tranquilos. Cuídense mucho. Y si van a descansar, que descansen, cracks. Por acá, a ver, vamos a ver. La torre sigue todavía. Sigue presionándose. Muy bien, si ZLS está dominando esta torre ya. Acá arriba la alianza de TIG estaba... No, acá no es. ¿Dónde está la torre? Uy, no puedo marcar la torre. Aquí está la torre, me confundí. La torre TIG, pero está a 3 horas, significa que hay poquísimas unidades dentro. Fácil reinician otra vez a TIG. TIG empieza a luchar, va a tener muchos problemas por acá. Dice, haz insecto para que no desperdicies estamina. 91 por... Todavía vamos 91. Déjame ver, si está posicionada de la mejor manera. Por ejemplo, voy a hacer así y nada más. Por acá dice a Mimir, dice, Tony, pelea. Peleo por acá. Esfuerzo. Ya entraron, esperen. Va a entrar una unidad. Una vez saquen algunos dentro, ¿vale? Saco algunos dentro. Empiezan a hacer agrupaciones. Como están demasiado lejos, está muy difícil. Van a empezar a atacarle para reiniciarle y hacerle hacer TP para que no logre hacer la agrupación. Empiezan a hacer agrupaciones. Ya mismo están tratando de unirse todos los jugadores. A ver si ya sale la agrupación para atacar la torre y reiniciar otra vez la torre. Una vez se reinicie entro, gente. A ver cómo va la torre acá. TIG logró... CTLS logró sacar a TIG. Aquí en esta torre. CTLS sigue aguantando. Imaginen las unidades que hay fuertes aquí. CTLS sigue dominando esto de aquí. Muy difícil reiniciar esta de acá. Me imagino que los más fuertes de TIG ya están desgastados. Vamos a ver el top de muertes. Todavía 1.4 va. Ya subió. Este jugador ya subió 1.4 y siguen subiendo algunos jugadores. Mientras siguen ahí y aguantando. A ver, ¿lograron reiniciar la torre todavía o aún no? Parece que están... Ya, con este Godzilla deben entrar. Lo reiniciaron, gente. Miren, F en el chat. Reiniciaron. 29 minutos para destruir la torre. Le reiniciaron, gente. La agrupación se tumbó. Fail. Por acá hay otro jugador. ¿Será el mismo? No, es otro jugador. Va a empezar. Otra vez se tepeó. Se curó. Ah, no, es otro jugador al parecer. Van a empezar a reiniciar una y otra vez. Dice, ya entró robot. A ver, Meli. Ya entró el Master. Entró los Masters. Los Masters están aquí. Ahora sí, al parecer robot salió un momento nada más. Al ver esto, muy bien, empiezan a hacer agrupaciones. Miren cómo esto es como un remolino. Empieza a succionar tropas. Para empezar a sacar las unidades. Agrupar una y otra vez. Otra vez TIG ya recuperó la unidad. Está muy buena.
Cada vez que hacen agrupaciones a las torres empiezan a desgastar un poco el porcentaje. La destrucción sigue aumentando. Aquí la torre va bien, sigue aguantando y ha aumentado bastante el porcentaje, 63. 63 versus 64. Están parejos los porcentajes de torres. Ahora lo que toca a Cole es empezar a reiniciar los que quieran hacer agrupaciones, mientras ya aprovechar lo que más puedan en destruir la torre de ZLS. Ahora, como están divididos ya, es mucho más complicado poder defenderse. ZLS está demostrando la supremacía a esta hora. Miren la cantidad de jugadores que hay. Miren, por eso es que necesitaban construir una torre acá para que se posicionen todos. Miren la cantidad de jugadores de ZLS versus las de TIG. TIG también hay varios, pero parece ser que hay más número de ZLS. A la final, el que tenga más jugadores es el que predomina, pero TIG tiene la experiencia, así que eso es lo que cuenta mucho. Dice, yes, acabamos de cenar. Ahora dice, ve a bajar la comida relajándose. Dice, muy buena, crack. Muy buena. Muy buena ahí. Después de una comidita queda chévere ahí. A ver. Reiniciaron la torre. Al parecer sí la reiniciaron. Sí, la reiniciaron, gente. La reiniciaron. A ver si alguien hace alguna agrupación. Para no entrar a atacar a lo loco, gente. Aquí sí hay que hacer agrupaciones. No traten de atacar directo porque pierden ventaja, gente. Lo mejor es hacer agrupaciones. Así aprovechan todo. Dice, le dije a Robot. Ah, vale. Vale. Yo pensé a ti. Yo pensé que tú acabas de comer. Listo, a este jugador me uno. Listo, a este jugador sí me uno. Vamos a atacar. Vamos a presionar. Mientras. Listo. ¿Cuánto aguantamos? Solo aguantamos uno y nos sacaron de uno. Mientras. Exploremos acá. Acá sí nos deja. No nos deja. Necesita sí o sí conectar la torre. Mientras exploremos. Ah, no. Ya lograron sacar a uno. Lástima. Más bien solo era un... No entran aquí jugadores muy potentes, gente. Acá sí... Aquí deben dar prioridad a los jugadores más fuertes. Porque aquí sí deben tanto desgastar el equipo enemigo y tanto el de acá. Acá ya TIG empieza a dominar. Empezó a reiniciar a todos. Empiezan a mandar unidades una tras otra. Estos jugadores de refuerzo están fuertes. Ya están empezando a subir un poco más las kills. Disfrutando un poco del juego. Que para eso está hecho, para la guerra, gente. Para la guerrita. Preparándose tantos días de preparación para el Barrenland. Y las expectativas suben aún mucho más. Aquí estamos viendo que ZLS, al parecer, TIG le logró dar un versus. Y empezó a dominar un poco la parte... la zona media, podríamos decir, antes de que llegue la maravilla, porque después del reinicio se viene una gran pelea por esta estructura, así que la pelea aquí es definitiva, siempre aquí va a ser definitiva porque van a tratar de desgastarse a lo que más puedan. Si aquí logran hacer retroceder a ZLS, de seguro el campamento se gana esta maravilla de aquí. Lo malo es que Yoito va a estar free y llevarse rápido la estructura de la parte superior, entonces estarían como un versus ahí. Las estructuras se van a repartir dando bonificaciones y como ventajas y van a estar a la par. Aquí, veamos, siguen haciendo agrupaciones. TIG sigue avanzando. Dice, ¿ya hiciste el ataque a la mina? Me imagino que sí. ¿Por qué no me han sacado todavía de la mina? Ah, no, sí, me sacaron de la mina, cierto, tienes razón. Tienes razón, sí, me sacaron de la mina. Ahorita entra en la mina 7 porque en la 8 está potente. Veamos a este jugador. Nada, muy fuerte. A ver, este podemos ganarle. Sí, este le ganamos. Listo. Bienvenido, Newo. Muchas gracias por suscribirte, crack. Welcome, crack. A ver, chequemos esto. Siguen agrupando ahí. Muy bien. Ahora quieren atacar la torre de Cole. Para que se trate de distraer. Pero no va a ser muy buena estrategia porque están dividiendo aún más la fuerza. Y lo mejor siempre es centrarse en ciertos objetivos para poder hacer efectivo tanto un ataque como una defensa. Ahorita Cole está dominando esta torrecita de aquí. Y este grupito de aquí se está encargando de reiniciar esta torre. Como ya se dividió este grupo, acá ya está viendo las consecuencias de la alianza de TIG. ¿Qué digo la alianza de TIG? La alianza de ZLS. ZLS aún así está tratando de defender lo que más puede su propia torre. Y los de TIG se están viendo en apuros en su propia torre. Su propia torre, déjenme chequear esto. ¿Dónde está? Aquí. No, TIG no tiene problema, sigue avanzando, está aguantando bien. Va a 63%. Y la torre acá va a 67.
Lo malo es que no está quedando muchas unidades dentro para que empiecen a construir mucho más rápido la torre. Por ahora, aquí en la parte superior ya reiniciaron a la alianza TIC. Déjame ver ahorita para mandar un espía ahí. Están haciendo otra agrupación. No, ahorita Cole Capal está mandando un ataque. Esperemos que mi exploración llegue antes que ellos. A ver quién me reinició para chequear. Logré... Bueno, este es del ataque de la mina, en pocas palabras. No, este es el ataque de la mina. Esperemos acá. Esperemos acá. A ver qué pasa en la exploración. Y nos unimos a alguna agrupación para que sea más efectivo el ataque. Por acá dice... ZLS. Niguo. Ah, vale. Gracias, Eguay, por responderle. ¿Cómo estás, Shogo? Bienvenido. Hola, majos, dice. ¿Cómo están? Bienvenidos, cracks. Y cracks. Y las cracks. A ver, por acá. 2 horas todavía. Están empezando a mandar. Yo voy a mandar refuerzo, ya que no están haciendo agrupaciones mientras. Demos. Vamos ahí, poquito a poquito. Por acá dice, en la tarde tuve una pelea similar. Yo estoy en los naranjas. Primero fue servidor de versus los azules y luego los verdes. Ya andan atacando mientras avanzamos hasta conectar la torre. Y ahora fue 2 versus 1. Después de 5 horas cedimos. Uf. Es que 5 horas de lucha es demasiado. Después ya no hay más que hacer. Ya no hay más aceleradores. Ya no hay diamantes. Todos quedan escasos. Ya no hay recursos. Imagínate, el Barrenland está hecho para full guerra, gente. Aquí está más dinámico. Ya no es tan estático como en islas donde haces tratados y te mantienes más en paz. Aquí sí ya es full guerra sí o sí. Por los campamentos y por los puntos de competencia. Todo vale aquí. Muy bien, 72% ya de ZLS. Va aguantando muy bien la torre. ¿Y cómo va con la torre? Muy bien. Siguen construyendo. Va a 64%. No hay problema. Ahora tengo la pantalla en roja porque están empezando a atacar la torre. Vamos a ver. Empiezan a reforzar un poco más para que la destrucción de la torre sea más progresiva y se destruya en menos tiempo. Ahora empiezan a hacer una agrupación, al parecer. Sí, se vienen 2 agrupaciones fuertes para reiniciar la torre. Eso es muy bueno. Están tratando de dividir las fuerzas. Y por ende TIG y ZLS se están defendiendo bien. Ahorita ZLS ya dominó la torre. Y le va todavía 63. Sigue bajando el porcentaje ya. A ver si acá... Uf, TIG está desgastado ya no puede avanzar más. Al parecer tal vez se quedaron sin recursos. ¿O qué será lo que está pasando, gente? ¿Qué será que está pasando, gente? Ya no están atacando mucho. Más bien se están concentrando. Ah, ya, sí están haciendo agrupaciones. Sí están avanzando. El jugador de T10 sigue avanzando ahí. Está dando la full gentita. Para que tengan en cuenta. Me gustaría, gente, activar las notificaciones. Que digo, los subtítulos en los directos. Pero no se puede, lastimosamente. Es lo malo, gente. Es lo malo. Solo puedo activar los subtítulos después de que se sube el video, lastimosamente. Pero gracias, Eguay ahí está sirviéndonos como traductor. El buen Eguay. Muy buena, crack. A ver, vamos por acá. ¿Cómo va esta torre? Uf. Todavía muy buena defensa. Están tanqueando, gente. Está muy buena, muy buena. Los jugadores estos de aquí demuestran por qué son del top. Porque son los mejores, las mejores alianzas en este Barrenland. Muy buena, 22 minutos. ZLS está presionando. Miren lo que van presionando. Y al parecer se está desgastando. Ya no tienen por más que hacer. Aún así hagan agrupaciones, devuelven a muchos. Pero los más fuertes se siguen quedando. Y siguen otra vez. Todavía 51 minutos. Ya quedan pocas tropas estacionadas en esta estructura. Ya mismo está en 69% de construcción de la torre. Sigue bajando un poco más si no logran sacar a los de ZLS. Acá arriba todavía no les han sacado. ZLS está aguantando muy bien su torre. Aquí vamos a ver, hemos aguantado bien, han reiniciado algunos, pero algunos aceleran con diamante su progreso para empezar a mandar otra vez a la torre. Y esta vez me mandaron a reiniciar a mí ya. Muy buena, me mandaron a reiniciar, todavía 25 minutos para que se destruya la torre. Ahorita la alianza de Cole a esta hora está activa, gente. Miren, desde acá empiezan a activarse, empiezan a mandar tropas. Muy buena la estrategia que llevan. Así que eso es lo que se llevan muy buenas. Empiezan a comprar de regalitos, no sé qué estarán comprando. Pero ya saben, alianzas pay to win, regalitos así son normales. Por acá dice, Tony, muestra de dónde están los aliados de ZLS. Los aliados de ZLS. Los de ZLS están acá. Son los de BMS, son estos de aquí. Estos posiblemente se venga una guerra dentro de poco. Dentro de poco se venga la guerra, gente. BMS ahorita no está activo, entonces... Ahorita BMS, como va el tema de la ruta de cada una. Mira, aquí puede ser 1 versus 1 y acá igualmente. Aquí ya se está viendo 2 versus 1. ¿Listo? Pero
luego de unas horas de lucha va a ser 1 versus 1. Pero si se dan cuenta, BMS está ya, en pocas palabras podríamos decir que BMS está fresquito. Después de unas horas vuelve fresquito con nuevo hongo. Y si se da versus la alianza de Cole, y ahorita que están desgastándose algunos, posiblemente BMS pueda dominar esta zona y luego venga problemas, porque el objetivo es luego del reinicio esta maravilla de aquí que se abre dentro de 20, no, ya 14 horas ya que vamos 3 horas y 34 minutos en directo, gente. Dice, Joy y BMS no han construido las torres. Ah, claro. Por ahí están comunicándoles, muy buena, muy buena. Dice, ¿cómo va el top de kills? El top de kills va así. Para que vean, dominando, siempre debe estar BMS con 2G. Capal ya va 1.4, gente. Capal está dando muy buena pelea. Está tratando de dar buena pelea. Está subiendo muy buenas kills. Pig también empieza a subir 1.4G. Cole sigue avanzando. Robot sigue avanzando. Cole sigue avanzando en el top de kills. Muy buena, siguen avanzando ahí poquito a poquito, se ha ido activando. El Lobito no lo veo que esté haciendo kills. Más bien este jugador de acá ya está subiendo un G de kills. Este jugador está siendo muy activo y está participando mucho. Este jugador, este chinito de gafas, podríamos decir. Este jugador, gente, no ha subido mal las kills. Más bien este de aquí se está activando y está avanzando muy bien. Más adelante podríamos ver, tal vez está durmiendo, quién sabe, ¿no? Quiero ver el kills por alianza. Muertes por alianza. Obviamente dominando. CTLS en segundo y Cole ya en tercero. Como ya ha habido bastante pelea entre BMS y Cole, obviamente Cole ha tenido más kills. Más puntos de competencia ahorita tiene el campamento rojo versus el azul. Así que hay pequeños problemas porque el tema está en que la alianza 1LC no quiere pelear. Ya saben que hay un pequeño problema interno ahí, así que más adelante se vendrá un poquito más de acción. A ver, vamos a ver cómo va la torre de acá. CTLS va dominando la torre, gente. Tiene que hacer algo lo más antes posible. Tiene que hacer algo la alianza de TIC para empezar a reiniciar esto. La torre acá, ¿cómo va? Muy bien, CTLS sigue avanzando. Miren, aunque CTLS esté dividido casi en dos bandos en fuerza, están avanzando muy bien. Está avanzando muy bien, gente. Avanzando muy bien, gentito. A ver, déjame ver. Voy a curar un poquito más. Aquí tenemos gente bilingüe, cracks. Y ayudando a las traducciones. Muy buena. Eso ayuda mucho a la comunidad. Activarse bien. A ver, curé ya las tropas. Uy, ¿por qué me quieren atacar la torre? ¿Quién está aquí dentro? Muy fuerte. Este tendría más bien que hacer una agrupación. Nivel 29 en Godzilla. O bien nos concentramos acá. Más bien nos vamos a concentrar acá en reforzar. Entre más rápido se caiga esta torre, mucho mejor. Así tenemos ventaja en terreno. Luego plantamos otra que posiblemente dentro de 2 horas. Aquí tendremos que esperar, sí, 2 horas para que se recargue 4K de estamina. Y ya gastamos aquí, así que se viene una guerra total. A ver, veamos por acá. ¿Cuánto va la torre esta? Uy, no me deja marcar la torre. Muy bien, han defendido bien. 61% se quedó. De 70 casi, de 69 que iba a completarse a 70, bajó 61, gente. Estuvieron mucho tiempo aquí los de CTLS. Muy fuertes los jugadores de CTLS. Aquí CTLS también ya está empezando a tener problemas. 31 minutos para la destrucción de la torre. Ya se ha recuperado hasta un 82% la torre de CTLS, gente. Están parejos por ahí. Ya va a empezar a notarse el desgaste entre las dos alianzas, gente. Porque CTLS se está dando 2 versus... CTLS se está dando hasta donde más pueda, gente. Son 2 alianzas versus esa alianza de CTLS. Así que va a estar complicadísima. Va a estar complicadísima, gente. Así que está complicado. Mientras Cole sigue presionando en la parte superior. Me mandaron otra vez a reiniciar. Están atacando y otra vez volviendo. Agrupando y una por aquí y otra por acá. Por acá dice, en mi caso es el traductor. Dice, jaja, no soy... vale, entiendo. Pero realmente te agradezco, claro. Aunque imagínate, te das tiempo para ir al traductor y volver. Muy buena. Veamos que vuelve a mi unidad. Todavía no vuelve para curar las tropas heridas. ¿Listo? El mayor apoyo aquí a Cole. Tenemos que apoyarlo hasta donde más podamos. Hasta donde nos quede más el hongo. El honguito. Muy bien. Ya curamos acá. Volvemos. Vamos a la curación. Ya mismo se refresca. Ya mismo llegan las unidades. Llega. Ya estaba por segundos en llegar. Qué raro que no haya llegado.
qué raro. ¿Qué pasó con la unidad? Ya debió... Se bugueó esto. O ya curé. O no me bajaron nada. What? Parece que hubo un bug ahí, gente. ¿Vieron eso? No curé nada. Ah, parece ser que no logré entrar a la torre, al parecer. Me parece que no logré entrar a la torre. Claro, no entré a la torre. Claro, no entré a la torre. Lo que pasa es que como ahorita mandé a refuerzo, si es que no entra alguien... Y ahorita como ya está reforzándose, ahorita me da la opción de entrar. Cuando el otro equipo logra sacar las unidades y yo llego como refuerzo, me saca automáticamente. Ah, yo pensé que me habían sacado... Pensé que me habían sacado... Me habían sacado hormiguitas, pero no. Ahí vamos bien, ahí vamos bien. Ya cambió de estado, tienes razón. Sí, tienes razón, Meli. Ahorita me doy cuenta, sí. Se me hacía extraño. Veamos por acá. ¿Cuánto tiempo por aquí? A ver. Va bien, Tig va bien. Ahora se puede defender bien. Ahorita como ya llegó el apoyo de Cole, se pueden defender bien. Va todavía ya 62% de construcción. Y acá los de CTLS ya van al 84%. Están aguantando bien la torre. Uno y otro están aguantando bien la torre. Solo que CTLS está presionado demasiado. Miren cómo siguen haciendo agrupaciones. Este jugador sigue agrupando. Oh, ya vino este jugador, gente. Ya llegó este jugador. Empieza a agrupar a full. Veamos por acá este otro jugador. Este otro jugador es el Lobito. El Lobito también empieza ya a hacer agrupaciones. En las primeras posiciones para hacer agrupaciones. Este otro jugador más bien se está encargando de defender la torre de aquí. Entonces están bien dividida la fuerza entre los más fuertes de este grupito de acá, de ZLS. Muy buena ahí. Al parecer logré aguantar un ataque. No. Está bien. Mientras, este jugador tiene 4. Se posicionó acá. Está tratando de reiniciar las torres. Muy buena. Hemos dividido muy bien el poder de ZLS. Pero aún así dividido el poder, están defendiéndose bien. Ahorita están atacando las torres. Ya un 87%, miren, ya va a quedar un poco para que termine de construirse las torres. Aquí sí, aunque tenga desventaja ZLS, gente, ha hecho muy buen trabajo hasta ahorita. Tiene jugadores muy fuertes y han aguantado muy bien el ataque de dos alianzas. Dos alianzas que en este caso, a esta hora están activas, gente. Por acá dice, y Robot, dice, yes, dice, pero ya no soy tan joven como antes, dice. Espero recarnar pronto, dale, guay. Dice, ¿y Robot está peleando? No, Tony. Debe estar peleando, sí o sí, debe estar peleando, déjame ver. Aquí está Robot, sí, está peleando. De 20 ya subió a 21 G de kills, gente. Está peleando, aquí está. No sé si está mandando agrupación o atacando directo. Sí, en la torre está, miren. En la torre está. A mí ya me mandaron a reiniciar otra vez. En la torre está, gente. Sí están mandando las unidades. Dice, se está ganando el respeto ZLS. Sí, se está ganando el respeto. Está presionando a full. Ahorita estamos viendo de que está en su mejor momento. Y demostrando, gente. Ahora sí está demostrando lo que es. Lo fuerte que son. Y que pueden darse versus a dos alianzas. Si desgastan esas dos alianzas, gente. Luego viene BMS, que es del servidor 82. Y completan el combo y luego se convierte en un 4 versus 4. ¿Qué digo 4 versus 4? Un 2 versus 2. Y ahí sí va a estar un poco más complicado. A ver si puedo reforzar. Voy a tratar de reforzar, gente. Andemos. Go. Let's go. Come on. Vamos a ver. ¿Cómo va la torre? Hijo, ZLS dominando. 23 minutos. 23 minutos para destruir la torre. No hay muchos jugadores aquí, así que va bien. Mientras, en esta parte 54. 54. El TIC ya va avanzando. Parecía que le estaban engañando. ZLS les estaba engañando, gente. ZLS les estaba engañando que no estaban todos. Pero cuando una vez llegaron todos, se activaron. Miren cómo es la activación de ZLS. Miren los jugadores que están aquí. Un cuadro gigante y aquí hay demasiados jugadores activos. Aquí tal vez les está jugando en contra la lejanía de los jugadores. Porque si ellos estuvieran por aquí, gente, así como un cuadrado versus cuadrado, sería más efectivo los ataques también. Y no les costaría mucho llegar a estas torres de acá. En cambio, ellos como están un poco más agrupaditos, un poco más juntitos, es un poco más fácil llegar y más rápido. Y es más efectivo los ataques también.
¿Será que Robot sintió el verdadero terror cuando retrocedió? Debe ser. Claro que sí. Robot y Capal, los dos. Imagínate, los dos son fuertes. Cuando estuve en TIC, dijeron que alguno no podría estar muy activo. Pero trataría de apoyar en... Ah, ya veo. Pero aún así, están peleando. Ya verán, ya verán. Ahorita tal vez no sea el momentum de ellos. Tal vez algunos estén en el trabajo, porque ahorita ya está amaneciendo en el país de estos jugadores. Por acá dice Tony, ¿y dónde está tu cuenta? Mi cuenta está en otro bar en LAN, crack. Ahorita estamos en una cuenta que nos prestaron para reaccionar las batallas épicas del barrio, para que tengas en cuenta. Está muy buena. 120 likes, muy buena gentita, les agradezco muchísimo. Aquellos que no han dado su like, gente, den su poderoso like. Den su poderoso like. Podemos llegar a los 140 likes, gente. Ustedes pueden. 20 likes. 20 likes más, gente. 20 likes más y llegamos a 140. Por acá dice Robot. Ahora tengo que meterle $10,000 más. Así gano, dice. Tal vez con 10,000 suba más estadísticas, obviamente. El tema del hongo. Porque ahora vimos que hay un jugador más fuerte y es de BMS para que tengan en cuenta. Entonces, ese jugador está OP. Por acá dice que no leí lo de más arriba. Y eso que aún falta algunos jugadores fuertes de CTLS. Pero TIG también está sin algunos jugadores fuertes. Sí, tienes razón. Vale, crack. Vale. Ya leí, crack. Sí. Tienes razón. Es que en algunos tienen sus mejores momentos, o sea, sus mejores horarios y otros no. Por ejemplo, ahorita se han organizado tan bien los de CTLS que sabían que se iba a venir una pelea temprano. Ellos estaban organizados para tener una pelea aquí. Sí o sí. Esta pelea sí es ya por el tema de posicionarse bien para tomar la maravilla. Una vez teniendo la maravilla, gente, las bonificaciones son fuertes ya. Y ya empiezan a aumentar las bonificaciones. Y el objetivo ya va a ser tomar las diferentes estructuras. Que por ahora la alianza de Robot ha tratado de improvisar algunas estructuras también. Robot también ha tratado de improvisar. La alianza TIG ha improvisado también algunas estructuras. Aún así, no teniendo muchas estructuras, es fuerte TIG, gente. Es fuerte. Vamos por acá. A ver cómo sigue avanzando. Ahorita estamos, ya saben, 2 versus 1. Uf, ya no puedo mandar. Hay 20 jugadores ya asignados. Déjame ver. Debo curar hormigas porque me mandaron soñar algunas hormiguitas. Vamos a curarlas. Y que vuelvan otra vez a la batalla. Mientras. Perfecto. Ahí le vamos a dar con todo. Muy buena. Vamos a ver cómo va la pelea. Mientras tanto, siguen avanzando algunos jugadores. Buena. Vamos a ver la torrecita. Uy, no puedo ver. Acá está. 14 minutos. Muy buena. 14 minutos ya para que caiga esta torre, gente. Esta está difícil de defender. La alianza Cole va con todo. Y el objetivo es derrotar esta torre. Una vez pierdan terreno aquí, gente, se plantan. Pero no ha pasado todavía ni una hora de pelea desde que plantaron una torre. Significa que no van a tener más material para seguir peleando. Entonces, mientras, tienen que hacer hora para desgastarlos nada más. Tienen que hacer hora para desgastarlos. Mientras, TIG no puede controlar la torre de CTLS. CTLS tiene buenos miembros ahí. Y la alianza de TIG sigue construyendo su propia torre y sigue aumentando la durabilidad. Están ya desgastados, gente. Las dos alianzas se notan que ya están desgastándose. Y ahí es donde se mide mucho quién puede administrar de mejor manera la energía y los ataques. Ahorita como hay 2 versus 2, ¿qué digo 2 versus 2? 2 versus 1, hay más desgaste en CTLS. Así que CTLS va a ser el primero en desgastarse. Así que ojito. Como pinta esto, sí va a tratar de destruir varias torres de ellos. Y va a ser un poco más complicado. Va a ser complicadito, gente. Siguen avanzando. Al parecer no tienen más rivales, pero siguen avanzando. Esta torre, ¿cómo va? Esta torrecilla va bien. Tiger sigue presionando ahí. Sigue presionando. No les dominan. Están indomables en las torres. Llegó otro jugador aquí. ¿Qué jugador es? Osisto TP. Es otro jugador fuerte, gente. 7G de kills. Este es un jugador fresquito. Jugador fresquito. Este jugador está fresquito. Se tepeó aquí recién. Muy buena. Llegan los refuerzos. Llegaron los refuerzos aquí en TIG. Muy buena, muy buena. Vamos ahí, vamos ahí. Empiezan a dominar un poco más. A ver aquí. Cole sigue presionando. Sigue destruyendo las torres. A mí me mandaron otra vez a regresar. Dice, bueno, bro, nos vemos. Ahora me toca organizar en tomar túnel y seguir avanzando. Dale, crack, no te preocupes.
Es interesante, lo único que no me gusta es que dependas de otra alianza en el horario de protección y que el horario elegido afecta a tu alianza y no puedes hacer puntos debido a eso. Tienes razón, crack. Tony dice, yo también me voy a mimir. Cuídense, gente. Sí, sí, ya a esta hora, gente, algunos ya deben estar mimiendo también. Y de seguro a mí me va a tocar madrugarme, gente, para transmitir la siguiente pelea, porque la siguiente pelea se viene en BMS y BMS es madrugador, gente. Madrugador puede ser. O se están preparando para el reinicio. Sería mucho mejor para el reinicio, así estar más fresquitos y poder descansar un poco mejor. Pero aún así yo les traigo las peleas, gente. Yo les traigo las peleas, sin dudar. Dice, no, acabo de llegar. No, no te preocupes, todavía vamos a seguir transmitiendo mientras. Oye, no logré entrar al parecer. No me lastimaron hormigas. No logré entrar al reforzamiento de la torre. Vamos a entrar. Ya que han sacado a varios. Entremos, entremos. Ah, no, ya ha curado tropas. Más bien no han mandado a la torre. Buena ahí, buena ahí. Porte por chat. A ver. Uno de Colmando. Uno contra ZLS. Uy, este jugador en transportador es fuerte. 1.6 de daño. 500 de vida. Dios. 818 de velocidad de combate. Dios santo, estos jugadores. ¿De dónde salen? ¿De dónde salen? Aquí vamos a ver los reportes. Yo me defendí bien de esta jugadora, pero ya tenía pocas unidades. Full transportador. Chinches y golden. Uy, esas formaciones son la joyita. Aquí sí me logró sacar. Miren, me sacó fácil. Es que esta cantidad de skills contra las de la cuenta de Fabián, gente, complicadito. Y vamos a ver aquí. TLS. Ya está usando T10, gente. Se están desgastando ya. Está viendo el desgaste. Primeras unidades con T10 ya. 1.2. Con este jugador sí me puede dar un versus, tranquilamente. Tranquilamente. Casi un versus nos hemos dado aquí. Dice, tiene más velocidad de combate, dice. Que el payasito. Lo que pasa, crack, es que en transportadoras necesitas mucho más velocidad de combate. En transportadoras. Las arqueras ya por tener buena velocidad de combate te hacen buena pelea ya. De por sí, te pueden hacer buena pelea. Mientras aquí como va, 30 minutos. Tig empieza a dominar ya la torre de ZLS. Se ve que ya están desgastados los de ZLS. Miren, aquí ya no hizo un jugador. ¿Qué pasó? ¿Se hizo un TP o qué pasó? ¿Qué pasó este jugador de aquí? Aquí, si no me equivoco, estaba el lobito. Sí, el lobito estaba aquí. O se movió a otro lugar. ¿Dónde está el lobito? ¿Se movería por acá? Para dar prioridad a defender esta torre. Porque se vienen con todo. Puede que esté por aquí el lobito. Vamos a ver. No, no está el lobito. Se movería. ¿A dónde se movió? Tal vez se fue porque ya no tenía más. Ya no tenía más que curar, gente. Se fue el lobito. En problemas. Se está viendo en problemas ZLS, gente. Cuidadito ahí. Se vienen los problemas, gente. Ahí sí se vienen los problemas. Milagro que no ha venido Soul. Es que Soul debe estar descansando. Creo que a esta hora ya muy tarde también. Así que cuidadito ahí. Vamos a ver acá. ¿Qué tropas estacionadas? A mí me mandaron reiniciar otra vez. Wow. Voy a apoyar al equipo. Vamos a curar las hormigas. ¿Qué pasó? Uy, no. Parece que no estoy entrando a los refuerzos. ¿O qué ondation? Ya lo sacaron. Muy buena. Están haciendo muy... Les dividimos, gente. Ahorita ya se están concentrando en nosotros. Y ya muy poco acá. Aquí está muy bien. Tiger está defendiendo muy bien ya. La alianza de Tig. Muy buena. Y empiezan a atacar. Tig está dominando ya la torre, gente. Ya empieza a bajar la durabilidad. Oh, le sacaron. Muy buena agrupación ahí. Muy buena agrupación aquí. A ver, aquí hicieron agrupación. No todavía. Vamos a ver si nos unimos a una agrupación. No todavía. Todavía tenemos que esperar. Qué raro. Parece que me reboté. Defensa. Me dice que sí me defendí. Voy a ver estos reportes. Listo. Voy a abrir todos. Y a ver si me aparecen nuevos reportes por mientras. A ver, aquí esta torre de acá. Traten de hacer agrupaciones. Hicieron una agrupación por acá. Traten de unirse a las agrupaciones, gente. Es mucho mejor unirse en agrupaciones. Atacar individualmente no es muy buena idea. Vamos a seguir avanzando. Soul no está aquí luchando, gente. Tal vez ya está ruqueado, gente. Es que ya es muy noche. También luchar muchos días seguidos a altas horas de la noche. También desvelarte mucho si cuesta. A ver acá. TLS. Este es jugar transportador, gente. T10. Ya están usando T10, gente. Le están usando el último arsenal que tienen ya. ZLS se ve muy desgastado ya.
están usando T10. Ya es difícil. Si tus jugadores tienen T11 versus las T10, tienes un poco más de ventaja. Así que el objetivo es ese. Muy buena. Tig sigue avanzando y está presionando bien. Aquí cómo van. CTLS defiende muy bien su torre también. Están defendiendo muy bien su torre. Ahorita CTLS está concentrándose muchísimo en tratar de desgastar la torre de Tig, pero se les está haciendo difícil ya. El desgaste es notable ya. Se ve el desgaste. 2 alianzas versus 1. Ya está notándose el desgaste. Dice, gracias por tu contenido, amigo. Dice, eres de Francia. Vale. Ah, vale. Nosotros te vemos por acá. Dice, dale, Daichi. Thank you, thank you. Thank you very much, man. Espero que se la hayan pasado muy bien. Vamos por acá a ver. 4G. Este jugador es el único que se te pide por acá. El lobito, gente, ya no lo veo. No sé dónde está. O estará posicionado al lado. Al lado de esta torre. Aquí está. No, este es otro jugador. Aquí. Este es el chinito. Otro chinito. No veo lobo. El lobo se ha ido, gente. El lobito se fue. Al parecer el lobito ya, gentita, se desgastó ya. Sin él ya no pueden subir más kills. Déjame ver esto. El tema de kills, ¿cómo va? Muy bien. Lobito ya se quedó ahí. Más bien se movió para dar espacio a otro jugador. Ahorita el de Tig sigue subiendo a 1. Ya a 1.5 va a subir. Capal también va a 1.5. Y Robot va a 1.2. Van ahí dominando los top de kills. Tal vez hoy veamos a alguno llegar a 2G. 2G peleándose. Pero el día de mañana BMS sigue subiendo. Un poco más las estrategias ahí. Van avanzando bien. A ver cómo va la torre esta. La torrecita aquí. Muy bien, a Tig empieza a dominar. 27 minutos. Está atacando bien. Acá 21 minutos ZLS, muy buena. Están dándose un versus ahí. Por mientras, en la parte de acá, ¿cómo va? ZLS está dominando la torre. Lo sacaron a todos. Yo sigo en agrupamiento todavía. ¿Por qué no se unen al agrupamiento, gente? Mejor es agrupar. Ya está llegando otro jugador. En 21 minutos llegamos. ¿Qué digo 21 minutos? En 21 segundos, 19 segundos, empezamos y mandamos la unidad. Sí empezamos a sacar algunos jugadores de Tig. Buena, ya no vamos a rebotar, más bien sería cancelar la agrupación. O quién sabe, si es que sacan algunos jugadores. Buena, siguen avanzando. A ver cómo va la unidad de acá. Tig sigue destrozando, pero ya queda 1 hora. Queda 1 hora lejos todavía. Siguen avanzando muy bien. Buena, 20. ¿Listo? 20 minutos ZLS. Buena, hay bastantes jugadores aquí. Van a hacer otra agrupación para empezar a sacar. Agrupaciones a full. Este jugador, ya viene el tigre. El tigrecito sigue haciendo agrupaciones al lado de la torre. Muy buenas kills que se esté llevando el tigrecito. Así que sigan avanzando a tope. Mientras siguen haciendo agrupaciones en la parte superior para empezar a sacar a Tig. Tig y ZLS están en las torres respectivas, destruyendo un poco la durabilidad de las torres mientras siguen avanzando. Esta torre, manda un emótico de llorán. Muy buena ahí. A ver cuánto va la torre. Va a 53% versus la de... ZLS salió, gente. ZLS salió. Así que por ahora, ¿qué dijo? Los de Tig salieron ya. ZLS dominó la torre. Salieron, por eso mandó los lloritos. Por acá, mandaron a regresar, gente. Están mandando emoticons ahí. Muy buena. Mandaron a regresar. Tengo que esperar que vuelva mi unidad para otra vez volverla a curar y seguir apoyando al equipo. ZLS está aguantando muy bien. Algunos jugadores ya están saliendo, gente. Ya están saliéndose de estos lugares. Aquí hay otro jugador se posicionó. Este jugador se posicionó aquí para empezar a atacar de mejor manera. El lobito, como les digo, el más fuerte de esta alianza, ya salió lastimosamente. Pero sigue avanzando. Sigue presionando las torres. Por mientras, siguen avanzando bien. A ver, esta torrecita de aquí, ¿cómo va? Reforzado, muy bien. Lo que voy a hacer es volver, gente, para mandar. Muy buena Meli ahí, apoyando la transmisión también. A ver, están dando muy buen trabajo. Están haciendo muy buen trabajo. El de ZLS, gente. Ni cosquillas le puede hacer. Es que es demasiado potente este jugador. Mucha potencia en esas unidades. Muy buena. Voy a tratar de curar las hormiguitas para empezar a apoyar a la torre. Por mientras, pero estamos bien. A ver, vamos a acelerar el progreso. Mientras, boom, muy buena. Aceleramos el progreso y seguimos avanzando.
Por mientras, déjame ver. Sí podemos entrar, sí podemos entrar. Están reiniciando algunos jugadores. Apoyemos, apoyemos. Buena, empezamos a apoyar a la unidad. A ver, aquí. La torre, ¿cómo va? TIG ya recuperó la torre, 52%. Sigan apoyando ahí. A ver si ya reiniciaron esta torre. Otra vez, 79%. Están presionándose mucho. Ahorita ZLS ya va a tener mucho desgaste, gente. Por más que quieran hacer agrupaciones, ya van a empezar solo a atacar con T10. Y empezar a atacar con T10 ya es gastar muchos recursos, gente. Aquí ya es el tema de recursos y energía. Son ya casi 4 horas de transmisión y están avanzando demasiado, gente. Demasiado, gentita bella. Estamos avanzando demasiado. Demasiado desgaste. Unidades ya sin estamina deben haber algunos. El lobito ya se desgastó a full, así que ya se fue. A tu casa, dijo Tig al lobito. Así que ahorita están dependiendo mucho de algunos jugadores fuertes hasta que se logren desgastar aún más. Estos jugadores siguen presionando, siguen aumentando sus kills, que eso es muy positivo. Vamos para acá, yo ya llegué a la torre y están empezando a atacar. Siempre hagan agrupamiento para administrar mejor la energía, gente. Vamos a ver el top de kills. Tig ya llegó a 1.5, muy buena. Este jugador se está haciendo muy buenas kills. Cole también, Cole y Capal y Robot están haciendo muy buenas cositas aquí. Muy buenas, muy buenas. Están alzando en kills, muy buenas. El lobito ya se retiró. Se retiró, gentita. Dice, no hay nadie conectado, así que solo puedo tomar el túnel, dice. Así que sigo aquí, bro. Ah, dale, crack. Vale, vale, no te preocupes. Te agradezco el apoyo más bien. Y bueno, vamos por acá. Me sacaron. Mientras, voy a tener que esperar. Esperemos nada más. No hay más opción. Esperar. Aquí está Meli, miren, gente. Aquí está Meli. Muy buena ahí. Dándole todo. Está dando la full lucha. Full lucha, gente. A full lucha. Muy buena. No hay que darse por vencidos. No hay que darse por vencidos. Las dos alianzas están presionando full a ZLS, gente. ZLS 2 versus 1 está aguantando bien. Dense en cuenta la cantidad de jugadores que deben haber aquí ya. Están desgastándose mucho. Aquí va a haber la supremacía. ¿Quién aguanta más? Lastimosamente una alianza no es tan eterna en recursos, aceleradores. Así que los hongos empiezan a desgastarse un poco más. Y eso después repercute en el rendimiento de cada alianza. Así que vamos a ver cómo sigue esta lucha. Mientras yo voy a empezar a ayudar aquí a reforzar las torres. No, lo sacaron. Esperemos que alguien entre para reforzar. O si están haciendo agrupación, mucho mejor. Una agrupación es mucho mejor. No, están haciendo agrupación hormigueros. Eso no me interesa. A las torres es lo más importante. Por acá dice, de pulsar full. Dice, uff. Los centros de curación deben estar a full. Sin duda, sin duda. A ver. Uff. Miren el emoticon ahí. A ver. Oh, no logran sacarla a nadie. Sáquenlo, saquen. Hagan agrupaciones. Ya entra Capal y Robot. Entran Capal y Robot. Dentro de 19, 20 segundos. Casi a la par van a entrar los dos. Vamos a ver. En esa entra y se reinicia todo. Y ahí aprovechamos de entrar para apoyar a las unidades. Banderita blanca empiezan a mandar. Vamos a ver qué tal. ¿Qué tal los de ZLS? A ver si logran aguantar. Es que son dos alianzas versus una, gente. Así que está complicadito. Con eso ya. Con eso entramos. Apoyamos. Déjenme ver si mandamos todas las unidades. Perfecto. Por acá dice, a gastar aceleradores, se ha dicho. Uf. Aquí igualmente, si ya no tienes aceleradores, te tocan los diamantes. No hay más. Diamantes, aceleradores, es lo único que tienes que hacer. A tope. Es lo único que se puede hacer, gentita. A tope. Así que, a ver. Déjenme verla aquí. Muy bien, Tig está dominando la torre. Ya ha bajado a 79% de que lo que estaba a 80 y algo más. Acá. ¿Cómo va la torre aquí? Uy, no puedo marcar la torre. Hay muchos ahí. Ahora sí. Ya empezó a subir. Está en 52. Se está manteniendo ahí la torre de Tig. 52. Más bien están dando prioridad a destruir más bien la torre de ellos. Ya ZLS otra vez recuperó la torre. Aquí como vamos. Otra vez me reiniciaron a mí o estoy recién llegando. Sí, recién llegando a la agrupación. Recién llegando al refuerzo. Muy buena. Ya estoy reforzado aquí. Vamos a ver si empiezan a hacer agrupaciones. Ya se conectó el lobito, gente. El lobito, ¿dónde está? Yo quiero marcar el lobito. ¿Dónde se movió? El lobito está aquí. ¿Dónde está? Aquí está. Se movió a esta torre, gente, para dar soporte ya. Soporte, muy buena. Parece que se volvió a conectar ya. Ahora sí va a haber un buen nivel de pelea ya. Se van a dar muy buenas kills ahí. Vamos a ver el top. Muy buena, siguen subiendo todavía las kills. Buena ahí. El lobito ya subió 1.2, así que
Exacto. A ver por acá. Ya empiezan a atacar. Uy, imponente esta estrellita, gente. Imponente la estrellita. Siguen avanzando. Está muy poderoso esto, gente. Está muy poderoso. Siguen avanzando las unidades. Esta lucha, gente, puede durar horas ya. Estamos hablando de que ellos empezaron a luchar desde hace 3 horas ya. Hace 3 horas que empezaron a luchar. Están dando su mejor pelea cada uno. Esto es definitivo porque después del reinicio ya se toman las maravillas. Si se dan cuenta del alto rendimiento que es estas islas, casi ni duermes. Aquellos jugadores que están aquí es por casi que ni duermen ya. Pasar el rato aquí por el jueguito mientras estás de chill. Esta torre, gente, prioridad porque está en 24%. Peligroso, gente. Peligroso. Con esto, si ya llegamos a 4 horas de lucha, posiblemente ya tengan para construir otra torre la alianza de Cole y pueda avanzar y seguir presionando y destruir más torres. Entre más terreno ganen los de Cole, mucho mejor y pueden posicionarse de mejor manera y más cerca, que es lo más importante. Así que cuidadito que se vienen cositas. En esta parte. ¿Cómo va la torre? Ya va 57%, muy buena, han construido bastante. Ahora ya se dividió demasiado, gente, se dividió demasiado la ventaja. Están ya repartidos la mitad de fuerza aquí, la mitad de fuerza de ZLS. Están divididos a la mitad de fuerza ya. Miren cómo salen las agrupaciones. Esto es están en desventaja ZLS. Está en mucha desventaja. ¿Cuánto va esto? Puf. Tentita. Aún así siguen aguantando, siguen dando mucho respeto, gente. Hay que dar realmente 1000 respetos para la alianza ZLS. Está dándose 2 versus 1, gente. Y aún así está aguantando a full. Todos sus jugadores son guerreros. Y hasta la última la hormiga están dando la gente. Así que, puff. La unión hace la fuerza en este caso. Cole y Tig están presionando. Pero va a llegar el momento en el cual ya no van a tener, por más que quieran, gente, presionar. No todo es eterno, gente. No todo es eterno. Todo se puede acabar en sus momentos. Mientras nosotros todavía tenemos un poco más de energía. Así que podemos aprovechar. Gente. Ay, me pica la nariz. Siempre en algo que es entretenido, gente, no les sucede que les pica algo. Yo, por ejemplo, cuando estoy distraído jugando algo y está en algo importante, siempre te debe dar comezón en la nariz. No puede ser. A ver, vamos por acá. A reforzar. ¿Cuántos van aquí dentro? Muy buena. Vamos a reforzar mientras. Perfecto. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido, crack. ¿Qué haces tan tarde? Aquí streameando, crack, las guerras de titanes, en este caso del Super Barrenland, que son alianzas muy potentes en esta parte. ¿Y qué? Vamos a darle con todo, a ver cómo está. Uf. Siguen avanzando, siguen presionando en esta parte. Vamos por acá. 29. ZLS ya dominó la torre de acá. Igualmente Tig está dominando las torres. 56 minutos versus 25 minutos. Siguen destruyéndose las torres. Por mientras en la parte superior siguen avanzando. Este jugador de acá, ya saben, el lobito legendario que muchos conocen, el representativo de la alianza ZLS, sigue presionando la torre de la parte superior. Siguen haciendo agrupaciones, pero Cole está a 8 minutos de destruir la torre. 24 minutos. La fuerza es inevitable, gentita. Cole está aún más nuevo que la alianza TIG. Así que son 2 alianzas versus 1. ZLS está haciendo lo que más pueda. Lastimosamente, por tema de desgaste, van a terminar perdiendo la torre. Esta sin duda va a caer la torre, gente. Ya va a 23% de la pérdida de la resistencia. Así que sin duda van a perder esta torre. Si es que Cole no tiene más torres para construir, lastimosamente, pues a como pinta esto, tal vez la alianza ZLS plante otra torre aquí y sigan luchando aún más. El objetivo es que ZLS trate de desgastar lo que más pueda estas 2 alianzas para que luego en la mañana posiblemente se venga otra pelea contra BMS. BMS puede presionar en esta parte de aquí, empezar a derrotar o destruir algunas torres de la otra alianza de Cole. Así que se vienen buenas peleas. Shoyo dice, amigo, no sé si es el momento, pero tengo una duda de la mecánica del juego. Dice, en breve nos vamos a la isla y queremos aprovechar para migrar de server. Dice, ¿me pueden decir un poco de la mecánica? Ya no he ido, dice, ya no he venido básicamente porque perdí mi cuenta. Cambié de dispositivo y según yo ya había guardado el progreso. Vale, quería saber si es durante o después necesitamos salir de la isla antes o tengo... Dice, no tengo ni idea de cómo va este tipo de migración. Verás, cada migración es durante el periodo de inscripción de la isla. O sea, viene el periodo de inscripción de la isla y cuando está el periodo de inscripción de la isla, tú puedes ir al crossover, que es la convocatoria entre servidores.
El tema es que la otra alianza del otro servidor al que quieras ir te acepten nada más. Por lo general ahorita lo que se está haciendo es que el crossover dure 6 días. Entonces durante esos 6 días tienes de plazo para poder migrar a otro servidor. Como te dije, cada servidor puede reclutar o hacer que ingresen a su servidor un total de 200 o 300 jugadores. Es más o menos así. Creo que es 200 máximo. Y cada alianza puede invitar a 30 jugadores máximo por cupo por alianza nada más. Entonces es durante. ¿Listo? Durante el periodo de inscripción. Cada vez que llegue la isla, durante el periodo de inscripción, una y otra vez, así va a llegar el tema de la convocatoria para que tú puedas ir. Así que puedes aprovechar. Son 6 días ahora. Antes eran 7 porque duraba 45 días el Lost Island. En cambio ahora el Barrenland y el Lost Island van a durar 38. Así que ya cambiaron algunas cosas. La torre, ¿cuánto va? 36 minutos. Muy buena ahí. Muy buena. Por ahí les dieron alguna explicación. Muy buena, gente. Muy buena. Ay, también depende del rango de migración. Ojo, no puedes migrar a cualquier servidor que quieras. Si no, te limitan los rangos. Muy buena, 28 minutos va de destrucción la alianza de TIG. Muy buena, presionando muy bien. La alianza propia de TIG, gente, ya no la están destruyendo. Va a 54%, pero aún así siguen atacando. Y que va, gente, me equivoco. Ya les dominaron 37 minutos. Entraron bastantes jugadores ahí. Acá esta torre, ¿cómo va? Va presionándose bien. Va presionándose bien. A ver, no veo la torre. Y es. Va 23%, gente. Voy a curar a algunas hormigas para empezar a apoyar otra vez. Todavía tenemos hongo de curación. Este honguito. Ahorita estamos usando todos los últimos aceleradores. Así que a darle con todo, gentita. A ver. ¿Cómo va? Uf, lo sacaron a todos. Hicieron agrupación. Por mientras que alguien haga agrupación para sacarlos todos igualmente. Dice, muchas gracias por la información. Gracias a ti, soy yo. Dice, Tony, por cierto, en la isla perdida también están las hormigas de la temporada. ¿En serio? No me digas. O sea, pero estás hablando de las del Barren. O sea, de las salvajes. Por acá dice, Robot y Capal están peleando. Claro que sí, crack. Claro que sí están peleando. Ahorita me imagino que ya están empezando a mandar las unidades. Mira, para que cheques. A ver si entramos. Entramos un poco más. ¿En serio? No me digas. Guay, me gustaría mucho que me envíes una captura de pantalla de... ¿Cómo es esto? De tu incubación. No sé si viste mi video que subí del tema de que quitaron el tema de conseguir hormigas de la isla. No sé si en el Lost Island, en tu caso me imagino que entraste casi recién. Y en tu caso sí dura 38 días de Lost Island, ¿verdad? En tu caso sí está durando 38 días. Me gustaría que me mandes una captura de cómo está la incubación. Esta parte de incubación quiero, crack. Esto de aquí. Esta que dice acá. Incubación de temporada. Y quiero ver que si posiblemente aquí esté diciendo que sí te puede dar hormigas de la temporada. Dice, no, en la isla no están las hormigas del Barren. Dice, yo estoy en la isla en este momento y no hay hormigas del Barren. Pero tú, Ronaldo, ¿cuándo entraste? ¿Cómo estás, Gato God? Bienvenido. Dice, hola, me gustan tus videos. Muchas gracias por el apoyo, crack. A mí me gusta más por el apoyo que ustedes me dan, gentita. No sé si entraste tú recién, Ronaldo. Es que parece que Guay entró recién. O sea, estamos hablando al Lost Island que dura 38 días, no el 45. Me gustaría ver que me mandes captura, dice. Es la primera convocatoria para la isla perdida, dice. Donde están las hormigas de temporada del Barren. Ah, vale. Entiendo. O sea, a ti te está saliendo ya el Barren Land. Y en ese caso sí vas a poder ver las hormigas de la temporada. Ah, vale. Yo pensaba que ya estabas en la isla. Por acá dice, me quedan 28 días. Vale, has entrado recién también entonces. Hace 7 días entré. Mira, Ronaldo entró a la isla y no les aparece. Ah, ya me hiciste asustar, cara, porque para eso preferí irte al Lost Island. Henry, ¿cómo estás? Saludos desde Cuba. Un saludito a ustedes, gentita. Desde Roma. Wow, crack. Wow. Dice, termina en 2 días de inscripción. Vale, crack. Ahora entiendo. Ahorita vas a ir al Barrenland en este caso. Pero ya te está apareciendo, claro que sí te va a aparecer porque ya está la opción de ir al Barrenland, obviamente. Vale, papo. A ver, 22%. Ya me sacaron, apenas entré, ya me sacaron, gente. Complication, gente.
Multiplication. Por acá dice, más cubanos, dice. Por acá debe ser ahorita el horario más en Cuba ahorita. Ahorita en Cuba debe quedar perfecto por el tema del horario ya. A ver, por acá. CTLS dominando, 26 minutos. Aquí es guerra de titanes, gente. Aquí guerra de titanes. Aquí el quien aguante hasta el último. 30 minutos, gente de TIG. Las dos alianzas ya están notándose desgastadas, gente. Las dos alianzas. Estas están luchando desde hace 3 horas ya. Estamos entrando a la cuarta hora de lucha también ya. Cuarta hora de lucha. La alianza de robots sigue presionando la torre de CTLS. Lo sacan una y otra vez. Siguen haciendo las agrupaciones. Vamos a ver ahora sí el tema de kills. ¿Cómo van estos hombrecillos? Muy bien. Buena. Capal va con 1.5 ya. TIG va con 1.5 igual. Y Robot va con 1.2. Siguen presionando. Buenas kills se están sacando de este Barrenland. Así que muy buena gentita. Muy buena gentita. Por acá dice: ayer comencé a jugar y tengo reina nivel 9. Muy buena, Gato God. Lo que te recomiendo, gatito, es que veas algunas guías. Te recomendaré una que es de granjas, para que veas para qué sirven y te ayudarán a progresar un poco más rápido. Buenos días, dice Cuba desde Canarias. Ah, vale. Imagínense, ahorita ya es buenos días. ¿Qué horas son ahorita en Cuba? Por ejemplo, en mi país ya son las 3 de la mañana, gente. Y yo fresco como una lechuga aquí. Ay, Dios. A ver. CTLS sigue avanzando. Ya sigue presionando. Difícil. Ahorita ya está difícil tomar esas estructuras, gente. Déjame ver la parte de acá cómo va con las torres. Igual CTLS ya va 20 minutos de destrucción de la torre. Sigue presionando. Aquí la otra alianza igualmente. TIG a 59 minutos de la destrucción de la torre. Tiene más durabilidad todavía la torre de TIG. ¿Qué digo? La torre de CTLS. CTLS sigue avanzando. Aquí la torre de TIG. Uf, muy buena ahí. Siguen presionando. Muy buena gentita. Siguen presionando por ahí. 4 AM en Canarias. Vale, 4 AM. Recién amaneciendo allá. En Roma son las 10 de la mañana. Ya veo. Sí, dice, en tu canal ahí después lo veré. Dale, gato. Dale, gato. Y te agradezco mucho el apoyo. Ya veo, las 4 de la mañana en Cuba. Hay algunos cubanitos por aquí. Muy buena. Acá en Argentina son las 5 AM, dice. Lechuga como una fresca, dice. ¿No dormiste nada, Noel? ¿No dormiste nada? Es que estas luchas, gente, se van para largo. O sea, verán... Estas luchas es como ver casi guerras muy épicas. Así se pueden alargar horas y horas. Aquí podríamos estar casi 8 horas seguidas en batalla. Por el tema de que, estos no van a dejar por el orgullo de cada alianza. Cada alianza tiene su gran orgullo, gentita. Por acá dice, acá en Canarias son las 9. Vale. Vale, gentita. Dice, me están atacando. Dice, ya me voy. Dale, gato God, no te preocupes. Dale, gentita. Dice, no me había dado cuenta de la hora. Dice, 1 de la mañana. Dormiré muy poco hoy. Meli. yo peor aún. Y más si es que me van a hacer madrugar a las 6 de la mañana para despertarme. Y tal vez transmitir la pelea de acá. No sé a qué hora tratarán de pelear esta alianza de aquí de BMS. Pero para cuando llegue esta pelea, va a ser complicado. Porque ahorita Cole ya está desgastándose y aún así BMS está dando la cara, gente. En México apenas las 2 AM. Creo que en México depende en el lugar en el que estés, ¿no? ¿Verdad, no? Por ejemplo, en México, en una zona, a comparación de otra, es diferente el horario. Por aquí dice, para mí las 2 AM. Mañana a esta hora empezaré la guerra. Para mí, dice. A ver una noche. Ya veo, Jack, sí. Noches larguitas, gente. Aquí va a haber noches larguitas. Muy buenas transmisiones. Realmente, gente, les agradezco mucho por su gran apoyo. Por todas las transmisiones que he estado haciendo. Ha habido demasiadas personas en las transmisiones. Realmente eso les valoro mucho y valoro mucho el apoyo que me dan. Igualmente, pues, el esfuerzo que hacemos por quedarnos aquí hasta transmitir todas las batallas posibles. Este Barrenland es uno de los pocos que podemos ver de aquí en mucho más tiempo. Porque dio la casualidad que se agruparon aquí algunos jugadores que entre unos se conocían y entre otros no. Entonces aquí ya estamos conociendo a los jugadores posiblemente los más fuertes del juego. Y obviamente debe haber en otros grupos otros más fuertes, obviamente, que en este momento también están luchando. Y dio la casualidad que se agrupó este Barrenland. Y sobre todo tuvimos un miembro del canal que nos apoyó y nos prestó la cuentita también. Así que muy buena, dice. Sí, dice, tenemos 4 horarios diferentes. Ya imagínense, en México tienen 4 horarios diferentes. Depende en la zona en la que vivas. Creo que es hasta un poco más adelantado y otro
y unos pocos más atrás también debe de ser el tipo de horario. A ver, Tiger, la alianza de TIG, muy buena. Alianza de TIG sigue presionando ahí, 48%. Siguen construyendo la torre ya, lograron posicionarse muy bien. En esta torre de acá, ¿cómo va la destrucción? No, ya lograron otra vez posicionarse los ZLS. Ahorita parece ser que están dando más prioridad a esta torre de aquí. ¿Por qué razón? Porque está 19%, gente. 19%, déjame ver si logro hacer una... Ay, no tengo hormigas. Debo curarlas rápido para seguir apoyando Cole. Seguir apoyando Cole para que esa torre caiga en menos tiempo y así, pues, no se desvelen muchos ahí en esa alianza. Y ya debe haber algunos que se hayan amanecido luchando, gente, porque es así. Es así, gentita. La guerra es así. Constantemente 24/7 peleando. Por ejemplo, la alianza de Cole ha estado peleando desde el reinicio. Si no me equivoco, Cole ya estaba peleando contra BMS después del reinicio. Y ya estaban desgastándose a full ya. Y aún así, con ese desgaste están luchando aún. Siguen presionándose. Por ahí debe estar Melik y me ha de confirmar que sí han de haber peleado un poco contra BMS después del reinicio. Vamos por acá. A ver. 6 minutos. Muy buena. Voy a reforzar. Ya no puedo reforzar más. Muy buena. Cae en 6 minutos la torre, gente. Si ZLS no se pone las pilas, van a perder la torre. Muy buena. Sacaron a muchísimos. En una sola agrupación sacaron a muchos. Voy a entrar aquí. Lo importante es entrar una y otra vez. Para empezar a desgastar la torre. Aquí vamos a hacer muy buena. Vamos a ver por acá. Vamos a ver cuántos van de kills. Cole va a 1.5. Y Tig ya parece que no está subiendo en kills. Parece que se quedaron ahí. Pero Capal sigue avanzando. Este de BMS está tranquilo mientras se ha ido a dormir. Y recuperando algunas hormiguitas. Pero mientras vamos ahí de chill ya. Avanzando, gente. Dice, no sé, estaba trabajando al reinicio. Llegué tarde. Ah, vale, Meli. A mí me dijo Fabián que sí estaban luchando. Dice, en nuestro caso podremos tener los 2 Barrenland en nuestra isla perdida. A ver, vamos por acá. Muy buena. Vamos a ver. Que presionen, que sigan presionando. Es lo más importante, gente. Sigan presionando. A ver cómo va esto. Vamos a ver. ¿Y cómo va? Muy buena. Tig logró posicionarse en la torre. Muy buena. A ver para acá. ¿Cómo va esta torre? ZLS otra vez volvió. Están ahorita sí dándose un versus ahí. 77% versus. ¿Cuánto esta torre? 50%. Se ha construido un poco más la torre de Tig. Se ha construido. Aquí este lobito sigue haciendo unas buenas kills. Ahora ya deben estar solo luchando con T9, gente. Algunos sí deben estar con T11 porque tienen bastante hongo. Si mutas las T11, gente, te cobran menos recursos, gente. Por acá dice, ya los derroté, dice, se fueron del mapa. Dale, gato God, muy buena. Pero vamos por acá, muy buena. 3 minutos, gente. 12% de durabilidad. Ya mismo va a terminar la pelea. Muy buena, entra la agrupación de lobito y va a sacar a varios. Y entre esos voy a salir yo. Entra, ya llega el avispón a segundos. ¡Pum! Nos mandó a reiniciar. Pero ahí quedaron algunos jugadores dentro. Capal se frenó en Capal, se frenó en Capal. Siguen avanzando, muy buena esa estrategia. Mientras vamos a seguir avanzando. Y voy a esperar que lleguen mis unidades para poder curarlas. Muy buena, este Barrenland es muy épico. Muchas kills, volando muchas muertes. Muchas hormigas. Aquí se sacan demasiadas kills en cada Barrenland o cada los islas que viajen, gente. Dice, me dio hambre, dice, de ver tanta destrucción. La destrucción da hambre, gente. Gastan energía. Aunque no crean, su cerebro está ahí activo. Cuando no duermen o pasan mucho tiempo activos, su cerebro gasta mucha energía de su cuerpo, gente. Y si les da hambre, coman, no se preocupen. A ver, por acá. Bueno, voy a tratar de reforzar, pero una vez... Voy. Una vez a recuperar. Aceleremos. Y listo. Perfecto. Vamos a volver. Por acá dice Tony, ¿qué es mejor, Berserker o muerte? Para mí la Berserker, claro. Para mí la Berserker, te podría decir que la Berserker. Refuerzo. Listo. Dice, ya me voy, amigo, dice, ya son las 2, dice. Ahí en otra transición. Dale, Ángel, no te preocupes, crack. Que descanses, crack, y te agradezco por habernos acompañado. Claro que sí, obviamente, muchos jugadorcitos, gente, ya estar en sus países. Dice, Berserker, Akashi, la Ringmaster también es fuerte. Sí,
tienes razón, crack. Sí, tienes mucha razón. Tienes mucha razón. Muy buena, a ver por acá. ¿Cómo va la torrecita? Buena, 44%, pero aún así ya creo que sacaron a los de TIG. Ya creo que sacaron a los de ZLS. Sí, ya sacaron a los ZLS. Acá cómo van. TIG también salió de A de la torre. ZLS sigue presionando. Muy buenas las batallas que se están dando, gente. Muy buenas las batallas. Siguen presionándose a full. Siguen presionándose a full. Esta es una guerra ya de titanes, gente. Mucho desgaste. 10% de la torre, gente. Si sigue presionando, esto es muy importante. Las ventajas. Aquí es ventaja inicial. Ventaja versus con todo. Versus con todo. Muy buena. Veamos, veamos. La torre sigue presionándose. Sigue presionándose. Uf. Lograron sacar a Cole. Mientras mis unidades vuelven, otra vez tengo que volver a sacurar. Y así una y otra vez, gente. Dice Berserker. Y aún más con Acacia, dice. En las dos se rinde bien. Sí, las dos hacen un buen combo. Por eso son el combo, el dúo dinámico de las arqueras, gente. Vamos a ver. Puff, 11%. Muy buena. Vamos a seguir por acá. Mientras vuelven 14 minutos mis unidades. A ver si lograron sacar algunos. Todavía no. Siguen apoyándose ahí unos a otros. Siguen atacando las unidades. Sería bueno que hagan agrupaciones, gente. No ataquen directo porque no sale muy rentable. Dice Tony, me salió la Tetramorum hermosa. ¿Qué tal es esa? Saipa, ¿cómo estás? Bienvenido. Es mala, crack, lastimosamente. Es mala. Lastimosamente es mala, crack. A ver, esta torre ya está construyéndose 13%. No se den por vencidos, Cole. Traten de hacer agrupaciones. ¿Sacaron algunos? No. Vamos, vamos, gente. Vamos, gente. Traten de sacarla. Muy buena. 46. 76, 73. Se están dando prioridades, gente. Se están dando prioridades. Otra vez mandaron a... Uf. Muy buenas agrupaciones aquí. Muy buenas. Están tratando de sacarse a todos. Uf. ZLS demostrando, gente. Demostrando. Pero si es que... si es que sigue así, gente. ZLS va a terminar. Va a terminar muy desgastadísimo. Estaban ahorrando energía para esta pelea, gente. Sin duda, miren, toditos ellos dando pelea full. Nadie que se detiene. Siempre peleando, siempre hasta el último. Hasta la última hormiga, gente. Hasta la última hormiga. A ver, buena ahí. A ver si logran sacar a alguien. Por favor, hagan agrupaciones. Eso. Quiero ver agrupaciones. Agrupaciones nomás. Ah, ya entró Meli ahí. Voy a entrar en esta de acá. Siempre hagan agrupaciones, gentita. Es mucho mejor hacer agrupaciones. Agrupaciones es lo mejor que pueden hacer. Así se llevan muchas cositas. Muchas cositas. Muchas kills. Hasta las kills es mucho más fácil hacerlas en agrupación. Para que tengan en cuenta, gente. Unos agüita que me seco la garganta de tanto hablar, gente. A ver acá. 47%. 47%. Aquí todavía nada. Más bien están concentrándose en esta torre, gente. Esta está por caer, esta torre. Esta torre es prioridad. Muy buena. Acá parece ser que ya reiniciaron otra vez. Y Big entró. Big entró. Va a empezar a mandar unidades para aprovechar la desventaja. Ahorita por dividir poder, gente. Está dividido en dos ahorita. Ahorita prioridad de no perder la torre. Si pierden la torre ya es ganancia de terreno, gente. Ahorita ya 4 horas casi media de directo. Mucha peleita hemos visto, gente. Mucha peleita. Muy buena esa estrategia que llevan. ¿Cuánto vamos por acá? Todavía siguen peleando. Todavía no me han reiniciado. Todavía estoy en la agrupación. Traten de llenar las agrupaciones. Bien. Ya está tratando de llegar este jugador. Y entramos, le damos con full. Vamos a full. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bienvenido. Saludos, banda. Dice Tony. ¿Qué tal para PvP gigante de sangre? En primera línea, Chinches. En segunda, cristal, dorado y última para transporte. Muy buena, crack. Gigante de sangre es una muy buena tanque. Cura bien, reduce bien el daño. Da vida a todo el equipo. Tiene velocidad de combate. Muy buena, crack. Para primera línea, muy buena. Recomendable. Si a mí me saliera la usara, crack. Pero lastimosamente el juego no me quiere mucho. Que digamos. Ni siquiera cristal dorado la tengo todavía. Lástima ahí. A ver cómo va. 14 minutos, 12 minutos. Muy buena. Ya entramos en la agrupación. Esta torre cae porque cae hoy. Cae porque cae hoy. Aquí siguen agrupándose. ZLS demostrando, gente. Apoderándose de la torre de estos jugadores. Uf, los jugadores ya reuniéndose un poco más cerca. Muy buena. Los jugadores dando de por sí hasta el último lo que más puedan. Aquí esta torre a ver cómo va. La torre a ver cómo va. Uy, es toda la unidad.
43 minutos. TIG sigue dominando un poco más la torre, pero aún así tiene 74. Tiene mucha durabilidad aún. Las peleas se están dando a full, gente. Están dándose a full. Muy buenas esas peleitas. A ver, vamos a chequear acá cómo va esto. La torrecita, la torrecilla. A ver cómo va la torre. Uy, no me deja marcar la torre, gente. No, es que estoy viendo mal. Aquí está. 6 minutos para que caiga la torre, gente. Entré y me sacaron otra vez, gente. Entré y me sacaron. Hay demasiados jugadores fuertes. La otra alianza está haciendo muy buenas agrupaciones. Caes y entras, caes, sales y entras, caes, sales y entras, gente. Muy, muy fuerte. A ver cómo va esto. Vamos, 5 minutos. Sí se puede, sí se puede. ¿Cuánto queda de durabilidad? 15%. En 5 minutos cae la torre. Vamos, sigan presionando los de Col. Sigan presionando los de Col. Mi unidad todavía sigue volviendo todavía. Está a full la unidad. Está a full la unidad. Muy buena, muy buena. CTLS sigue atacando las torres. Muy buena, muy buena. Para que chequen, miren, esta torre también pueden atacarla. Y es muy buena. Sí pueden sacar unidades dentro. Vamos a ver. 8, 7. Ya mi unidad está volviendo. Para empezar a curar otra vez y mandar otra vez el reseteo ahí. A ver, por acá. Y muy bien. Siguen construyendo torre. 48%. Buena ahí. Aquí está dominando TIG. Se están dividiendo mucho. Ahora sí ya se nota el desgaste de las alianzas. Mucho desgaste, gente. Imagínense los aceleradores de curaciones y todo eso, lo que han gastado hasta ahorita. Es demasiado, gente. Es demasiado, gente. Oye, parece que no... Parece que no ha llegado, más bien. Parece que no ha llegado. Cambió de estado a la torre, gente. Parece que no ha llegado. No he llegado, gente. Hicieron otra vez la agrupación y mandaron a volar a todos. Uf. Es que esos jugadores de CTLS también tienen buenos jugadores, gente. Buenos jugadores. En BMS también hay el jugador muy potente. Ese jugador va a traer problemas. Va a traer problemas adelante. Este jugador, el gatito va a traer problemas más adelante, gente. Ahorita el gatito anda descansando y anda recuperándose en hongo. Y una vez vuelva a batalla va a estar complicado darle frente. Ahorita Cole ya se anda desgastando y ese es el problema. A ver esta torre. Recuperen, hagan agrupaciones, siempre agrupaciones. Así es más efectivo. Así es más efectivo el ataque. Vamos. Vamos. Buena, buena. Están dándole ahí con todo, gentita. Buena, presionando, presionando. Vamos, gentita. Eso es muy bueno. Presionando, que es lo más importante. Es lo más importante. Vamos a ver que sigan avanzando las torres. Perfecto. Llego. Ya llega la agrupación. Llegan las agrupaciones para apoyar a la torre. Dios, el CTL está aguantando bien, gente. Están aguantando bien, gentita. Esta torre ya no les importa mucho a CTLS. Más bien están dando prioridad a esta. Esta de acá también la están defendiendo, pero TIG está dando la potencia y destruyendo la torre. Eso es muy bueno. Ya 70% de destrucción de la torre. Muy buena. Vamos a ver hasta dónde logra aguantar ZLS. ZLS está dando hasta las T9, T10, todo lo que tiene. Hormigas de la isla por el hongo ya se debe estar muy limitado, gente. Muy limitado por todo. Imagínense la cantidad de recursos que deben gastarse esos pay to win ya. Deben tener Gs de kills. ¿Qué digo Gs de kills? Deben tener G de recursos. Muchísimos recursos, gente. A ver, vamos por acá. Siguen presionando. A ver cómo va la torre. Uf, otra vez lo reiniciaron. Nosotros recién vamos a entrar en la agrupación. Bien, bien. Créanme que si estos jugadores, los más fuertes como Robot y ese tipo de jugadores, si agruparan, serían más efectivos en el ataque. Porque al final hay que hacer ataques para ser más efectivos. ¿Qué digo ataques? Hacer agrupaciones hay que hacerlos para que sea más efectivo. Ahorita mi unidad parece que está volviendo. No, ya está despegando. A ver por acá. Déjame chequear. ¿Cómo va? 1 hora, 2 horas. Todavía siguen presionando. Han sacado algunos jugadores de TIG. Aquí otra vez empiezan a dominar la torre de TIG. En este caso CTLS está empezando a presionar ya la torre. Pero en próximos lo sacan. Ahorita están en guerra distribuyéndose mucho el tema del daño, gente. Puf. Muy buena. ¿Cuánto va esto? 19 minutos. Sigue avanzando. 19 minutos. A ver que se siga presionando. Que sigan presionando. Buena, muy buena. Vamos ahí, vamos ahí. Buena gentita, buena gentita. Vamos a ver, que se siga presionando. A ver. Buena, buena. Traten de distraerse aquí. A ver si se logra presionar esta torre, gente. Esta torre tiene que caer sí o sí. Cole, muy buena. Apenas llegué, me atacaron y sacaron. Uf, está difícil avanzar, gente. Está muy difícil.
Cole está a 7 minutos de que caiga esa torre, gente. Pero por más que quieran, este jugador, el lobito, gente, está haciendo a full agrupaciones. No deja que nadie entre. Trata de gastar al máximo. Y la energía de las tropas, no entiendo cómo tienen demasiada, gente. No entiendo cómo tienen demasiada ya. Demasiada. Estamos hablando de demasiados recursos, aceleradores. Y la energía de las tropas, gente. O sea, de la unidad pro unidad 1 ya se ven notoriamente desgastados, gente. Vamos por acá. Listo. Vamos a unirnos a alguna agrupación. Posiblemente la haga. Nada. Más bien están reforzando ya la torre. Muy buena. En un ataque, este jugador ya entra, gente. Uf, ¿reinició la torre? No. Vamos a reforzar. Algunos lo sacó. Vamos a añadir estas unidades. Oye, ¿estaba usando él esta formación? ¿En la 1 cuál usaba? Sí. Listo. Vamos. Ahí. Uf, gente, se me está quedando sin batería mi celular. Listo. Ahí sí. Carguémoslo. Vamos con todo. A ver. ¿Cuánto va? 5 minutos. Está por caer la torre, gente. 5 minutos dando el bando. ZLS sigue presionando. Pero la alianza de Cole ha avanzado mucho. Un jugador que estaba aquí ya se ha ido. Lastimosamente creo que se quedó ya sin torres. Así que se viene con todo. 20 al 501, dice por acá. Por ahí andan invitando ya. Alberto, ¿cómo estás? Bienvenido, crack. Bienvenidos, gente. Bienvenidos. A ver, vamos por acá. 40%. Y digo 40%. 26 minutos, muy buena. A mí no me han sacado todavía. Estoy por llegar. Por favor, que no salgan todos, porque si no, no trato de llegar y... Uf, apenas llegué. ¿Ya me sacaron? ¿O no? Es que cambió de estado entonces la unidad. Cambió de estado, no puede ser, no llegué a tiempo. No llegué a tiempo, gente. Este de aquí está a 1 hora. No han mandado todavía, no han mandado unidades aprox. A ver, vamos por acá, a ver cómo va esto. Ya nos están dando prioridad a esta torre, gente. Ahorita, Paul y Tig están dando prioridad a esta torre de aquí. Tiene que caer sí o sí, desgastar lo que más puedan a los jugadores. Ahora sí, se vienen buenas cositas, gente. Se vienen buenas cositas. Muy buena. A ver cómo va esta. A ver. No quiero agrupar. Quiero entrar a una agrupación más bien. A ver, alguien a una agrupación. Está devolviendo su inmunidad y debo curar algunas tropas entonces. Vuelvo. Ah, cierto que como me mandaron a volver, no tengo que curar tropas. Entren a agrupación, gente. Agrupaciones es lo mejor. Buena, aquí está haciendo muy buen trabajo. Vamos a empezar a presionar las torres. ¿Cuánto va? Uf, reiniciaron otra vez. Está poderosa la lucha, gente. Está tanto... Uf, las torres van ahí una y otra vez. Está muy fuerte la lucha, gente. Por la suerte, Tig está al lado de esta torre para que pueda ayudarnos a pelearla aquí. Porque ahí está complicado. Todos están presionando esta torre. Esta torre está a 15%. Necesariamente no deben perderla. Pierden 4K de arcilla y aún así ganan. Más bien perderían mucho terreno. Tig no se va a dejar. No va a dejar que cambie de estado. Esperemos que sí. Es que ZLS aguanta muy bien, gente. Otra agrupación. Mandaron otra agrupación. Sigan aguantando. Siguen presionando. ¿Cuánto de construcción? 16, gente. Cuidadito. Se vienen cosas. Mandaron a reiniciar a muchos. Aquí salieron muchos de la torre. Sí, salieron muchos de la torre. Yo todavía ando en agrupación. Esperemos que se llene rápido la agrupación. Ya están llegando algunos jugadores. Dentro de 10 segundos sale la marcha. Empieza a darse y a debatirse uno con otros. Vamos a ver por acá cómo va la torre. Cómo va la torrecita de aquí. 49%, muy buena. Acá siguen presionando. Tig sigue presionando. No hay muchas tropas, pero ya es una ventaja que sigan destruyendo. Muy buena. Ya han de ir llegando poco a poco los jugadores de Cole. Lastimosamente Cole debería construir. Yo diría que Cole construye una torre por acá, gente. Para que tenga más ventaja. Pero aún así, como no tienen material. El tema es que ellos se limitaron mucho por el material, gente. Así que no tienen mucho material. A ver, vamos a ver cómo va por acá. La torre cómo va. Torrecilla. Sí, 17%. Están aguantando bien los de ZLS, gente. Bien. Esta torre de acá ya está a 35 minutos. Se construyó bien, gente. Estaba ya 15 minutos. Estaba por perderse la torre, pero aún así no se dieron por vencido.
ZLS sigue dando batalla. Jugadores fuertes hacen alianzas fuertes, así que la unión hace la fuerza. En este caso hay mucha actividad parte de ZLS y como los otros jugadores. Muchas horitas ya luchando, gente. Muchas horitas ya. Tony, ¿puedo pasar el link de mi Discord? No, guay. No puedes pasar el link de tu Discord. Porque si no, el bot te va a banear, crack. A ver cómo va esto. 36 minutos por acá. Vamos por acá, 28. 28. Siguen presionándose las torres. 17, muy buena. 17%, pero me gustaría que hagan agrupaciones. Mi unidad no llegó. ¿Qué pasó? Sí llegó, pero no le hice ni mosquitas. Uf, es que este jugador es ZLS, gente, complicadísimo. Muy complicadito, gente. Muy complicadito. Muy complicadito, gentito. Muy complicadito. A ver, vamos por acá. Vamos a ver. Están haciendo agrupación. Por acá. Muy buena, 17%. No pueden pasar Discord, gente, por acá. Verán, si van a mandar así links, traten de mandar por interno a otros jugadores. Porque si mandan grupos de links aquí, se unan aquí, les va a banear el bot. Y en el grupo de mi Discord igualmente les banea el bot. Para que tengan en cuenta. Si estás en el grupo de mi Discord, ahí pueden mandarse por interno, mandarán, porque si no les va a banear los bots. Vamos por acá. Muy buena. Bien. Van defendiendo bien, gente. Van defendiendo bien. ZLS está aguantando bien. Mil respetos, gente. Sinceramente, ZLS aguanta duro. 37. ZLS ya está empezando a presionar acá. Acá también se liberaron. Vean lo que es poderoso esta alianza. Lo que es de poderosa. Lo que es de poderosa, gente. Ya no tengo más hongo. Tengo para curar 1.000.000. Pero con 1.000.000 creo que no curo. Esperemos curar un poco. Ya es el último billón en batalla. 2 horas de curación. Vamos a ver si esto llena un poco. No, gente. Más bien tendría que mandar, pero... No, ahí guardémosla nomás. Ya no puedo apoyar. Mientras que se quede ahí. Estamos desgastadation ya. Desgastadations, gente. A ver, ¿cuánto va por acá? La torre. 20%, gente. Ya se está construyendo la torre. Cole está tratando de atacar y no puede. Es que esos jugadores ya están dando lo mejor de sí ya. A por todas. Sacaron a ZLS de esta torre. A ver cómo va el ataque de esta torre de acá. Uf. 70%. Gente, ¿cómo está aguantando? ZLS aguanta demasiado. Por acá dice, ya 4 horas de guerra, tanta energía tienen. Sí, es que no entiendo eso. ¿Por qué tanta energía tienen, gente? O sea, la energía que tienen. O sea, entiendo que se vayan turnando. O sea, las unidades, así una otra vez. Pero imagínate, el hongo es lo que se gasta. Y no entiendo cómo tienen hongo. Ah, no, en este caso ya más bien están luchando con T10. Lo que ahorita están usando es ya aceleradores. Diamantes para acelerar rápido. Y una vez los jugadores ya se queden sin diamantes, ahí ya va a ser game over. Y... uff. ZLS va a tratar de aguantar lo que más pueda. Mira, ya algunos jugadores se están yendo aquí. Porque aquí había algunos jugadores ya. Pero algunos ya se están yendo. Es que ya son 4 horas de lucha y algunos ya notan desgaste ya. Yo pensaba que ya estaban desgastándose, pero aún siguen luchando, gente. A ver, la torre esta. Ya, está dominando por TIG. Está dominado por TIG. Aquí cómo va Cole. ¿Cómo va Cole? Sigue presionando. Vamos, Cole, sigan presionando. Está muy poderoso esto, gente. Muy poderosito. Uf, siguen presionándose, gente. Esto es una barbaridad. Una barbaridad lo que se está viendo, gente. Una barbaridad. Ahora se vienen nuevas cosillas, nuevas formaciones para que tengan en cuenta. Uf, 17 minutos. Otra vez recobró recobró el poder otra vez. Cole sigue recobrando el poder. En este caso ya se están dividiendo mucho más el poder de la alianza. Tanto la alianza de ZLS como la de TIG están ya desgastadísimos, gente. Desgastadísimos están.
Muchos Godzillas, muchas formaciones a tope, gente. Por acá dice, este Barrenland es un desgaste brutal. Sí, gente. Por lo menos te devuelven el 70% de los recursos. Imagínate si no te devolvieran nada. No puedes aguantar ningún Barren. Y para aquel jugador que ni siquiera es 25, si va a ir a la isla, que en la isla es un poco más fresco, pero aquí sí ya es mucha guerra. Es que son campamentos versus campamentos. Y es admirable lo que hace a ZLS, gente. ZLS es una alianza, mil respetos, poderosa, del 292, gente. Alianza top del 292. ZLS del 292 impartiendo respeto. ¿Cómo aguantan las batallas, gente? Batallas, dando hasta la última hormiga, hasta el último recurso, hasta el último acelerador. Igualmente, Cole, todas las alianzas aquí, mil respetos. Pero aún así, 2 versus 1, gente, aguantar así. Aguantar así, dejando la torre casi a mínimos de construcción, gente. Por acá dice, juego 6-2, dice, no manches, pero sigues todavía. Es que la batalla, crack, se sigue alargando. Es demasiada la batalla. Es demasiada, créemelo. Es demasiada. Uf. Siguen luchando, siguen presionando, siguen reforzando la torre, gente. Cole ya anda en sus últimas también. De sus últimas. Lo malo es que Cole está muy lejos de algunos jugadores activos. Lastimosamente. Yo me voy a mover por atrás para que alguien pueda ocupar mi lugar. Yo me voy a mover por atrás. Me voy a mover mejor. Me voy a mover a zona segura ya. Acá. Y voy a dejar recolectando algunas unidades. Para que no le consuma diamantes. Ahí, eso. No hay ninguna unidad. Pero bueno, mientras mandemos a recolectar aquí, no hay problema. Ahí vamos ahí. Dice, se está recuperando ZLS. Dice, vaya, está demostrando todo su poder. Sí, es mucho. Pero hay mucha diferencia en agrupar, atacar directo. Más allá del 25 de daño. No, solo esa es la diferencia. Pero la cosa es atacar en agrupación, gente. Atacar directo es una mala idea. Deberían, aquí los líderes deberían coordinar eso de que no deben atacar directamente. Es que en agrupación, las agrupaciones son más efectivas. Ese bonus de ese daño adicional hace bastante diferencia ya. Y hace que igualmente tengas un poquito más de daño. Tig igualmente, Tig sigue avanzando, gente. Tig sigue avanzando, siguen sacando unidades, sigue igualmente presionando las torres. 21 minutos en las torres, siguen avanzando. Esta torre es la prioridad. Ahorita Cole sigue dando la prioridad. Ahorita Cole está a tope. Está a tope, gentita. Vamos a ver ahí. Vamos a ver si sigue agrupando este jugador. No sé si ya estará agrupando. Parece ser que no está. Más bien están dando prioridad en la parte inferior. Cole sigue dándole 7 minutos. 7 minutos para que caiga la torre. Si sigue así, tal vez... Parece ser que ZLS se está cansando ya. Ya no veo alguno agrupando. No veo alguno agrupando. Sí, estos jugadores están agrupando. Sí, siguen agrupando todavía. O están atacando directo. Están atacando directo. Siguen agrupando, atacan directo. Siguen agrupando, atacan directo. Pero el desgaste ya es muy notorio, gente. Recursos, todo se está gastando hasta el último. Dice, es que las peleas son las mejores. Dice, uff, las peleas, crack. Enviciantes. Esto sí es una locura lo que se lleva este Barrenland. Y aquí, imagínate, han llevado la alianza de Cole, ha estado luchando desde el reinicio. Y hasta esta hora, crack, es demasiado tiempo ya en peleas. O sea, es demasiado ya. Cómo siguen avanzando, cómo siguen presionándose. Es una barbaridad lo que llevan en este Barrenland. Sin duda, gente, los mejores Barrenlands deben haber las mejores alianzas, sin duda, gentita. Sin duda, sin duda. Vamos por acá. ¿Cuánto va? 7 minutos. La alianza de Cole sigue presionando. Parece ser que ZLS ya no está tan... Ya no veo muchas unidades de ZLS, miren. Ya no hay muchos. Ya están desgastados, gente. Ya por lo mucho, ya por más que quieras, la energía se acaba. Los recursos se acaban. Los diamantes se acaban. Dice, ¿qué pasó con BMS? BMS se fue a dormir, crack. Tal vez BMS en la mañana o en unas horas empiece a atacar. Y también tendré que hacer transmisión ahí. Hoy voy a tener que dormir poquito, gente. Pero no importa. Tony, 1LS, ¿cómo le va? Irán, ¿cómo estás? Lastimosamente, 1LS hasta ahorita no ha demostrado su mejor juego o su mejor Barrenland. Tienen un problema interno y ese problema interno ha causado un poco de desbalance y de ventaja en este Barrenland. Y parece ser que 1LS, los más fuertes, no quieren luchar. Hay un pequeño problema interno, como te digo, y
y ahorita está en fuera de juego 1LC. Algunos jugadores de 1LC están luchando con Yoito, pero obviamente la alianza de Yoito es mucho más fuerte. Y si no están los fuertes de 1LC es difícil hacerles frente, así que está un poco complicado ahí. El campamento azul la tiene difícil. A ver, en el tema de esto de acá. Recompensas del Barrenland. Me dice que me marca. ¿Qué me marca? 180. Uf, miren el campamento. El campamento rojo tiene 79 millones ya. Versus el azul que tiene 77. Entonces ya es diferencia, gente. Ya es diferencia de puntos de competencia. Las dos alianzas. Todas las alianzas activas y 1LC le cuesta ahorita el tema de añadir más puntos de competencia. Quién sabe, más adelante otra vez se vuelvan a reconciliar entre los jugadores. Y vuelva a ser 1LC una alianza otra vez fuerte. Para que pueda dar lucha a Yoito. Yoito anda aburridito ahorita. Anda sin acción. Ahorita, otra vez lograron salvar la torrecita de ZLS. La alianza de Cole sigue presionando esa torre. Aquí ZLS igualmente sigue presionando. Otra vez lo sacaron. Muy buena TIG. TIG sigue presionando. Las torres está por caer. La torre ya no puede dar tanta prioridad, gente. Están dando prioridad a esta torre y a esta torre de acá. Están 2 versus 1, cracks. 2 versus 1 y es mucho desgaste ya para la alianza ZLS. Se está notando de que algunos jugadores ya no están participando. Algunos desde lejos mandan tal vez solo por llenar las agrupaciones, que ya es muy complicado de presionar. Y siguen reiniciando igualmente. La alianza TIG no se va a dejar. La alianza de TIG no se va a dejar. Igualmente la alianza de ZLS aún más. Dando realmente 1000 respetos para la alianza de ZLS, gente. 2 versus 1 y hasta ahorita siguen luchando. No se han dado por vencido. Han tratado de aguantar esas dos torres, gente. Saben, gente. Mucha pelea aquí. La alianza de TIG. 16 minutos para romper esta torre. Y acá cómo va. Vamos a ver la destrucción. Todavía siguen aguantando. Están dando más prioridad a esta torre porque esta está a 17%. Ya muy buena. En una agrupación lograron sacar a todos. Muy buena. Yo ya me salí de por aquí para que puedan hacerse un TP más cercano. Eso es lo más importante. Siguen avanzando. Están muy buenas las pelitas para que tengan en cuenta, gentita. Están muy buenas realmente. A ver, vamos por acá. 12 minutos, 10 minutos. Miren, en 10 minutos cae la torre. Siguen avanzando, 9 minutos, 8 minutos. Sigue avanzando. Sigan presionando, 7 minutos. Eso, 6 minutos. Hay todos los jugadores dentro. Muy buena. Todos los jugadores dentro, distrayendo aquí a la alianza ZLS. Mientras TIG hace el trabajo de seguir presionando la otra torre. Difícil que ZLS se siga dividiendo. Está muy complicado. La diferencia ya de acelerador, recursos y actividad es mucha. Muchos jugadores se están quedando ya sin nada. El tema de la energía de cada unidad también es muy limitada. Y esto ya está dándose referencia aquí. Mucho, gente. Tony, ¿algún reporte para ver? A ver, veamos, gente. En la alianza, ¿alguien mandó tal vez? Por ejemplo, miren, este jugador no hemos visto las estadísticas de este jugador. A ver. No, como perdió. Es que no ganó el ataque. Cuando tú no ganas, no puedes ver el jugador al otro jugador. Ahí está complicadísimo. Déjame ver. Yo tengo unos ataques también. Pero no fueron efectivos algunos. Esta fue una defensa exitosa. Por ejemplo, mira, aquí pueden ver el lobito. Ya saben el lobito qué estadísticas tiene. Tiene más de 2000 de daño. Llegando un poco más de defensa a casi 2000. Pero esta no es su mejor formación. Sí, así sí es su mejor formación. Solo que tiene una unidad dentro nada más. Nada más, gentito. De ahí ha estado aguantando a full nada más. Tiene mejores estadísticas, pero de ahí está fuerte también. Déjame ver otro reporte más en la parte inferior. A ver si es defensa. Creo que sí es defensa. Sí puedo ver. Miren, aquí hay otro. Este es otro jugador. Es una jugadora básicamente. Tiene 1.3k de daño. Alguien que sea fuerte. Aquí esta es la formación completa. Pero como fue un ataque no podemos ver. En una defensa sí. Aquí puedes ver la formación completa de este jugador. Mira, es formación mixto. Y así lleva, formación mixta, mira. Potencia de jugador, mira. Las estadísticas, una barbaridad de estos jugadores son de otro nivel, gente. Este otro jugador también fuerte, pero está casi al nivel de Fabián. Ya usando T10, gente. Pero tiene 1.4 y con T10, gente, te aguanta también. Te hace un versus ahí. Con T10, ya usando las últimas hormigas que tengan.
Aquí es usar lo último que tenga cada equipo, gente. Este jugador también. Usándole alas de 10, pero en este caso también se perdió. Jugador con 1.3. Dice Tony, enseña sus hormigas también. Las hormigas. Verás, por ejemplo, este jugador lleva nivel 11. Y estas hormigas lleva, por ejemplo. El jugador de acá. Este de acá me parece que nos atacó también. Sí, aquí puedes ver, mira. Lleva 79. 3 estrellas todo. Menos la Berserker. Para que puedas chequear. O sea, la cantidad de dinero que hay en esas cuentas es mucha. Igualmente el tema de rango de evolución y todo eso. Es complicadito darte pelea contra estos jugadores. Es demasiado. O sea, barren land muy épicos esto. Y tener ya así en 3 estrellas una barbaridad. Tal vez no le ha salido más Berserker. Por eso es que tal vez no la lleva a 8 estrellas. Porque de ahí la podría llevar fácil. Aquí le lograste. Acá. Este jugador, a ver. Este jugador usa esta formación. Miren, igual insecto Godzilla nivel 79. Miren, acá hacia la transparente y la Berserker. Muy buena. Esta transparente, gente, ha cambiado un poco el meta y la están usando mucho. Es muy buena hormiga esa de ahí. Pero ya saben, a la final es pay to win. Este jugador tiene arriba de 2k de daño. 2k de daño. 763 de vida. Y así full, gente. Por acá dice, cuentas valen más que mi casa, dice. Sí, son demasiado, gente. Demasiado dinero en estas cuentas. Demasiado para que puedan chequear. Es demasiado dinero. Este otro jugador, por ejemplo, no es que sea tan OP, pero ya ha sacado una débil con Godzilla. Entonces ya es bastante dinero también ahí. Vamos a ver por acá. Esta jugadora es full transportadora. Y esta jugadora, miren, tienen 1.7k de daño en transportadoras. Una barbaridad. Y 526 de vida en esas transportadoras. Es una barbaridad lo que se lleva ahí, gente. Para que chequen, aquí hay jugadores muy potentes. Otro jugador, bueno, veamos este otro. Formación mixta. Este podría estarse dando a nivel de Fabián, pero de ahí las formaciones. Yo estoy a nivel del más bajito de estos jugadores. El más bajito. Y eso que yo ya llevo casi más de un año jugando. Un año y medio jugando. Y ellos son del servidor 501 y algunos de otros servidores. Que obviamente pues tienen las cuentas muy avanzadas, gentito. O sea, es bárbaro eso ya. Muy buena, ya tomaron la torre. Por ahí han tomado la torre esta. Empiezan a destruir la torre. A ver cómo van las torres. Muy buena, CTLS sigue avanzando. Están muy potentes las formaciones ahora, gente. Están muy potentes. Acá va, CTLS 292, 1 hora. Ya van a tratar de reiniciar otra vez la torre. Con esto se reinicia, vamos a ver. Empiezan a reforzar la torre. Ahorita se están concentrando en tumbar esta, gente. Tienen que tratar de tumbar esta. Miren cómo ha aguantado, 23% ya. Estaba por caer la torre ya. Y no se deja CTLS. Y no se deja. No se deja. Aunque ya se hayan ido algunos jugadores, siguen presionando. Hasta la última hormiga. Son peleas que duran mucho tiempo, gente. Mucho tiempecito. Igualmente aquí, bueno, aquí Tixi está presionando. 17 minutos para que se destruya la torre. Dice Tony, ¿cómo va el tema de kills? El tema de kills, papus, aquí va. Capal ya va 1.6 G de kills ya. El de Tig 1.5. Cole ya va 1.4. CTLS 1.3. CTLS 1.1 y así sucesivamente, gente. Este chinito ya se está activando ya. Estaba en 300 y ahora subió ya a 600. Y así van subiendo poquito a poquito, gente. Esta jugadora de transportadoras también ya empieza a subir y apareciendo en el top. Potencia de kills, gente. Potencia. Aquí se ven muy buenos enfrentamientos. Muy buenos enfrentamientos. Aquí ya lograron sacar otra vez a Tig. Aquí en esta torrecita de aquí. ¿Cómo va? CTLS sigue dominando. Y aún así sigue defendiendo esta torre CTLS. Miren, defiende. Bueno, Cole ya dominó otra vez la torre. A 8 minutos de que se destruya. CTLS sigue avanzando. Parecía que ya se estaban desgastando. Pero aún así CTLS sigue avanzando. Una barbaridad. Se movió el lobito. El lobito estaba aquí. Se movió. ¿A dónde se movió? ¿Dónde se movió el lobito? ¿Dónde se movió? Se movió más cerca. Más cerca de la otra torre, tal vez. Tal vez más cerca de la otra torre. Y no quiero ver tu hormiguero. Más cerca de la otra torre, al parecer.
Uy, ¿dónde se fue Lobito? Acá. No, este es otro jugador. Aquí estaba el Lobito, gente. ¿A dónde se iría? Tal vez ya no tenía tiempo para luchar. Se movió para acá atrás. Otro jugador desde acá atrás también luchando a full, gente. A ver cómo va esto. Cole está dominando ya la torre. Parece ser que se están preparando más bien para dar prioridad a defender esta torre de aquí. Esta sí era necesaria defender. Difícil para que no se pueda bajar mucho la resistencia. Aquí Tig defendió bien. Ya son 2 versus 1, gente. El tema del desgaste se va notando. Ya es demasiado ya. ¿Cómo va avanzando esto? Una locura. A ver, veamos si es que compartieron un reporte por acá. Torre de alianza. Aquí marcó otra vez Robot. Que sigan luchando, dice. Que no se rindan. ¿Cuál sigue por acá? Dios santo, cuántas horas de lucha aquí. Y siguen dando. Temporada. ¿Qué están diciendo? ¿No es por acá? No puede defenderme, dice. Oh, es que este jugador es una potencia, gente. Una potencia. Siguen avanzando ahí, se siguen presionando. A ver la torre. Uf, otra vez la recuperó ZLS. Está muy potente. ZLS sigue recuperando la torre. Aquí siguen atacando la torre de Tig. No pueden. Acá Tig sigue dominando la torre, gente. Aquí sí es dar prioridad aquí o acá. Ahí están entre la encrucijada, la alianza de ZLS. No sabe hasta dónde ir. Esta alianza es muy potente, gente. La coordinación que ha tenido, una barbaridad. Dios santo, gente. Dios santo. Lo que se viene es una potencia entre potencias. Aquí sí es potencias entre potencias. A ver esta torre. Cole, otra vez dominando Cole. 55 minutos. Empiecen a rellenar rápido. Es que ya... Imagínate. Más bien yo mandaría ya T10 tal vez. Mandaría T10 para no gastar hormigas. Me hubiera quedado y hubiera mandado solo T10, gente. Oh, este jugador todavía no tiene T10. Déjame ver. No, todavía tiene las T9. Le falta un poco más para las T10. A ver, siguen avanzando. Aquí 21%. Vamos. Digo 21%. 55%. 20 minutos todavía de destrucción. Siguen dándole ahí con todo. A ver si siguen desgastándose. Tig sigue presionando aquí. Aquí al parecer, miren, la actividad ya está bajando poco a poco. Por acá dice, están ya muy desgastados. Ahora deben comprar cositas para seguir bien. Sí, tienes mucha razón. Ya están, mira, ya ZLS ya no tiene muchos jugadores. Parece que ya frenaron su ataque. Ya no hay más, ya no hay más marchas. Ya es lo último que están dando, gente. Lo último que pueden dar. El Lobito ya se fue y otro jugador que está aquí ya se están yendo. Parece que ya han perdido la lucha, gente. Están perdiendo las luchas. Demasiada actividad. Gastaron demasiado. Aguantaron bien, gente. 1000 respetos para ZLS. Aguantaron bien. Aún siguen todavía agrupando por acá. Tig sigue agrupando todavía. No se van a dar por vencidos Tig. Van a tratar de reiniciar esta torre. Aquí están los mayores jugadores. Los más fuertes aquí parece que están en esta torre y tratando de destruir la torre de Tig. Y acá Tig sigue presionando. Les quieren sacar más unidades. Les quieren sacar. Pero llegaron más y ya bajó a 18 minutos la destrucción. Uf, es que de dos lados, gente, está potente. Dice, ¿cómo está BMS? BMS ahorita anda descansando. Tuvo una pequeña riña después del reinicio contra Cole. Pero se fueron a descansar. Ahorita después, puede que dentro de unas horas, estamos hablando tal vez después del reinicio, tal vez puede ser. Para que no se desgasten. Puede que después del reinicio se coordine un ataque. Porque después del reinicio, gente, se va a tomar la maravilla esta. Y esta es muy importante de dar prioridad. Miren, ya empezaron a llegar más jugadores de Tig. Ya llenaron todo esto. Ahorita ya está dando su mejor horario Tig. Está empezando a llegar más jugadores de Tig. Siguen presionando igualmente. La alianza ZLS sigue dándole duro a esta torre de aquí. No se van a dar por vencidos. Si se van a llevar esta torre, yo me llevo la torre de Tig. Aún así reiniciaron a la alianza. Reiniciaron a los jugadores de Cole. Y siguen presionándose, gente, una y otra vez. Está muy buena la pelea. Siguen presionándose. Ahorita sí, en temas de cómo va esto, puff, una barbaridad. Esto es una locurita. Locura tremenda, gente. En tema de kills, ¿cómo va? Llevamos un buen tiempo ahí narrando. Cole 1.7, gente. 1.7. Aquí ya va Capal 1.7. Tig 1.5 y Robot 1.4. Muy buenas kits que se arman, gente. Aquí
van a haber jugadores top, siempre dando hasta el último de sus hormigas. Jugadores con 3T10, gente dando su mejor esfuerzo. A ver, esta alianza muy buena. Otra vez Cole sigue retomando la torre. Tienen que tratar de retomar lo antes posible y rellenarla rápido para que el tiempo no corra. Otra vez lo reiniciaron. El tiempo corre y la construcción sigue aumentando, así que está muy complicado. CTLS igualmente, ya sacaron a CTLS de la torre. Sacaron a CTLS de la torre. Está muy difícil, seguir avanzando está complicado. Por acá dice 5 horas de guerra por una maravilla, dice. No me quiero imaginar por el árbol. Por el árbol ya es definitivo también. Demasiado. Acá dice buenos nachos a todos, dice por acá. No te preocupes, Meli, y descansa, te lo mereces. Buena pelea diste aquí, muy buena pelea. Al final, hasta el último lo importante. Ya me bañé y cené, dice, y aún no la tumban, dice. Una torre. Sí, oigan, está muy poderoso esto. Esto es una barbaridad. Dios, ya se me salió la aplicación, miren. Esperen, si quiere entrar, cerremos todo. Para que se refresque un rato. Listo, y entremos otra vez. A mí mi celular me sabe botar así usualmente también, después de un rato. Es que ya mucha información ahí corriendo, gente. Pues por acá, a ver. A ver cómo va. Muy buenas peleas, gente. Estamos viendo muy buenas peleitas. Muy buenas kills. Si fueran así de fuertes, gente, las kills que harían, gente. Estarían curando hormigas una y otra vez. Los dedos así, tan, curando. Vamos por acá. A ver, posicionémonos aquí. Listo. Muy buena. A ver, aléjate un poco. Listo. Perfecto. Esta torre. Todavía CTLS sigue presionando la torre, gente. Aquí abajo CTLS dominando. Y aquí ya sacaron a los de TIG. Ahorita están presionando full. Miren, 2 torres a la vez que la presión, gente. Erlis dice, hasta mañana, Tony, dice. O más bien hasta el rato. Buena transmisión, bro. Dale, crack. Igualmente, cuídate y que descanses. Es una barbaridad la lucha que se hace aquí, gente. Es una barbaridad. Aquí, por ejemplo, siguen avanzando. 17 minutos le queda destrucción a esta torre. Van a tener que sí hacer agrupaciones TIC para seguir presionando. CTLS, ¿de dónde? No sé de dónde estará sacando energía, recuperación, no sé de dónde. Estos jugadores top están a tope, gente. Dice, gracias, Tony. Dice, hasta luego. Cuídate, Meli, y que descanses. Y éxitos mañana también. A ver cómo va esto. La barbaridad, 45 minutos. La destrucción de la torre, gente, una barbaridad. Ya 5 minutos, 5 horas y 6 minutos de transmisión, gente, una barbaridad. No olviden dejar su poderoso like, gentita. Muy buena, 135 likes, muy buena, gentita. Dice, ahora sí ya llegaron, iré por el túnel. Dice, buenas noches a todos. No se olviden dejar su like. A Tony dice, saludos, crack. Desde mi país de Arequipa. Dale, con razón ese gas de Perú. Buena, cuídate, crack. Muy buena ahí, a ver, veamos por acá. Buena, siguen presionando. A ver cómo va esta torre de aquí. 10 minutos, Cole sigue presionando, ya está 18% la torre. Una vez destruyen la torre, gente, ya termina la batalla aquí. Me imagino yo. Y ya van a terminar y van a seguir destruyendo más. Porque si pierden esta torre ya ganan terreno. Y bueno, ahí ya tendría para descansar Cole. Nada más. Y mientras aquí para seguir presionando esto. A ver. Le está costando conseguir esta torre de acá. Aquí hay mucha actividad. Muchas torres. Los de CTLS, Dios mío, la variedad de kills que se deben estar llevando aquí. Igualmente Cole. Igualmente. Capal, Robot. A ver, déjame ver Robot si está activo. Que sí, Robot, Capal, algunos de R4 están activos, no todos. Pero imagínense, estos que estaban dormidos, luego de unas horas vuelven y ya vuelven fresquitos. Así que se viene batallita. A ver, 7 minutos de lucha, siguen avanzando, gentita. Aquí ya están atacando algunos hormigueros que se quedaron dormidos ahí AFK. Buena. A ver. Buena, Cole sigue a 12 minutos. A 12 minutos de destruir la torre. Ya se nota mucho desgaste. Se nota demasiado el desgaste, gente. Ya no hay cómo avanzar. Ya se quedan en las últimos jugadores avanzando.
Uf, ya lograron sacar a ZLS. Y acá igualmente TIG va a empezar a presionar la torre. Ahorita TIG está dando prioridad a esta torre para que no la logren, no logren llevársela. Igualmente, otra vez reiniciaron a Cole. Dios santo, lo que se está reiniciando aquí, gente. Lo que se está reiniciando es una barbaridad lo que se lleva aquí en esta transmisión. Uf, gente, se lleva, muy buena, a ver. Van a empezar a atacar otra vez. Sería muy bueno que hicieran agrupaciones. La mejor estrategia es hacer agrupaciones, es más efectivo. A ver, siguen presionando. Vamos ahí. Acá. Siguen presionando. Una variedad que se llevan de kills, gente. Puf. Y muy buena. Siguen reforzando la torre para que no la ataquen. No se la lleven tan fácil. Acá igual ZLS sigue defendiendo. Cole dominó otra vez la torre. La torre está a 16%, gente. Si se llena completamente, poquitos jugadores ya quedan ahí. Poquitos jugadores y se termina de caer la torre. Ya de pasar de 20 y algo de puntos, de porcentaje, ya está en 16. Se está quedando muy cortito. Muy cortito. Siguen avanzando por acá. Buena. Vamos por acá. A ver. Tiger. Sigue avanzando ahí. TIG. Uf. Otra vez reiniciando, gente. Muy buena. ZLS avanzando a 1 hora. Por acá. Uy, esta torre. Dios, una barbaridad lo que se lleva aquí, gente. O sea, si se dan cuenta la barbaridad. Uf. Uy. Muy buena. Siguen aguantando a 17%. Tiene que Cole tratar de reiniciar lo que más pueda. Los jugadores más fuertes andan desgastados. Un jugador se posicionó por aquí. Es otro. El lobito ya no lo veo. Se fue por otro ladito. Pero aún así siguen haciendo las kills. A tope, gente. Están haciendo a tope las kills. Siguen avanzando. A ver esto de acá. Todavía no han sacado los jugadores de esa torre. Aquí siguen presionando los de ZLS. Acá siguen presionando los de TIG. En todos lados vemos presión. Ya se sigue avanzando, gente. Sigue avanzando. Muy buena. Aquí llegan más. Siguen para reforzar, gente. ¿Cuánta unidad de la alianza ZLS? No se van a rendir. Van a dar hasta el último, gente. No se piensan rendir. Siguen dando lo mejor de sí. Esta alianza ZLS con lo que aguanta, gente. Admirable. 2 alianzas versus ella. Y se sigue defendiendo. Yo pensé que ya iban a darse por vencidos. Porque hubo un momento en el cual ya no iban a dar más pelea. Pero aún así siguen dándolo. Me imagino que el líder sigue incentivando que se sigan quedando. Sigan luchando. Esos son buenos líderes, gente. Vamos por acá. Buena. Están entrando algunos. Atacan. Se chocan. Chocan y vuelven, gente. Una barbaridad. Esto de aquí, lo que se lleva, gente, una barbaridad. Uf. Que se me perdió el chat por acá. Listo, ahí estamos. Gentita bella. A ver cómo sigue avanzando. A un día todavía. Siguen presionando. A ver cómo va esto. Torrecita. 20%. Ya se está otra vez construyendo. Dios mío. Dios. La presión de otra alianza debe estar a full. Traten de acercarse, estos jugadores traten de acercarse más a estas zonas de aquí. Es lo más importante. Es lo que andan diciendo aquí en la temporada. BMS ya debe irse a activar, gente. BMS, ya empezó el ataque de BMS, gente. Dios. Ya empezó el ataque. Ni modo transmitir hasta cuántas horas de aquí, gente. Por acá dice poquito, todavía en vivo, claro que sí, crack. BMS ya empieza a construir torres, va a empezar a presionar a Cole. Y Cole ya anda desgastado también. Ya llegó el refuerzo, BMS sigue presionando. BMS empieza a activarse ya, gente, ya va a empezar a avanzar. Esta es una guerra muy potente, gente. Aquí va a haber una guerra potente. Por acá dice, hoy no duermo, dice, puf. Bárbaro, gente. Yo ya pensaba que ya iban a destruir esto, ya me iba a ir a dormir, pero nada que ver. Y aún así siguen reiniciando la torre. No se pueden apoderar de ella. Por acá dice, dale, dice que la noche... que una noche desvelada más. Una barbaridad. Vamos por acá a ver. Ya, muy bien. Aquí ya lograron sacar a los de TIG. Esa es muy buena. Acá... ZLS sigue defendiéndose bien. Ahorita ZLS ya puede estar un poco más tranquilo porque aquí arriba ya va a empezar a construir la torre, gente. Ahorita me di cuenta que Joito ya notificó eso. Se viene BMS.
Si viene BMS. Este jugador también es transportador, ya veo. Buena ahí, buena ahí. Están presionando a lo que más puedan, gente. Van a empezar a construir. No hay muchos jugadores al parecer. Más bien van a tratar de construir y aprovechar que Cole está distraído. Aprovechar que Cole está distraído acá atacando. Por mientras, a full. Buena ahí. Se está defendiendo bien CTLS. Miren, dense cuenta que son 2 alianzas versus 1. Y ya va más o menos ya 5 horas de pelea. 5 horas de pelea, gente. Demasiado, gentita. A ver por acá. Buena, 47% ya de ZLS. Está dándole pelea aquí. ZLS pelea aquí. Pelea acá, pelea acá. Imagínense, en 3 puntos está dándose el ZLS. A full. Y se está dando la zona. Muy buena. Cole ya logró tomar otra vez la torre. Vamos a ver qué tal va por acá. Vamos a ver qué tal va. No ataquen directo, gente. No traten de atacar directo porque la energía es preciada aquí. Aquí más bien el que logra aguantar hasta el último es lo que pueda. A ver, vamos por acá. Muy buena. Les está diciendo que se concentren en esta torre. Esta debe ser la prioridad. Miren, priority. Priority es la prioridad. Esta torre es la prioridad. Torre, esta es la prioridad. Tanto debe caer esta torre. Si cae esta torre, muy buena. Van a tener un poco más de ventaja y van a seguir presionando. Es lo más importante. Oh, como brillan las estrellitas por ahí de los hormigueros. A full skins acá. A ver aquí cómo va. Ya Tig parece que dominó la torre. Sí, Tig dominó la torre. Está a 58 minutos de destruirla. Acá ZLS igualmente a 25, la mitad. La mitad del otro equipo. Otra vez reiniciaron. No me digas. Dios, ¿por qué razón? ¿Por qué razón? Cole, ¿qué les anda pasando? Aguanten, aguanten. Sigan presionando. No se rindan. Una y otra vez. Sigan presionando. Una y otra vez. Ustedes pueden. Ustedes pueden. Esto es lo más importante. ZLS sigue aguantando, gente. Sigue aguantando. El desgaste es mayor. Pero aún así las alianzas siguen dando su mejor esfuerzo. Dios santo, aquí como brilla y todo esto. ZLS está dando su mejor esfuerzo, gente. Hasta el último de las hormigas se está dando. Es una barbaridad. Yo digo... Dios santito, gente. La barbaridad, gente. La barbaridad. Prioridad, gente. Prioridad. Vamos por acá. Bien. Y buena, sacaron a ZLS. Aquí dominaron otra vez. Tig está dentro de la torre. A ver cómo va esta torre de aquí. Cole otra vez sigue dominando la torre ya. Están minutos. Ya hay pocos jugadores mandando. Pocos jugadores. Ni pocos. Miren, de todos esos que están aquí están activísimos. Activation. La prioridad es esta torre, dice Capal. Así que eso es lo que debe ser. Eso es lo que debe ser. Dar prioridades. Punto por punto. Ir objetivo por objetivo. No dividirse mucho. Siguen avanzando. Aunque sean del 501, gente, esta alianza es potente, la de Cole también. Dice, ok. Buena ahí. Vamos, sigan presionando. La prioridad es esa torre, vamos. No se desgasten, no se dividan. Dice, no me imaginaba que ZLS aguantaría tanto. Imagínate, estamos hablando ya de 4 horas de lucha ya. Porque después del reinicio... Bueno, desde que empezamos la transmisión, después de 1 hora empezaron a luchar a full. Ya estamos hablando 4 horas de lucha sin cesar. Y ZLS está dando 2 versus 1. Sin dudar, gente. Activaron a full y empezaron a dar lucha hasta el último. No se rinden, no se rinden. Aguanta demasiado ZLS. Cole ya sigue otra vez dominando la torre. Está a 22%, gente. Estaba antes a 12 ya. A 12 estaba. Subió otra vez a 22. Dios santo, lo que realmente ZLS aguanta. Y aún así sigue atacando esta torre de acá. Y siguen destruyendo más. Por acá dice 4 horas, 2 versus 1. Exacto, no solo 4 horas. Sí, tienes razón. Aquí vamos. Puff. No logran tocar la torre de acá. Igualmente está bien reforzada. Bien difícil de vencer la torre. Igualmente aquí ya sacaron otra vez a ZLS. Aquí otra vez sacaron a Cole. Y siguen defendiendo, gente. Miren. Aquí es entrar y salir, siguen haciendo agrupaciones, salen, Uf, los jugadores que andan haciéndose aquí full kills. Vamos a ver. Aquí vamos a ver, uy, me pica la barbilla. Vamos a ver por acá muertes. Cole 1.7 ya. Y Capal. Tig 1.5, Robot va a 1.4. Siguen avanzando ahí. Están alzándose las kills, gente. Ya están entrando por lo mínimo aquí jugadores ya a un G de kills, gente. Un G de kills. Aquí ya entran jugadores a un G de kills. Poquito a poquito entran y se alzan en las kills. A ver cómo va la torre.
Ya, Cole otra vez entró a 8 minutos de destrucción de la torre. Muy buena. Sigan mandando, no se rindan. Sigan agrupando. Manden lo último que tengan, gente. Lo último, lo último. Lo importante es no rendirse. Vamos, vamos, vamos. Gasten T9, gasten T10, gasten hasta el último recurso que puedan. Aquí están defendiendo bien. Aquí otra vez se apoderó, tal vez. Sí, Tig se apoderó. Está presionando la torre. Ya no sabe de dónde sacar cosas. Alberto, ¿cómo estás, Tony? Qué bueno verte, dice, a esta hora de la mañana. Creo que estamos haciendo así a full transmisiones, crack. Están dándose una pelea al Super Barren Lang épico, crack. Por acá dicen, ¿qué deben trabajar esos miembros de CTLS? ¿Cuánto dinero? Uf, es que... ya saben, el estilo de vida de ellos, obviamente deben ser chinos estos jugadores de acá de CTLS, sin dudar. Y a tope, gente. Por acá dice, recién amanezco, mi bro. Dice, uff, ya veo, crack. Antoine, muchas gracias por estar aquí. Gracias, crack. Vamos por acá. Están tratando de romper la torre de Cole. Pero por mientras, están dando prioridad a 9 minutos, gente. Está a 9 minutos de destruirse la torre. Están tratando de dar lo mejor de cada uno. Acá 26 minutos. 26 minutos para destruir la torre. Todavía están dando prioridad acá. Igualmente acá debe estar a 33 minutos. Los dos. Las 3 torres están desgastándose, gente. Full. Por acá hay ZLS, entonces es el más fuerte que los demás, ¿no? Puede ser, porque se está dando 2 versus 1. Imagínate eso. 2 versus 1 y aguantando a full. Y no son 2 alianzas débiles, son 2 alianzas potentes. Tig, potencia. La alianza de Cole, potencia, gente. O sea, la barbaridad de kills. La barbaridad de kills. Imagínate, ya en horas, ya estamos hablando, claro, ya días del Barrenland. Ya en casi 3 días de lucha han hecho bastantes kills ya. O sea, la barbaridad de kills que se hacen. Es una barbaridad. Siguen presionando. Por acá, puff, siguen presionando. Acá, ¿cómo van? 16 minutos. Tienen que tratar de sacar a los jugadores de aquí. Si no sacan en 16 minutos cae esta torre. Acá, ¿cuánto va? Sacaron a Tig. No hay problema. Ahí ZLS dice, yo me tanqueo, yo puedo contra todos. Los de Cole ya empiezan a ver, ya se están yendo algunos, ya se están yendo algunos. Cole los que más puedes, hasta los que más pueda contar por acá. Aquí ya anda construyendo BMS, gente. BMS se anda preparando ya para posicionar algunas torres y ir construyendo y derrotar esta torre de aquí, gente, que es lo más importante. Ahorita sí, prioridad ahí, prioridad. A ver aquí, la torre. A 33 minutos empiezan a reforzar la torre. Vamos, Cole. Empiezan a reforzar la torre. Lo importante es eso. Acá como va esta torre. 17 minutos. Puf, no logran sacar aquí a los de ZLS. Aquí tampoco. Aquí sí sacaron a los de Tig. ZLS debe dar prioridad acá. Vamos. Vamos. Vamos, Tig. Ya están en las últimas los dos bandos. Están en las últimas, gente. Están a las últimas. Por acá dice, y una voz en tu cabeza dice, mátalos a todos, dice. Dios santo, es que está complicado esto, miren. Una y otra vez, yo ya quisiera que Cole destruyera esta torre, ya. Para que empiece a dar ya prioridad a construir una más, porque ya ahorita ya han pasado 2 horas desde que colocaron la otra torre. Entonces ya pueden construirse otra. Y siguen presionando, gente, por ahora, siguen presionando. Buena, ya tomaron otra vez. 20%. 16%. Y aquí, otra vez ZLS dominando. Dominando ZLS, gente. Aquí la alianza de Tig sigue presionando. Por la lejanía está un poco complicado. ZLS sí es un cuadrado bien perfecto, gente. Miren este cuadrado perfecto de aquí. Este cuadradito perfecto para poder avanzar de la mejor manera. Este cuadrito, esta torre de aquí más bien es el relevo ya para empezar a avanzar en la zona. Poquito a poquito siguen avanzando. Está muy buena la batalla, gente. Muy buena la batalla. Sigan avanzando, dan lo mejor de ustedes. No se olviden, dejen su poderoso like, gente. Y si pueden compartir a alguien para que siga, obviamente sigan uniéndose a la transmisión, es mucho mejor, gentita bella. Buena. Buena. Ya están utilizando las T9, miren. Y sale y dice, T9 tampoco se quedará. Muy buena, hasta la última. ZLS es mi nueva alianza favorita, dice. Aguantar tanto tiempo a esas otras 2 alianzas top, uff, sí. ZLS y luego se viene BMS. BMS también aguantó bien a Cole. Aguantó bien a Cole. Por ejemplo, si Tig estuviera versus ZLS, ZLS le aguantara bien. Y aún así están dando lo mejor de cada uno.
Ya están usando las T10, gente. T10 usando recursos, aceleradores, diamantes, todo lo que tengan en sus cuentas. Están dando hasta al último lo que puedan. Hasta el último. Ya no hay más. Ya no hay más. Aquí es decisivo porque dentro de unas horas esta maravilla se toma. Estamos hablando dentro de 14 horas. Dentro de 14 horas se toma esta maravilla. Y es lo último que se debe hacer. Es lo último. Es lo último, gente. Sí, mis respetos para la alianza de ZLS. Aguantando a full. Estamos hablando ya de muchísimo tiempo ya en batalla, dándole a full. Y miren, bueno, en este caso ya está dominando Cole aquí. Acá está dominando Cole. Aquí ZLS sigue avanzando, 24 minutos, ya está por destruir esta torre. ¿Y cómo va? Todavía ni han tocado esta torre todavía, debe haber jugadores fuertes ahí estacionados y siguen avanzando gente. Y por acá dice, y yo también, claro que sí, la potencia de jugadores que hay aquí, gente. O sea, es bárbaro ya. Lo que sigan avanzando, miren. 11 minutos. Ya parece ser que ZLS ya está desgastando. Ya está muy desgastado. Imagínense pelear contra dos alianzas. Es mucho desgaste para una alianza. Miren cómo siguen avanzando. Son del 292. Jugadores fuertes, gente. Y nacerán nuevas leyendas, exacto. En BMS nos sorprendimos mucho porque hay un jugador. Creo que en el BMS hay el jugador más fuerte de toda la alianza. De todas las alianzas de aquí. En BMS está el jugador más fuerte de todos los jugadores de todas las alianzas de este Barrenland. Nos impresionó mucho. Igualmente, no digo que en TIC no haga muchos fuertes, pero aún así en BMS hay uno que tiene casi 1.5. ¿Qué digo 1.5? Tiene 2.5k de daño, gente. Estamos hablando 2.5k de daño. Y es mucho. 2.5k de daño. Tiene 800 de vida en las arqueras. En velocidad de combate 815. Es una barbaridad ese jugador. Jugador de 3T10. 3T10 tiene. Es una barbaridad el jugador que está ahí. En BMS. El mejor jugador hasta ahorita que podríamos ver en estadísticas. Por ahora. O sea, es una barbaridad eso. Ahorita Robot dice prioridad. Vamos a dar prioridad a las torres. No, arriba ya está más bien atacando. Robot se fue para arriba. Pero no sería muy buena idea dividirse. Más bien Robot se va a encargar de esto. Van a tratar de destruir la torre. No es complicado porque al parecer no debe estar los jugadores fuertes aquí. O sí estará. Llegó, gente. Se despertó el gatito. Se despertó la leyenda. La leyenda de BMS. Dice 2.5k de daño con T10 con las hormigas de la temporada. Sí, Alberto. Con las hormigas de la temporada. Llegó el gatito, gente. Este es el gatito, gente. Para que veas. Tiene 3 hormigas de 8 estrellas. Todas las hormigas. Y 3 T10. Va a dar pelea. Gente. Aquí está posicionado. Aquí dice, ya vine papu y vengo por más kills. Porque él es el top 1 de kills. Para que chequen. Miren, aquí está el gatito. El de BMS. 2G de kills tiene. Él se hizo 2G de kills el día de ayer. Y ahorita sigue haciéndose más kills. Capal sigue haciendo. TIC, este jugador de TIC también es muy fuerte. Y aquí vemos a Robot también. Las leyendas, las típicas leyendas que conocemos. Pero aquí se van conociendo realmente los quienes son más fuertes. Realmente para que tengan en cuenta. O sea, aquí no estamos hablando de jugadores así que invierten poquito en cuentas. Aquí realmente hay millonarios ya. Millonarios invirtiendo en cuentas. Otra pelea se está desenvolviendo aquí. Verán que contra este se rebotan muchos. Este jugador, es demasiado potente, gente. Y ya se despertó ya. Ya viene, gente. Verán, va a mandar otra unidad y va a sacar aquí. Va a dar por todas, gente. Ahorita Robot ya anda por acá. Robot obviamente es jugador potente también. Miren, 3T10. Las hormigas a tope, 3 con 8 estrellas. Igualmente jugador top. Son jugadores tops. Mira lo que hace el jugador. Manda las 4 unidades a la vez para que chequen, miren. Manda las 4 unidades a la vez. Y manda las 4 para sacar a todos de una sola. Miren. Como tiene las 3T10 fácil, tiene muy fuertes las formaciones. Y ya sacó, ya está por sacar a todos. No sacó al parecer a todos. Sí, ya lo sacó. Oh, todavía aguantaron, mandó a reiniciar algunos. Todavía ahí hay fuerza, Dice, hoy Tony no trabaja, dice. Yo por lo general trabajo tarde, pero está emocionante esto. Está emocionante eso.
Pero ni modo, va a tocar transmitir esto porque está emocionada en las batallas. 17 minutos acá por acá SL. Más bien ahorita los de Cole dieron prioridad de ir para arriba. Ya no están atacando la torre de aquí. Más bien ya dejaron a Tig solos. Tig ahora tiene que desenvolverse de la mejor manera solos. Y imaginen, ZLS demostrando la calidad de alianza y jugadores potentes que tiene. Solito dio versus a dos alianzas potentes. O sea, Tig no fue débil, es una alianza muy fuerte. Se dio solito un versus, gente. Solito y aguantó. Y sigue dando todavía batalla. Y sigue dando batalla. Sigue dando batalla, gente. Ahorita BMS ya es la prioridad aquí. No hay muchos jugadores fuertes de BMS. El más fuerte de aquí es el payasito que les digo. Se va a empezar a hacer kills. Por acá dice, gracias Doruk. Por acá dice, no tiene hongos, dice. Puf. Gentita, se están quedando ya sin hongos, sin energía, a tope. Aquí miren, sigue avanzando. Las 4 unidades empieza a mandar BMS. Miren, miren, miren a este jugador tope. Empieza a mandar, empieza a reiniciar, empieza a hacer kills. ¿Cómo van las kills ahora? Capal ya 1.8, va a llegar a 1.8 Capal ya. Tig va a llegar a 1. Todavía 1.5, Cole 1.5 y así sigue todavía el top. Muy buena, muy buena. Capal sigue haciéndose buen daño. ¿Dónde está Capal? ¿En qué posición estará? Capal. Probar la posición. Ah, está acá. Está Capal. Capal y Robot ya están dando prioridad más bien a esta torre. Como no hay muchos jugadores fuertes de BMS, no están todos activos porque de ahí son bien activos los de BMS igualmente. Van a dar prioridad a esta torre, a full. 21 minutos. Ahorita Cole está destruyendo ya la torre. Como no hay muchos, más bien es mucho mejor tratar de atacar a ellos. ZLS logró aguantar bien, gente. ¡Qué barbaridad! Logró aguantar bien. Ahorita la prioridad es esto. Ya no pueden hacer más. Y ZLS está aguantando poderosamente. Aquí no les pueden reiniciar la torre ya. Ya no pueden reiniciar la torre, gente. Están tratando de hacer agrupaciones, lo que más pueda. Pero Tig está tan desgastado ya. Ya no puede avanzar. Ya no pueden avanzar. Se han dado un versus potente. Y aquí, el que se va a dormir, gente, ya pierde. Por acá dice, increíble cómo resistió 15 horas ZLS 2 versus 1, dice. Hasta que llegara BMS, pero ahora sí hacer 2 versus. Exacto. Ahora ya es 1 versus 1 por cada uno. Ahorita ya es un poco más justo ya. Pero logró desgastar a Cole. Cole anda desgastado ahorita. Ahorita Cole anda desgastado también. En este caso, puff. Siguen avanzando a full. A tope, gentita. A tope, a tope. Ya no mandan algunos se quedaron AFK nomás. Miren este skin bonito. Se ve chévere este skin de aquí. Vamos a ver por acá arriba. Cómo siguen avanzando. Siguen presionando. Uf. Esta torre va a caer, a mi parecer va a caer, gente. Es que no hay muchos de BMS. Y las unidades más activas de BMS, pues, o los jugadores más activos, se activan un poco más después. O sea, después de unas horas. Por acá dice, pero en la anterior pelea, Tig versus ZLS, Tig ganó. ¿Qué fue lo que pasó? No ganó Tig. Se dieron un versus hasta el último. Estuvieron 1 versus 1, Tig versus ZLS. Se dieron 1 versus 1. Y hasta que llegó Robot. Construyó hasta que llegó el territorio de Robot. Y desde ahí empezó un 2 versus 1. Y ZLS aguantó. Se puso los pantalones bien. Dijo, vamos a aguantar con T10 y vamos a darle a full. Y no se dieron por vencido. Y aguantaron bien la alianza de Robot contra los de Tig. Y fresquitos, gente. Y fresquitos. Ahorita BMS va a empezar a llegar poco a poco. Y va a empezar a presionar a Cole. Aquí viene, lastimosamente, gente, ya saben. 1LC es como que ya no logró apoyar mucho a la alianza. Más que a la alianza al campamento. Entonces, ahorita estas bonificaciones que están tomadas y todo lo que puede avanzar la alianza de Yoito, son estructuras que se pueden tomar y se pueden aprovechar ya. Y estas bonificaciones son para el campamento ya. Y pocas tiene el campamento de acá de 1LC. Por mientras, van a tratar de aguantar ahí. Y tratar de amistarse otra vez. Porque hay problemas internos en 1LC. Entonces ya no se puede avanzar más. Ahorita lo que va a dominar. Imagínate. Si después del reinicio 1LC no pelea. Yoito va a llevarse esta torre de aquí. ¿Qué digo esta torre? Esta maravilla. Y esta maravilla va a dar bonificación a todo el campamento.
Imagínate si acá pierde Robot contra... Imagínense si aquí pierde Robot con TIG. Si Robot y TIG pierden, se llevan otra estructura. Y ahí va a ser bien complicado para que se recuperen. Bien complicadito, gente. Bien complicadito. Y las cosas pintan más o menos que esta vez se va a llevar la victoria ZLS en este caso. TIG se llevó la victoria la otra vez. TIG se llevó la victoria la otra vez. Pero dice, pero no se sabe por qué discutieron. No te podría poner en contexto qué es lo que sucedió. No se sabe. Solo lo que me enteré es que hubo un problema interno en esa alianza. Nada más. Aún siguen atacando esta torre, miren. Pero se quedó a 38%. Acá, ¿cuánto va? 33%. Pero ZLS, miren, a 13 minutos. No logran sacarlos de aquí. Ya no hay más que hacer, gente. Siguen presionando, pero ya no pueden hacer más. Los tops de TIG ya están demasiado desgastados. Los tops de TIG están demasiado desgastados ya. Están demasiado desgastados. A ver por acá. Los otros jugadores. Aquí está el tigrecito. Imagínate ese tigrecillo. Dios, gente. Ya no veo otro. Al líder de la alianza ya no lo veo por aquí. ¿Dónde estará? Por ahí andan fuertes también. Debe estar por atrás porque él es full transportado. Este también es muy fuerte. 9G de kills, miren. Siguen luchando también. Ya están en las últimas. Este también, miren. 7G. Jugadores fuertes. Jugadores fuertes ahí presionando. Pero ya están en las últimas. Están en las últimas, gente. Aquí ya más bien, miren. Aquí... Está casi una hora TIG para derrotar la torre. Pero aquí está posicionado bien. Se separaron bien los de ZLS aquí. Si destruyen esta torre de aquí, gente, van a tener que construir una más. Y una más, pero un poquito sin topar los bordes. Para ganar un poco de terreno. Pero de ahí a lo que pinta esto, gente, las dos alianzas. Miren, lo de ZLS es muy bárbaro. Son jugadores unidos que hasta el último dan, hasta el último esfuerzo. Siguen dando lo mejor de cada uno. No se han rendido. Y siguen dando lucha contra TIG. 2 versus 1, Dios santo. El desgaste que tuvieron, pero aún así llegó la esperanza de BMS. En este caso, por ejemplo, mira. Como no hay muchos jugadores, Cole fácilmente va a destruir esta torre. ¿Listo? Luego van a tratar de organizarse mejor BMS para hacer un ataque coordinado. Y fácil y logren vencer. El payasito todavía pues necesita de su gente para ser fuerte. Necesita de su gente para hacer desgaste. Ahorita Cole anda un poco más activo, miren. Cole anda activo en todo momento, gente, aunque no lo crean. En todo momento anda activo. Es una barbaridad eso. Es una barbaridad, gentita bella. Una locura. Locura completa. Acá siguen haciendo agrupación al parecer. Siguen haciendo ataques individuales. Por acá a ver cómo va. 11 minutos para que se destruya la torre, gente. Si no hace nada ZLS por esto. Reiniciaron aquí un buen ataque. Sacaron a todos. Muy buena. Madre mía, dice. Siguen. Ya tomé el túnel y algunas ferries. Dice. Y siguen. Dice. ¿De dónde sacan hormigas? ¿Cuántos millones de T10 y T9 tienen? Es que no sé, crack. Miren, ya compré un paquete potente. Aquí compré un paquete alto ya. No les da miedo gastar a estos jugadores pay to win. Siguen presionando, siguen presionando. ¿Qué será? Imagínense si ahorita Robot está comprando hongo para... ¿Qué digo comprando hongo? Si está comprando ahorita más estadísticas para mejorar células y esas cosas. Imagínense. Es que en estos Battlelands los desarrolladores deben estar ganando dinero. Porque imagínate, aquí es de orgullo de cada jugador. ¿Quién es más potente? ¿Quién quiere tener más ventaja? Y así. Quedó en 29% la torre, gente, para que tengan en cuenta. 29%. Y ahora sí van por la otra torre, que está un 21% y siguen presionándola. Ahorita BMS está por la parte de arriba presionando con Cole. Y aquí sí todos los de ZLS empiezan ya a atacar la torre. Tienen que dar prioridad aquí. Los más fuertes de esta alianza igualmente ya están desgastados. Miren, también los más fuertes de la alianza ZLS también ya están desgastados, que es mucho desgaste. Ahorita los que van llegando poco a poco, los nuevos son los que más bien refuerzan. Y de ahí, complicado, gente. Es por eso que uno LC tal vez quiera romper el orgullo de Cole. Dice, qué mal, es que lastimosamente hubo un pequeño problema ahí. Ahorita mira, fácil,
la alianza de Cole rompe de una, gente. Rompe de una la torre. Como no hay muchos jugadores activos de BMS, aquí van a perder 4K de arcilla. Entonces van a tener que planear muy bien la estrategia de aquí en adelante, porque si no van a estar perdiendo las torres así de por gana. Entonces más bien es tratarse de organizar de la mejor manera para sacar mejor ventaja. Y si no van a estar perdiendo más arcilla y así sucesivamente. Destruyen esta y luego van a volver. Sin duda van a volver a luchar. Van a dar otro versus aquí. Es cuestión de tiempo nada más. Es cuestión de tiempo. Ahorita mira, los más fuertes parece que ya se desgastaron. Ya dieron lo último, gente. A ver. Miren, sacaron algunos, pero no a todos. Ya están dando lo último de cada alianza. Lo último de cada alianza, gente. Y van a parar cuando se abran las maravillas. Más bien ahí es donde deben luchar más todavía. Estas maravillas son las más importantes, gente. Por acá dice ZLS seguro le dijo a BMS que Cole está desgastado y tal vez aprovecharon eso. Aún así no están desgastados, crack. Fueron aquí arriba. O sea, mira. Aprovecharon y boom, ya están destruyendo esta torre. Está a 7 minutos de destruirse. 7 minutos. Como no hay muchos de BMS es el tema. Entonces cuando una vez ya llegue su horario objetivo, que por lo general BMS está muy activo después del reinicio, es gente. Después del reinicio yo calculo que van a llegar. Llegan y se plantan otra vez. Y ahí van a coordinar un ataque. Coordinadísimo entre BMS contra la alianza de ZLS. Los dos van a hacer. Aquí, realmente gente, aquí la pelea decisiva es aquí. Aquí es donde se decide todo. Aquí, gente. Esta es la batalla legendaria. Es como la zona en la cual va a marcar historia y va a dejar huellas. Y demostrar que, pues, hay muchos jugadores mucho más fuertes que... Si tú crees que uno es fuerte, hay otro que supera y así sucesivamente. Es demasiado el desgaste. Lo que existe aquí, gente. Lo que existe aquí. Lo que existe. Y esta torre va a 53% construyéndose, gente. Fácil. Aquí igualmente sacaron otra vez a los jugadores. Acá igualmente se dieron un versus. Miren, están desgastados ya. Están muy desgastados los jugadores. Por acá dice, dice una torre centinela para tanquear algo, dice. También. Es que ahí, como te digo, el tema ya es complicadísimo. Ya están desgastados. Ya no hay más. Ya no hay más que hacer, gente. Tan desgastados están que solo están reforzando ya sus torres. Y ya no atacan más. Aquí ya están en jaque. Tanto la alianza de TIC como los de BMS. Otra agrupación, miren. Otra agrupación y lo sacaron. Van a empezar a mandar otra agrupación. Aquí es agrupación entre agrupaciones. T9 con T9. T10, T10. Todo lo que tengan los hormigueros lo van a dar con todo. Aquí es todo o nada, gente. Esta torre, ¿cuánto va? Ya 4 minutos. Cae, gente. Cae porque cae. Una vez caiga esa torre, viene robot, gente. Tiene que tratar de la alianza ZLS prepararse para el siguiente combate. Porque viene la siguiente ronda y viene robot. Viene robot y capaz otra ronda más. Y ahí posiblemente se defina quién pueda avanzar y quién pueda retroceder. Porque ya están demasiado desgastados. Esto de aquí, gente, ya define la batalla final. Ya define porque esta maravilla se abre en 14 horas. Y 14 horas para que se recuperen, gente. Y eso si es que decimos que va a durar la batalla y se termina aquí. Todavía de aquí creo que tienen hasta 2 horas más de batalla. Y es mucho. Por acá dice, ese Godzilla los va a sacar. Checa eso, dice. ¿Cuál Godzilla? Uf. Tremenda agrupación. Lo sacó. Lo sacó. A todos los mandó a volar. No los ha mandado a volar. Sí, los mandó a volar. Los mandó a volar. Ya están entrando uno que otro. Están esperando que un poquito... ¡Puf! Solo el Godzilla de este jugador. Dios, imagínense. Ni siquiera agrupación hizo. Un ataque y mandó a sacar a todos. No, parece ser que sí fue agrupación. Parece ser que sí fue agrupación. Pero tardó tanto que como no hay muchos no se unen. Entonces tardó mucho la agrupación. Pero una agrupación de los dos, este jugador también debe ser fuerte. Jugadora. Otra vez se siguen uniendo. Muy buena ahí. Ya está por caer la torre. Si no hacen, si se tardan 5 minutos en hacer otra agrupación, ya le va a quedar menos tiempo y no van a llegar. Tiene que tratar de atacar directo de una vez. El de atrás mandó agrupación. Vale. Este de acá. Este de aquí. Este de acá. Este también es fuerte.
Fuerte. A ver por acá. Puf, una barbaridad lo que se está viendo aquí, gente. Una barbaridad. Se está viviendo una épica batalla entre grandes titanes. Aquí cómo va la torre. Esta torre de aquí todavía va... 41 días, dice aquí. Tienen unas cuantas hormigas nomás dentro. Aquí están dando prioridad a destruir esta torre. 31 minutos, gente. Ya se ve que CTLS está muy gastado ya. Siguen haciendo agrupaciones, pero ya es mucho. Están atacando acá. Están atacando acá. Están atacando acá. Pero ya es mucho el desgaste. Y luego viene, verán, si es que tumban esto. Esto es clarito. Si es que esta torre la tumban dentro de esos 3 minutos. Se tepean otra vez. Y empieza otra vez la lucha. Y aquí va a empezar a avanzar robot. Y poco a poco va a empezar a comerse más territorio. Pero aún así ZLS, miren, se siguen activando. No se dan por vencidos. No importa, yo voy a luchar con las T8, T9, que la que tenga, con lo que tenga, dicen. Alianza de ZLS, mil respetos de los 192. Si me topara en una isla con ellos, Dios, yo ya dijera advertir, gente. Advierte que esto es peligroso. Peligroso. Ya están haciendo más agrupaciones. Vale, sigan haciendo más agrupaciones. A ver qué tal sale, A ver, que sigan frenando este progreso. 22 minutos para que destruyan la torre. Muy buena. Esta torre la dejaron a 41. Y esta está a 62. Muy buena. Ya están empezando a presionar. Ya hay muy pocos agrupando. Muy pocos ya con energía. Muy pocos con recursos. Están demasiado desgastados tanto los dos equipos, gente. Demasiado desgastados. A ver cómo va aquí. 2 minutos. Parece que ya va a terminar la batalla, gente. Al parecer va a terminar la batalla y van a tratar de descansar unos minutos. Van a tratar de desgastar, de descansar unos minutos o unas, ¿qué digo minutos? Van a tratar de desgastar. Van a tratar de descansar unas horas hasta que ya llegue el momento de tomar esta maravilla, gente. Por aquí dice, me imagino que con T1 deberían estar remamadísimas las estadísticas. Sí, obviamente. Pero aún así, ya con T10 mandar así normalito. Normalito. Por ejemplo, aquí todavía, miren, los de TIC siguen fuertes ahí dentro. Ya les cuesta a ZLS sacarlos. Bueno, aquí mandaron los fuertes de ZLS. Aquí mandaron los fuertes de ZLS. Aquí arriba, ¿cómo va? Aquí arriba, ¿cómo va? Está a 1 minuto de caer la torre. Cae la torre y vuelven otra vez los de Robot y Capar. Ya llega el refuerzo otra vez. Llega el refuerzo del campamento azul. Por lo menos, si salen ganando aquí, es un aliento. Ya se destruyó la torre. Si salen ganando aquí y salen ganando la maravilla, por lo menos es una incentiva o dan posibilidad de que pueden ganar. Porque al final no todo está dicho. No todo está dicho, pero ya vemos los finales contrincantes. A la final por el árbol es la cosa, gente. El árbol va a definir muchas cosas. Tener el árbol te bonifica demasiado. Y ahí sí ya se define quién gana y quién pierde ya. En los campamentos, quién te domina o cómo te vayas a dejar dominar. 16 minutos cae la torre. Acá cae en 19 minutos. Reiniciaron otra vez. No, ya quedó de 57. Están sacando a full. Sacando a full a los jugadores de esta torre. Por acá dice, este Barren Land está 3 versus 2. Dice, uno LC está de espectador. Algunos de uno LC están luchando, pero esperemos que logren, entre comillas, por ejemplo, podríamos decir. Esperemos que logren amistarse otra vez. Y una vez vuelto un equipo nuevo, a empezar y darle full. Eso sería muy bonito y positivo. Pero lastimosamente han tenido una pelea. Aquí tienen otra torre aquí atrásito, gente. Así que están luchando bien. 34 minutos. ¿Acá cuánto va esta torre? Va 21 minutos. Están ahí un versus entre tiempos. Como ya destruyeron aquí, miren. Como ya se destruyó. Ya ven empezar a tepearse acá. Y aquí cuando te empiezas a tepear, ya viene el refuerzo. Ya viene el refuerzo a hacer agrupamientos. Ya miren, ya están empezando a hacer agrupamientos. Y ya se viene la pelea. Se viene la pelea aquí en esta torre. Y de los dos lados ya ZLS está desgastado ya. Dice, muestra a los jugadores de 1LC. O sea, en su territorio. Dice, hasta mañana, Tony. Al rato, sí, hasta el rato, crack. ¿Verán de hablar tanto?
Me acuerdo que en la transmisión del día de ayer, de hablar tanto, y me fui a dormir y amanecí con un dolor de los músculos de la boca, gente. O sea, con los músculos de por aquí me empezaban a doler. Era como que hablar demasiado es como que ejercitas los músculos de la cara, gente. Hablar mucho. Imagínate los narradores, realmente la fuerza que tienes para hablar. A ver, si quieren ver en el territorio de un LC, está acá. Aquí están, bueno, no están todos. Miren la estrellita roja aquí. Aquí hay uno de estrellita roja. Y es... Pero se cambió el nombre, miren. Es Besus 3. Se cambió el nombre, es Besus 3. Este era Lucifer, pero alguien me dijo que vendieron la cuenta de Lucifer. Le vendieron a alguien la cuenta de Lucifer. La cuenta de Lucifer se vendió. No sé si alguien sabe contexto de eso, pero hasta ahora todavía gente no sabemos por qué motivos tuvieron sus disgustos por ahora. 6G, este también 4 estrellas. Potente jugador también. Potentes jugadores aquí en estas alianzas. Podríamos decir que esta alianza es la más débil de todos. Necesito un robot, dice por acá. Necesita robot. Acá marcó las coordenadas. Ya. Como tumbaron la torre arriba, se viene la guerra aquí abajo. Sin duda, gente. ¿Robot dónde está? Se desconectaría. Se desconectó, gente. Robot se desconectó. Necesitamos a Robot y a Capal aquí juntos. El dúo dinámico de la alianza de Cole. A presionar, gente. Otra vez activaron. No puede ser. ¿De dónde sacan tantas hormigas? Ay, Dios. Miren, llega Robot y otra vez empiezan a activar todos. Dios. TTLS sí que le está dando duro. Duro, gente. Acá cómo va la torre. Bueno, aquí Cole ya está dominando. Van a empezar a derrotar estas tropas. Van a empezar a hacer más agrupaciones. Sin duda ya están en las últimas, gentita. Ya están en las últimas también. En las últimas. Muy buenas peleas, gente. Muy buenas peleas los que se ha visto aquí. Esto va a definir las luchas, gente. La lucha. A ver acá. 55 minutos. Acá. No hay nadie. Aquí. Reiniciaron otra vez. Miren, están sacando a los de la Alianza Cole. Puf. Variedad de lucha. Aquí sí ya. Mucha peleita. Acá dice, toma mi lugar, Robot. ¿Robot ya se conectaría? Ya, se conectó otra vez Robot. Muy buena. Otra vez vuelve el dúo. Vuelve el dúo, gentito. Vuelve el dúo. Vamos a ver esas potencias. Esas potencias mundiales aquí. Vamos a ver. Otra vez. Otra vez. Están presionando. Dios, ¿de dónde sale también tanta energía de Cole también? Voy a sacar dinero, dice. Ay, Dios. 12 minutos. 12 minutos cae esa torre. 1 hora cae esta torre de acá. Dios, la batalla que se están dando. Aquí es el Olimpo, gente. Se está definiendo ya quién es la supremacía aquí ya. Dios, 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 Dios. Sacaron a... CTLS está saliendo de aquí ya. Unos jugadores de ahí avanzando a tope. Todo lo que puedan dar cada equipo. Sigan avanzando, gente. Sigan presionando. Ya quiero que caiga esta torre, gente. Qué desesperación. Estoy ya narrando hace ya 4 horas atrás. Y va a entrar a 6 horas de transmisión, gente. 6 horas de transmisión y todavía no han caído esas benditas torres. Por lo menos cayó una de BMS, pero es porque no hubo muchos jugadores de BMS. Entonces... ahí está el complicadísimo. Aquí a ver. 21 minutos. Acá. 1 hora y 22. Aquí está dándose prioridad, gente. Esta torre sí o sí debe caer. Sigan presionando. A ver, dentro de la información. Robot está ahí, miren. Todavía tiene hormigas de la isla, gente. Todavía tienen hormigas. Pero están mutadas. Cuando ustedes den cuenta, verán. Esto nos dimos cuenta de los jugadores que empezaban a mutar las hormigas.
Las hormigas mutadas gastan menos que las hormigas normales. O sea, las hormigas mejoradas, las que vean con ADN. Las hormigas que tengan este ADN son muy superiores. Son muy superiores y no gastan mucho hongo, gastan mucho menos. Por acá dice Tony, ya no puedo más, dice, debo dormir. Aquí ya son las 5:37. Dios, crack, aquí las 4:37. Dice, gran directo, crack. Dice, en cuanto me despierte termino de verlo. Dice, ya dejé mi like. Dele, gentita. Gracias por su hermoso apoyo. Dale, crack, que descanses. A ver, vamos por acá. Bueno, estos jugadores, miren, ya solo mandan T9s, T10, T9s, T9s, T8. Bueno, estos jugadores ya por molestar ya con T8, pero de ahí solo tratar de desgastar el tiempo de la construcción de la... Desgastar el tiempo de la destrucción nada más. 10 minutos. Va a caer esta torre de aquí si no hacen algo. Deben agrupar lo más... Aquí viene el Godzilla. Este está agrupando. Este jugador, gente, está agrupando. Va a llegar un golpe y los va a reiniciar otra vez. Son dos agrupaciones que están haciendo al parecer. Uf. La lluvia de hormigas. Con razón. Ahí reiniciaron. Muy buena. Muy buena. Acá como va la torre de arriba. También han reiniciado. Ya no hay nadie ahí. Esta torre peligra. Está ya posicionándose bien Cole. Ya están desgastados. CTLS aún así sigue dando su mejor esfuerzo, gente. Está dando lo último, lo más que pueda. Lo más que puedan, gente. Dios, es una barbaridad lo que hay aquí, gente. Por acá dice, gracias Capal, dice, realmente aprecio todos sus esfuerzos. Muy buena, miren. Por acá dice, tengo que ir pronto a una reunión, dice. Lo siento por eso, dice. Uf, no. Se va a desactivar robot. Tiene una reunión. Y va a quedar Capal nada más. Y Dios. Vamos a ver cómo se desenvuelve la alianza. Dice, no me imagino cómo será esto en el árbol, dice. Las alianzas peleando al mismo tiempo. Ay, ahí va a ser una locura. Ahí sí va a ser una tremenda locura. Va a ser una tremenda locura. Siguen dando lo mejor. Dios, lo que están dando la batalla, gente. CTLS aguantando como guerreros, gente. Aguantando 2 versus 1. Mil respetos. LS se lleva el MVP ahorita. La alianza de CTLS, el MVP, tiene jugadores potentes. Potentes, gente. Aquí estamos conociendo de verdaderamente los jugadores que andan en el top. Dios, con conocer esto, mil respetos. Me admiro realmente. Ejemplos a seguir con... Y jugadores tops usan hormigas free to play para que tengan en cuenta. Y aún así funciona muy bien. Muy rara vez vas a ver una formación, una hormiga pay to win o dos. Y seguramente esa reunión es de negocio, dice. Por eso maneja tanto dinero, exacto. Obviamente, es que son gente que tiene sus empresas, gente que gastar, qué sé yo, 100k de dólares en un juego no es mucho. Imagínate, yo digo por lo mínimo estos jugadores... Todos los de este Barrenland, muy épico y todo, jugadores mínimo 100k de dinero en sus cuentas. Es que para tener ya 2.5k de daño, 2.2 daño, así, es mucha estadística y mucho dinero invertido tanto en hongo de mutación, insectos. Imagínate, tienen insectos niveles 79. Ya para subir al 80. Entonces, son cosas bien, que de veras asombra a uno. Otro paquete han comprado, miren. Sigan avanzando. Acá 44 minutos. 44 minutos. Muy buena. Ya va a caer esta torre y va a caer si es que no hacen algo. Va a caer esa torre. Necesitan sí o sí reforzarla. Porque si no, se vienen problemitas. Se vienen problemas, gente. Capaz, gente, me van a hacer aquí. Voy a hacerme un extensible, capaz, gente. Un extensible que de 9 horas, de 12 horas luchando aquí. Dice, si no limitan los paquetes de hongos, las peleas serían interminables. Tienes razón. Más bien, tienes mucha razón. Ahí sería interminable. Uf. Ya se debieron dar cuenta los jugadores o los desarrolladores, en pocas palabras. 9 minutos para que caiga esto. Luego hacen agrupación y sacan a todos. Aquí arriba igualmente 16 minutos para que caiga la torre.
Acá ya, al parecer, ya no quieren atacar los otros jugadores esto de aquí. Más bien sí están haciendo agrupaciones, pero hasta llegar acá gente va a tardar un poco. Va a tardar un poco. Empiezan a mandar unidades. Me parece que esta torre posiblemente caiga dentro de una media hora. Posiblemente caiga. Dios santo, construir es rápido una torre, gente. Destruirla demora mucho. Otra vez ETLS reiniciando ahí. Haciendo agrupaciones. Salieron 10 minutos todavía. Empiezan otra vez a mandar una y otra vez. Esta torre de acá cae en 15 minutos. ¿Vale? Están demasiado presionados los ETLS. Ya no tienen por dónde ir ya. Ya no tienen por dónde ir, gente. A ver si ya se desconectó robot. Sí, gente, ya se desconectó. Ya tiene la reunión, gente. A ver, Capal. No me digas que Capal también se desconectó un minuto. No. Ahorita están ya más o menos llegando los que estaban durmiendo. Ya está en línea este jugador, este jugador, este jugador. Algunos ya están volviendo. Soul falta que vuelva. Dentro de unas horas vuelve. Ahorita andan descansando ya. Dios santo, las peleas, gente. Lo que se está viendo es una barbaridad lo que se ve aquí. Ahora sí vamos a ver los kills, gente. A ver las kills. 1.8 ya, fácil. 1.8 Capal, se quedó ahí. 1.5 este jugador y Robot igualmente en 1.5. Muy buenas kills hicieron aquí. Este jugador 2.1. Dice, se va Robot y me voy yo, dice. Nos vemos, Tony. Dale poquito, dice. Ya vas a dormir, dale, crack. Luego termino el directo, dale, crack. Gracias por el apoyo toditos, gentita bella. Dale, dele, gentita bella. ¿Y cómo va? Muy buena. Sacaron a todos aquí. Acá cómo va. 15 minutos. Tienen que tratar aquí la alianza de ZLS, tratar de reiniciar esto, porque si no, es tiempo perdido aquí y después les pueden derrotar la torre. Aquí también ya está por 22 minutos. Ya está muy desgastado. ZLS ya no sabe ni dónde atacar ya. Ya están demasiado desgastados. Es mucho tiempo de lucha ya. Mucho desgaste. Siguen haciendo agrupaciones hasta lo último que puedan ya. Fuerzas les voy a poner. Fuerzas. Ustedes. Está la P. Listo, vamos ahí. Vamos por acá. Buena. 15 minutos. Reiniciando ahí. Acá cómo va. 25 minutos. Están dándole a tope. 23 minutos. Por acá dice, la situación es buena ahora mismo, dice. Siguen esforzándose. Muy buena, sí, delen, gente. Ustedes pueden. A ver. Uf, siguen todavía, gente. Siguen presionando las torres. Vamos a ver. ¿Qué tal? Aquí, otra vez entró ZLS. Y acá, ¿cuánto va de tiempo? 19 minutos. Ya están por destruirse, gente. Dios, la batalla que se rindió aquí. ZLS aguantó demasiado. Dieron todo de sí. Muy buena ZLS. Les dio una gran pelea, tanto a Robot como a ZLS. Muy buena pelea, sinceramente. Muy buenos enfrentamientos. Muy bueno todo, gente. De eso se trata, gente. De eso se trata el Barrenland. De demostrar alianzas unidas que dan hasta el último. Dan poco de su tiempo, horas de sueño. Todo eso se debe valorar demasiado, gente. Acá, a ver, la torre. La torre ya lo sacaron de acá. Viz, ¿cómo estás? Dice, hola Tony, buenas noches. Una buena noche para ti, crack, bienvenido. Aquí estamos en la transmisión del épico Barrenland que se están dando a full. Ya ahorita 2 versus 1. Parece ser que ZLS ya no puede más. Ya está desgastado. Está muy desgastado. Es que 2 alianzas versus 1 es mucho. Están en las últimas. Muy buenas peleas. Muy buenas kills que se están haciendo. Fácil este Barrenland. En todo lo que dura el Barrenland se hacen muchas kills, gente. Posiblemente durante todo este periodo del Barrenland no pueda dormir bien, gente.
por las batallas que se arman. Son muchas batallas las que se están armando. ¿Cómo es el rango de muerte? Mike, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿A qué te refieres con rango, crack? Dice, se cortó la energía eléctrica, dice, en mi ciudad. F, dice, me quedé sin carga en mi cel, dice. Nos vemos, bro. No te preocupes, guay, cuídate. Dice, ¿por qué BMS no le ayudó a CTLS? Es que ahorita andan durmiendo, no están activos. Ellos andan activos después de 1 hora. Ahorita andan durmiendo. Un momento estuvieron atacando aquí, pero más bien perdieron una torre. No estaban muchos. Pero CTLS, créeme que aguantó como guerrero. Sigue aguantando como guerrero aquí. Una barbaridad, gentito. Una barbaridad lo que sigue aguantando acá. Que sigue aguantando como los dioses. Demos la agüita. Vamos por acá. ¿Y cómo va? Buena. Siguen avanzando. Acá. 12 minutos para que caiga la torre. Y acá. Otra vez van a empezar a destruir. Uf, aquí va a ser ya el objetivo, el foco de CTLS es esta torre de aquí. Esta torre de aquí. Uf. No pudo localizar la torre. Uf. 22 minutos. Esta torre de aquí es la prioridad ahorita de CTLS. Tiene que tratar de tumbar esta torrecilla. Esta torrecilla es la más top que debe estar ahora. Ahorita, esta de aquí ya la tienen que dar por perdida ya CTLS. Ni aún así, la siguen defendiendo todavía. Miren cómo siguen atacando y siguen defendiendo. Muy buena, CTLS sigue dando batalla en dos perfiles, en dos torres dando batalla. Dice, aquí seguimos, Tony, desvelando, pero... Dice, pero buen el tiro. Dale, Ulises, te agradezco, crack. Aquí le damos con todo un abracito para todos los que nos están acompañando y realmente disfrutando de esta épica batalla, gente. Que es una épica entre grandes jugadores. Están dando de por sí todo lo que tienen ya. Ni siquiera estamos llegando a la mitad del Barren Land y ya están dándose todo, gente. Ya gastándose todo lo que puedan. Ya están dándose todo lo que puedan, gente. A full. A full, gentita bella. Por acá dice, ZLS y Doc son muy activos, dicen. Hace 2 islas atrás hicieron una pelea amistosa por una maravilla. Y ambos bandos conectaron 80 personas. Uf. Duró como horas esa batalla. Dios, sí debe ser. Aquí igualmente, mira, está haciendo lo mismo. Las batallas son casi interminables aquí. Aquí ya vamos 6 horas y 5 minutos de transmisión y ya se está viendo lo épico que es esto para que tengan en cuenta. Puf. Es una barbaridad. Bárbaro, gente. Barbaridad, gentito. A ver cómo se sigue apoyando acá. Las torres, 17 minutos para que caiga esta. Y esta de acá, 36 minutos. CTLS ya se ve desgastado, gente. Es que son dos alianzas ya potentes. Y aún así sigue aguantando, no se deja. Dice, ¿crees que se van rotando los jugadores de CTLS? ¿O están comprando energía? No lo sé. Deben estar rotando, pero de ahí... no todos ya están mandando. Más bien, cada vez que tengan 5 de energía, mandan. Y tienen que esperar un poco más de tiempo. Y cada vez que tengan 5 de energía, mandan. Y así sucesivamente. Ya cuando te quedas sin energía, ya es difícil progresar ya. Difícil. Algunos, imagínate, estos jugadores deben tener tiempo para jugar ya. Tiempo, o sea, estamos hablando 6 horas de tu vida, que en mi caso, pues, estoy sacrificando horas de sueño. Pero en su caso, debe ser ya de mañana. De mañana que tienen tiempo libre y así sucesivamente. Por acá, 14 minutos. Están reforzando otra vez. Aquí, ¿cuánto van? Déjame ver por acá. Uy, no puedo ver. No me deja ver la torre. ¿Será que está ahí apuntando? Está apuntando mal, qué ciego yo. Ando ciego, gente. Por acá. 6 minutos. Va a caer en 6 minutos esa torre. Esta de acá va a caer en todavía. Aún siguen defendiendo, gente. Qué loco. Arnaldo, ¿cómo estás? Bienvenido, crack. De nuevo, si es que ya estuviste en la transmisión. 5 minutos. 5 minutos. Por acá dice, tienes 3 horas diciendo que sí cae. Nada que cae, gente. Nada. Ya estoy desesperado que caiga eso.
A ver, acá en 20 todavía. 21. Una barbaridad, gente. Aquí, 5 minutos. Dios. Por acá dice hasta despeinado, está ya. Uf. Aquí. Dios, nada que siga avanzando. A ver, aquí. 1 hora. Uf. Esto se va a ir de largo. Posiblemente esta torre caiga primero. Por acá dice TLS le ganó a Colitig. Sí, crack. Potencia, mira. 6 minutos y ya está por caer esta torre. Si no hacen algo, termina de caer. Por acá dice, cuando llegue BMS hasta ahí llegan, dice. Quién sabe, crack. A veces sorprenden este tema de estos barrios, sorprenden demasiado. Es que ahorita ya no está Robot ya. Robot ni Capal, los dos se fueron ya. Mira, no, Capal sí está en línea, solo se desconectó un rato. Siguen presionando. 4 minutos. 4 minutos cae, gente. Están dando prioridad a esta torre. Tiene que caer sí o sí, dice. CTLS dice, tiene que caer sí o sí esta torre. Si logran derrotar esta torre, gente, victorioso CTLS contra TIG. Y eso estamos hablando de 2 alianzas versus 1. Y sigue, miren, defendiendo esto de aquí. Cole ya no puede más ya. Es que ya no tienen a Robot. Robot y Capal son los que hacen buena pelea ahí. ¿Cuánto van de kills ahorita? Miren aquí. 1.8. 1.5 igual. 1.5. Este chinito ya está empezando a subir ya. Este de aquí es este de CTLS. Ya está empezando a subir. El lobito parece que se estancó ahí ya. Nada más. La cosa es como hacen para tener tanta aguante. Sí, es una locura, gente. Una locura. O sea, estamos hablando ya de 6 horas de lucha. Y es una locura la resistencia, energía y todo. Hay de todo, gente. Lograron reiniciar la torre, gente. Van a estar así horas y horas. Aquí hay una lucha perpetua. Va a ser casi una lucha perpetua esto. Aquí siguen presionando. Se anda posicionando los buenos jugadores. Siguen avanzando. Y no es que están luchando contra cualquier alianza. Son alianzas. Sí, son 2 alianzas fuertes. Sí. Las 2 son fuertes, aunque no crean. CTLS aguanta. De pechito. De pechito los aguanta. Dándose todo por todo, gente. Muy buena, muy buena. Este ataque de aquí se ve muy bueno, gente. Uf, lo sacaron de nuevo. Muy buena. Reiniciado otra vez. Siguen construyendo la torre. Tiene que dar prioridad ahorita a esta torre. Dios santo. No, aún siguen mandando, gente. Aún siguen mandando. Los de Cole también siguen mandando a la torre. Siguen mandando a la torre. ¿Cómo estás, Jeremy? Dice, ¿cómo puedo tener ese dinosaurio? Lastimosamente, Godzilla ya no va a estar disponible ya. Fue un evento exclusivo que fue por una colaboración que hizo Godzilla con The Ants. Entonces ya no va a haber, gente. Lastimosamente ya no va a haber. Otra vez que logres conseguir. Por acá dice, están dando hasta por debajo de la lengua. Sí, uff. Es que esto ya... Hasta lo último ya. Hasta lo último. Tanto aquí como acá. Tanto aquí como acá. Y acá también. Imagínate, CTLS está defendiendo 2 lados. Y atacando una torre. O sea, 3 veces. 3. Están repartiendo el 3 en poder. Es como decir que 2 alianzas estuvieran dentro de una aquí. Es una barbaridad. Duro contra el muro, exacto, gente. Tony, soy Team Tig, dice. Y Tig ya está... ya está llamando a todos. No sé por qué. Se desconectaron varios. Ya veo. Varios porque Farm también tenían problemas. Entiendo. Entiendo, Avis. Entiendo, crack. Posiblemente ahorita solo estén luchando poquitos los de Tig. No todos. Algunos ya se han desconectado. Está a tope por aquí, gente. Está a tope Los Island. A tope, gente. El problema es que CTLS tiene como 7 u 8 Capal y Robot, dice. ¿Cómo estás, Luisito? Bienvenido. Sí, tienes razón, Arnaldo. Sí. La lucha aquí es casi eterna y perpetua ya.
Una barbaridad. Lo que aguantan, gente. Las torres están ahí, reiniciándose uno tras otro. Punto aquí, ya en destrucción 32 minutos. Acá también ya andan ni siquiera destruyendo. Ahorita sí les toca hacer sí o sí agrupaciones a la alianza de Cole. Potencia de esta alianza CTL es una potencia, gente. Potencia. Y en BMS hay uno de los jugadores más fuertes de todo el Barrenland. Con 2.5k de daño, gente, en hormigas de la temporada. Una barbaridad lo que se arma aquí. Es una locura. Dice, ¿cómo te sentiste cuando llegaste al nivel 25? Me sentí bien, crack. Normal y conseguir un objetivo. Porque es un objetivo de los muchos que vas a conseguir. Uno es llegar a 25, sacarte 9, completar combate avanzado, ir a las T9. Y luego de las T9 sacar las T10. Y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Lucifer debe andar por los 2400. ¿En serio, Arnaldo? Pero Lucifer, qué mal que Lucifer no está luchando, gente. Me gustaría verlo en acción. Hace 3 semanas le ganamos en AE. Ah, les ganaron. Vale. En 2.4 debe andar. Uf. Barbaridad. Con Lucifer en 1LC, gente, se hacía buena la isla. O sea, ya no hubiera tenido mucho problema el campamento azul en enfrentarse a los jugadores. Dice, pero no creas, dice, que peleando, recolectando. Claro que sí, la estrategia es buena. Lo bueno es que recolectando, y si tienes muchas personas activas, recolectando es mucho mejor. Recolectan y cada vez que esté por tomarse un túnel, van y lo reinician y otra vez siguen recolectando. Dice, bro, son importantes las estrellas, sea que estén afuera del hormiguero y cuántas son. Exacto, Luisito. Por acá hay un japonés, ¿qué es? Esta letra ¿qué es? Gente, es japonés, ¿verdad? Lo malo es que no puedo hablar japonés. Entenderá inglés, por lo menos. Es chino. Hijo, peor aún. Creo que el chino es más complicado que el japonés. Por acá dice, capaz el Discord, por favor, dice. Se le acabaron los hongos, dice. Tomar una ducha. Va a tomar una ducha, capaz, dice. Sudando, estuvo sudando en la lucha, gente. Esto va de tiempo esta torre ya. 8 minutos. Nada que caen las torres, gente. Siguen reiniciándose una tras otra. Esta de aquí ya va con tiempo de 18. Aquí también están peleando mucho. Ni siquiera Cole ha tomado otra vez la torre esta, gente. Por acá dice, el chino mandarín es el idioma más difícil de aprender. Debe serlo, crack. Obviamente. Es que imagina aprender o sea, el tipo de letra que tienen es complicadito. Igualmente, si alguien quiere aprender el español también es complicado de aprender. Por lo menos el inglés no es tanto. No tiene tantas cosas como la lengua española o tal vez el idioma en... Por acá dice, ya ganó ZLS. Sí, parece ser. Queda 4 minutos ya. Pero que no creas, estos de TIC siempre tratan de reiniciar al último momento. ZLS si derrota esta torre ya GG aquí. TIC ya se planta para descansar ya. Porque ya está dando lo último ya. ZLS dando su mejor esfuerzo, gente. Mi respeto, se pararon bien a 2 alianzas fuertes. De pechito se los pararon, gente. Respetos. 3 minutos para caer la torre. A ver cómo va. 3 minutos. Acá la torre de ellos. Uf, 16. Todavía mucho. 18 minutos. Ya Cole tomó la estructura. Muy buena ahí. Ahorita otra vez reinicia, miren. Cuando llegué BMS... se acabó eso, dice, lo sacarán. Vas a ver. Uf. BMS llega dentro de unas horas. Estamos hablando tal vez después del reinicio. Después del reinicio tal vez estamos hablando. Ahorita se colocaron escudo y todo y ya van a ir más bien hasta que llegue la actividad de ellos. Hasta que llegue la actividad de ellos. Pero por mientras, uf. Este es el juego. Realmente es muy enviciante ver las batallas estas. Son muy épicas ver estas batallas.
Mira, otra vez los reiniciaron. Qué locura. No les dejan terminar la torre, gente. Acá imagínate, Cole ya va a empezar a destruir esta torre de aquí. Y aún así ZLS se reparte el daño. Una locura. Dice, bro, tengo una duda. Tengo la hormiga dorada y la terciopelo. ¿Pero cuál hormiga dorada? La coraza dorada, me imagino. Pero vi tu video y la colocaste en el mismo nivel. No sé cuál escoger. Coraza dorada es mejor. ¿Vale? Si es que quieres una buena formación. O quieres escoger entre coraza dorada o terciopelo, mejor está coraza dorada. Lo malo es que la terciopelo naranja ya no es como antes. Antes se usaba mucho y era muy buena. Pero ya saben, los metas cambian. Unas veces unas hormigas son buenas y otras no. Llegó otro jugador, este no estaba aquí. Ah, se posicionó mejor por acá. Pero no estaba, más bien están llegando algunos jugadores ya. La torre quedó al 12 todavía. Aquí siguen todavía luchando, 9 minutos. Se están reiniciando cada rato la torre, gente. Aquí ya no está dando prioridad ZLS en destruir la torre acá o tratar de sacar a los de Cole. Ahorita la prioridad es esta. Si logran sacar aquí, esta de aquí, ya logran quitar una conexión. Y una conexión fuera ya se priorizan en defender esta de aquí y ya es mucho mejor. Están peleando solo con T10, dice. Lo que pasa es que en ZLS tienen muchos jugadores muy fuertes, sí. Jugadores con 3 T10 deben tener full. Sin duda. Eso sin duda. Eso sin duda, sin dudar, gente. Jugadores a full con 3 T10. Para que tengan en cuenta. No se olviden, gentita, que tenemos la comunidad en Discord. Si pueden, vayan a unirse al grupo de Discord que tenemos en el canal. Ahí está el link en el comentario fijado, para que tengan en cuenta. Y bienvenidos, gentita. Bien, no se olviden dejar su poderoso like, que me ayuda muchísimo. 3 minutos, gente, y cae. 3 minutos. 3 minutos, gentita. 3 minutos. Acá 17. Están presionando a full. ¿Será que ya se quedaron sin nada? Siguen presionando. Los fuertes de la otra alianza de ZLS potentes, gente. Algunos ya los reiniciaron de acá. Lo sacaron. Otro más, otro pocotón. Salió. Aún así sigue a 3 minutos. Aún así sigue a 3 minutos. Si no sacan a todos, Fciña. 3 minutos. Siguen atacando, siguen agrupando. Por acá dice, espera que se les acabe su resistencia. Puf. Ya mucho tiempo luchando la resistencia que tienen, gente. Dios. 3 minutos. 17 minutos. Oh, les van a sacar otra vez. Denis, ¿cómo estás? Dice, wow, dice, es tan forzosa la luz del estado. Ah, vale, por acá. Ah, vale, vale. Sí, muy fuertes, sinceramente. Me pica la nariz, gente. ¿Qué andan diciendo por acá? Supongo que se dieron por vencidos. ¿Será que se dieron por vencidos, gente? Los de TIG. Están hablando de TIG, me imagino. Otra vez reiniciaron. Esta torre de aquí quedó a 15. Está en 15, miren, está retrocediendo. Ya se está destruyendo la torre de acá también. Aquí otra vez hicieron agrupación y mandaron a volar a algunos de Cole. Pero va bien, gentita. Dice, algún consejo, es que mis unidades son muy lentas. Luisito, verás, para tener más velocidad debes tener transportadoras. Y las T2 son las más veloces del juego. A partir de ello tienes que también priorizar algunas mejoras. Entre ellas, zona de desarrollo. Creo que aquí también recibes velocidad de marcha. Aquí mira, aumenta la velocidad de marcha. Tienes que llegar aquí. Velocidad de marcha. En transportadoras, vas acá. Te dice aumenta la velocidad de marcha de las unidades transportadoras. Y de ahí creo que no te dan más por aquí. En la unidad pro, todas las unidades, tanto la unidad pro, unidad 1, unidad 2, unidad 3, todas las unidades tienen para mejorar velocidad de marcha también. Que aquí puedes ver, mira. Aumenta la velocidad de marcha.
Esto lo tienen las 4 unidades. A partir de ahí, el insecto especial que lleves también es importante. Si es legendario, mucho mejor. Y si ya lo tienes a 9 estrellas, mucho más veloces aún. Y usando T2 o T1 transportadoras, que son las más veloces hasta ahorita en el juego. Uf, como hoy casi no dormí, gente, voy a echarme un bañito. Desayuno ahí fresquito. Y más fresco que una lechuga. Porque tal vez dentro de unas horas voy a estar atento también a la batalla que se viene dentro de poco, gente. Que es BMS versus Cole. Y toca estar atento, porque eso trae bastante gente a ver los directos. Toca hacer sacrificios, gente. Uf, caen 3 minutos. Están a 3 minutos solo de reiniciar. Reinician y otra vez siguen construyendo. Reinician y otra vez siguen construyendo. A ver la torrecita de aquí. Nada, esta ya no están destruyendo ya. Aquí donde estoy yo, dice, son las 5 AM de la madrugada. Aquí, crack, también, 5 y 9 de la mañana, crack. Si BMS le ganó a Cole, estando con todo, ¿cómo les va a ganar ahora después de esto? Uf, tienes razón. ¿Qué puede suceder? No sé. Y ahorita tienen desventaja que uno LC no está activo. Y no están los fuertes luchando, lastimosamente. Y eso es demasiada desventaja ya. Ahorita se viene mucha potencia ya. Muchísimas potencias. Uf, y siguen todavía. Otra vez, otra reiniciada, miren. ¿Acá cuánto va? Cola 11 minutos. Parece que esta torre va a caer también. Y cuando está a minutos, otra vez va a concentrarse TLS aquí. Y luego acá y así. Uf. Va a estar potente, va a estar potente. Imagínate, a la final las CTLS se está dando un versus fácil contra estas dos alianzas. Es una potencia lo que tienen aquí. Acá a las 7 AM dice. Muy buena. Noel, ya 7 AM. Casi no dormiste. Gracias por acompañarnos aquí, crack. Realmente dándole a full a la transmisión, gentita. Qué locura, qué locura. Qué locura, gentita. Yo ya creo que me acabé mi agüita. Se me terminó mi agüita. A ver acá. Otra vez reiniciaron. Sí, están sacando a 6 minutos. Están sacando los jugadores ya. Acá ya no atacan. Más bien están dando prioridad aquí a atacar nada más. Levantó otra torre tal vez. Ya estamos amaneciendo, gente. Y para el horario latino algunos ya van a tener más tiempo. Y van a apoyar un poco más. Demasiado lo que se alargan las luchas aquí. ¿Cuánto va la torre? 11 todavía. Y aquí están dando prioridad más bien destruir rápido esta. Que caiga rápido, gente. Dimitri, ¿cómo estás? 4 y 11 AM aquí, dice. Y 2 cafés. Uf, y 2 cafecitos. Yo aquí pura agüita nomás. Pura agüita. En tus otros videos vi unas unidades de tropa. Van más rápido que Flash, dice. Ah, lo que pasa, crack, es que en la isla o en el Barrenland, en este evento de aquí, son rápidas, ¿vale? Son rápidas las unidades aquí. En el servidor normal, las unidades, lo que te dije que debes mejorar, hacen que tú seas rápido. Pero en el Barrenland, de por sí, hay buffos que te hacen que seas mucho más rápido. ¿Dónde ves los buffos? Me preguntarás. Vas acá, vas a ventaja de hormiguero y aquí abajito puedes ver, mira. Te dice zona de temporada, agrupa rápido a criaturas salvajes. Y tienes una velocidad de marcha de 700%. Si vas a mandar a construir al árbol, 300 de velocidad. Y aquí te dice aumenta la velocidad de marcha de los nodos de recursos de la alianza, mira. Que chequen. Juegos de Dios dice, todavía sigue, sí, aquí seguimos dándole. Chris, ¿cómo están? Bienvenidos. Por acá dice, toda la noche esperando a que tumben, dice la torre, y cuando va a caer lo quitan. Sí, imagínate, están así. Estas así van a durar, gente, así van a durar las batallas. Entran, reinician la torre y así una y otra vez. La barbaridad que se lleva esto. Son 2 minutos ya, y ahorita sí más o menos ya está a 2 minutos ya. Está a 2 minutos, parece que sí o sí va a caer ya. Ojalá. Ya me van a decir mentiroso de que cae y ya hace 6 horas que estoy diciendo lo mismo. Y reiniciaron esto. Y acá. Y lo reiniciaron igualmente a Cole. Cole otra vez está empezando a mandar unidades. Dios, otra vez reiniciada, gente. A 4% que caiga la torre, gente.
Dios. Se vienen cositas, gente. Nada que cae las cosas, gente. Nada que caen estas torres. Vamos. Vamos a la torre. 5 ya se está construyendo más la torrecilla. Acá cómo va la torre esta de acá. Esta ya no la están atacando. Más bien van a priorizar defender esto. Porque si pierden esta torre, sí. Ciña. Más bien ya digan, queden en paz. Queden tranquilos y paren ya. Y dejen que se construyan rápido las torres. El estado de protección viene dentro de 5 horas. Tienen 5 horas más de lucha. Por eso digo que después del reinicio hay la lucha, gente. La lucha definitiva. Después del reinicio tenemos una batallita buena, bien epicarda, gente. Pero posiblemente, gente, me vayan a prestar la cuenta después de unas horas tal vez de lucha. Voy a ver si alguien me presta. Voy a ver si alguien me presta, gente, otra cuenta. No sé si alguien está aquí en este bar en LAN que me pueda prestar una cuenta después. Para poder transmitir, porque a Fabián le gusta luchar también. Por acá dice, me dormí, dice, me desperté y Tony sigue transmitiendo. Eres es increíble, Tony. Aquí dándola toda. Pero espero que hayas dormido bien también, crack. Están dándole todavía full, crack. ¿Cayó la torre? Ah, yo dije cayó. Todavía 13 minutos. Todavía sigue ahí aguantando a la torre, gente. Aguantando la torre, gente. Ay. Vamos por acá a ver. 21 todavía, gente. Una barbaridad. Que caiga rápido. Así ya se define. 5 minutos. 5 minutos. Empiezan a presionar a tope estos jugadores. A tope, gentito. A ver cómo sigue esto. Sigan avanzando, gente. Sigan avanzando. Dios, a ver. 2 minutos. Están a 2 minutos ya. A 2 minutos que caiga la torre. Mucha presión allí. A 2 minutos. Qué bárbaro lo que es de la alianza de... La alianza de CTLS, gente. Una barbaridad. Dice, todavía en vivo. Claro que sí, Michela. Vamos. Dice, en Brasil son las 7:15. Dice, dormí bien, amigo. Dice, espero que tú también descanses bien. Sí, más bien, tal vez no voy a descansar hoy, gente, porque se viene una pelea. Bueno, si es que no hay lucha después de estas 5 horas, puedo ir a descansar tranquilo ya. Puedo descansar unas horitas, desayuno, me baño bien y descanso un ratito y ya. Y ya para la tarde prepararnos para el siguiente directo. Gente, también quería invitarles al... que también estoy haciendo streaming en la plataforma morada. Si quieren seguirme en esa plataforma, adelante, gentita bella, pueden seguirme. Les voy a dejar el link por acá si es que quieren ir a seguirme en la plataforma morada. Ahí voy a hacer transmisión de otros jueguitos, si es que quieren irme a seguir, gente. Les voy a dejar por aquí. Listo, ahí está. Si quieren irme a seguir, igualmente en el link fijado está el grupo de Discord. Cada vez que hago transmisión, tanto en la plataforma morada como aquí, igualmente estoy... Igualmente el bot notifica. ¿Qué digo estoy? Igualmente notifica, el bot notifica. Sí, hay juegos, diferentes juegos. Juegos shooter, survivals, cualquier tipo de juego en el cual ustedes también puedan participar. Y hay jugar bonito también. Si quieren irme a seguir, denle, gentito. A ver, 4%, gente. 4%. 4%. Acá 23% a 8 minutos que caiga la torre esta de aquí. Dios, los de CTLS cómo aguantan. Los dioses, como los dioses están aguantando. Sinceramente, gente, aguantan muchísimo. Los de TIC también ya están en las últimas. Este es en las ultimitas, gente, los de TIC. Una barbaridad, gente. Ya están en lo último. Vamos a ver cómo se desenvuelve esto. A ver si llegan. Ya se sigue construyendo otra vez. Qué loco esto. No va a caer esta torre. Pero al viendo esto, gente, imagínate si ZLS y BMS atacan a la vez. Va a ser bien complicado. Y cuando esté BMS todos. Por aquí el payasito estaba dando ya imponiendo su gran formación. Una barbaridad. Otra vez lo sacaron a todos.
Otra vez, aquí es entre reinicio. Sacan y vuelven, sacan y vuelven. Uf, una barbaridad. ¿Qué es esta locura, gente? Una locura de formación lo que vemos aquí. Que se viene, gente, es algo God. Algo God. Por lo menos en la plataforma morada puedo poner música con copyright, gente. Aquí en YouTube sí es delicado eso. En la plataforma morada con una configuración, listo. Nada de copy. Nada de copy. Te puedes poner las músicas que quieras. Vamos por acá. ¿Cómo va la torre? A 2 minutos. Dios, ¿cómo están reiniciando? Entran y salen, entran y salen. ¿Qué dice Capal? Si perdemos esto, comemos Tai, dice por acá. Ya bromeando. Por acá dice, ¿cuándo empiezas allá? En la plataforma morada ya estaba haciendo stream ya. En la plataforma morada ya estaba haciendo stream, gente. Estaba haciendo transmisión de un juego que se llama Call of Dragons, que es igualmente un juego pay to win. Pero ya con este tema de estar aquí, lastimosamente ya no he ido para allá. 5 personas tengo de suscriptores allá. Espero que se sigan sumando más. A ver por acá. 4%. Otra reiniciado, no puede ser. Están entre reiniciar y volver, y reiniciar y volver. Dios, estos jugadores de aquí de los alrededores. Miren, este jugador vuelve y vuelve. Y otra vez va a seguir mandando. Dice, sí, por favor, ¿puedes mostrar los estatus de las maravillas? Los estatus. ¿Quieres ver esto? Esto de aquí. El estado de las maravillas. Esto es lo que tiene en mira. Pero todavía está en el estado de protección. Todavía está el status protection. Todavía. En 13 horas aproximadamente. 13 horas. Déjame lo acerco para que puedan ver la transmisión. 13 horas. Este tiempito de aquí falta. Esto es lo que hace falta para que empiece ya la toma de la estructura de las maravillas. Tanto aquí como en las de acá. Aquí. Acá. Aquí. Y acá también. Pero acá mira. Esta alianza está priorizando llegar aquí también. Muy buena esa. Muy buena. Yoito igualmente va por detrás. Pero esta alianza ya va a llegar aquí también. Dentro de unos pocos momentos. Dice, he visto a varios streamers que hacen en las dos a la vez. Sí. ¿Qué nivel de lagarto has derrotado? Yo derroto los nivel 35, 40 y 45 sin problemas. Hasta en 3 plataformas. Sí he visto, crack. Sí lo he visto. Lo malo es que para hacer multi-stream, creo que depende mucho también de la capacidad de la PC que tengas. Entonces, también cuesta un poco. También cuesta un poquito. Por aquí hay jugadores, gente que entran de todos los lugares del mundo. Voy a tener que poner, bueno, lo bueno es que una vez termina la transmisión se puede poner subtítulos. Y en los anteriores directos yo ya he puesto subtítulos. Ahí estuvo chévere, ahí estuvo chévere. En las transmisiones, gente, hay demasiada gente que les interesa ver la pelea de este Barrenland. Les interesó muchísimo. La primera transmisión que hicimos, gente, fácil. Ya tiene ahorita unos 3. Ya estás llegando a 4K de vistas ya. Esa transmisión. Y las que vienen todavía van a seguir teniendo más vistas y así. Es chévere eso. Así ya podríamos decir que llego a un público un poco más extenso. A ver por acá. 9. Muy buena. Capal todavía sigue atento ahí. Thank you, bro, dice por acá. Thank you, T. Thank you, thank you. Y welcome a todos, gentita. Welcome. ¿Cuánto? 1 minuto, 2 minutos. Ya va a caer la torre, gente. Va a caer la torre. Otra vez le reiniciaron. Dios, no puede ser. Ay, Dios. ¿Acá cuánto tiempo queda? 3 minutos. Va a caer esta torre. Esta torre, gente. Es que ya no pueden dividirse mucho. Deben dar prioridad ya a un solo objetivo. Cae en 3 minutos.
Por acá dice, ponga la opción de subtítulos en japonés. Dice, mi novia también quiere ver la transmisión en vivo cuando termine. Sí, verás, lo tengo puesto en japonés, tailandés, chino, portugués, porque hay algunos que son de Brasil que ven la transmisión, en inglés. Esos idiomas tengo puesto. Chino, japonés, el tailandés, español ya de por sí viene de fábrica ya. El inglés. Esos básicos. Y el portugués. Eso es lo que puse yo. Son los más básicos. De ahí las otras transmisiones ya están puestos subtítulos. Lo malo es que en vivo todavía YouTube no tiene una buena función para añadir subtítulos todavía. Sería más adelante que siga evolucionando un poco YouTube. Y se puede añadir eso. No sé si en la plataforma morada tal vez se pueda activar subtítulos. No lo sé. Cayó la torre. O los reiniciaron. Cayó la torre al parecer. Sí, cayó la torre. No se me refresca, pero ya volvieron todas las unidades. Déjenme ver eso. Eso quiero ver. Aquí en el mapa ya se ve si cayeron la torre. Al parecer sí. Ah, no. Sí. No, sí, aquí. Ah, no, todavía no. Les han reiniciado, gente. Sí, no cayó. Yo pensando que estaba la torre aquí. Está acá. Está 5%, gente. Al igual que esta torre de aquí. Ah, no, ya está en 7. 10 minutos para que se reinicie. Sí, estaba viendo tu transmisión ayer, dice. Le pareció interesante y dijo que la verá cuando llegue a casa del trabajo. Vale, crack, sí. Para que vea realmente los jugadores OPs. Aquí hay jugadores muy fuertes. Admirables, gente. Esto es admirable. Y ver que jugadores así, gente. Una potencia. Ver jugadores así, admirable. Y tienen hormigas pay to win. Aún así son fuertes. Dice, no me puedes explorar. Dice, te preparo un café para la siguiente visita. Dice. Por ahí. Algunos no durmieron nada también, gente. Imagínate, si estás aquí en LATAM y en estas alianzas, dando hasta el último esfuerzo, dando tu último aliento, tus últimas hormigas, tus últimos recursos, aceleradores. 1.8 ya, capal. TTLS, este jugador ya subió 1.6. Está subiendo este jugador, ya está subiendo en kills. Hasta aquí ya llevan más de un G ya. Hasta aquí ya llevan más de un G. Muy buena. Siguen ahí dando su mayor esfuerzo. A ver cómo va esto. No tratan, miren. No dejan que se reinicie la torre ahí. Y tampoco. A ver cómo va esto. A ver cómo pinta. Están haciendo agrupaciones. Dice, ser el líder de tal alianza debe ser motivo de orgullo. Dice, no solo por fuerte, sino porque los miembros luchan hasta que no puedan más. Tienes razón. Es que tener una alianza así, una barbaridad, gente. Orgulloso, tienes mucha razón. Orgulloso. Ya de por sí cualquier alianza. Col hasta ahorita, mira, tiene jugadores activos y estuvieron activos desde el reinicio. Hasta ahorita. Y los de TIC también. O sea, cada alianza es honorable aquí. Cada alianza. Solo que demostró mucho más CTLS. Demostró mucho más. Tiene jugadores mucho más fuertes. Tiene jugadores mucho más fuertes. Y puede darse pare a cualquier alianza fuerte. Estamos hablando que CTLS es una de las alianzas. O sea, en cantidad y de poderío. Muy alta. Muy alta están. Están muy altos. Estos tranquilamente, si les emparejan con otro Barrenland, igualmente siguen con la misma actividad. Posiblemente hay otras alianzas parecidas a la actividad y poder de esta alianza. Igualmente debe ser. Solo que en este caso, como les dije, se dio la casualidad de que les emparejaron aquí. Y es emocionante ya ver la lucha. A full, gentito. ¿Aquí cuánto va? 16 minutos. Otra vez lo reiniciaron. Siguen construyendo. Ahora ya se están dividiendo. 1 minuto para que caiga esta torre. A 1 minuto, gente. 1 minutito, cae la torre. 1 minutito con 30 segundos. Van a tener que agrupar aquí para reiniciar otra vez. Pero si no les da tiempo, van a tratar de defender. Más bien, ahorita ya están defendiendo su torre de acá. Dice, mira todas esas estrellas legendarias. Dice, solo tengo 3 estrellas moradas. Sí. Aquí en esta alianza hay 5 que tienen así la estrella
de este color. Hay 5 jugadores así. Aquí hay uno, acá hay otro, aquí hay otro de acá, son 2. Por ahí hay otros, son 5 en total. La otra vez contamos 5 cuando llegaron. Son 5 jugadores con esas estrellas aquí. Y aquí en estrellas doradas y todo, todas las alianzas tienen un top. Por acá dice, ¿puedes tú mostrarme a 1LC? Claro que sí, aquí vamos a ver a 1LC. Verás, aquí a Yoito no le ha ido tan mal. Les digo que no le ha ido tan mal por el tema de que 1LC no quiere pelear, ¿vale? O sea, 1LC no quiere luchar, por más que quiera, gente. No quiere, porque los tops, o sea, los más fuertes de esta alianza, tuvieron un pequeño conflicto, una pequeña pelea. Y dentro de poco, pues, ahorita lo que va dominando es Yoito. La alianza de Yoito, Team Yoito, está empezando a dominar esta zona. Y ha hecho poner al margen a 1LC. 1LC todavía parece que tiene el objetivo de llegar aquí. Porque dentro de 13 horas se acerca, ya saben, el tema de tomar las maravillas. Y esto te da buenas bonificaciones. Y la primera ocupación, esta primera ocupación te da puntos por las fortalezas. Y esto es bien importante para el tema de los puntos de las maravillas, de las fortalezas. Tanto puntos de maravillas como puntos de fortalezas. Y puntos de competencia, ¿no? Entonces, ahí fuerte. Fuerte, gente. Aquí cómo va. Uf, ya está a menos de un minuto, gente. Parece que va a caer esta torre ya. Esta torre de acá cómo va. Ya la han reiniciado, va bien. Dice, bro, dice, tengo 1 millón de diamantes. ¿Qué hago o qué me recomiendas gastar? Luisito en el VIP. Gástalo todo para que llegues a VIP 15 lo antes posible. Para que tengas la velocidad de combate adicional. A tope, crack. 13 segundos. 12 segundos. Cae la torre, gente. Está por caer. Este jugador va a atacar. Pero si no saca todos, va a caer, va a caer. 5, 4, 3. Cayó la torre, gente. Cayó la torre. Al fin una torre. Cayó la torre, gente. Ya es mucho el desgaste. ZLS ya no puede ya. Es que ya es mucho el desgaste. Están presionando por los dos lados. Y Tig aún sigue presionando. Ya los últimos jugadores con las últimas hormigas están dándolo por todo. Ahora la cosa es construir otra torre. Exacto. Pero no sé si tengan material. Ya han pasado 2 horas y ya deben tener material suficiente para construir otra. Sí, ya tienen 21 aquí. Ya deben tener otra. No sé si la vayan a construir. A ver qué dice. Y construyeron otra. ¿Dónde? Aquí, gente. La plantaron ahí mismo donde tenía ZLS. Ahora las cosas es construir otra torre, dice. Ahora peor para Tig, dice. Se enfocan solo en ellos ahora. Exacto. Ahorita van a construir a full. No más le toca. Capal está ahí, miren. Esta es la unidad de Capal. Están ahí mandando y siguen activos, gente. Miren. Muy buena activación ahí. ¿Cayó la torre aquí? Ah, yo pensé que había caído. No. Sigan aguantando. 16%, gente. 16%. Es que 2 alianzas le costó, gente. 2 alianzas contra la alianza de ZLS les costó mucho. Al final el desgaste es mucho. Demasiado. Hijo, les quieren reiniciar. Ahora sí tener cuidado porque si pierden esta, pierden. Y tendrían que esperar un poco más de tiempo a plantar otra. Así que hay que tener cuidado aquí. Capaz de plantarse bien aquí ay Dios, ya me estoy trabando. Salvaguardar. Para salvaguardar la torre, gente. Aquí 17% están construyendo. Ahorita parece ser que ya están tratando de destruir esta torre. ¿Por qué? Porque le quedan 8 minutos, gente. Ahora TTLS como está gastado ya. Ya está muy gastado, gente. Se viene. Dice, wow, dice 6 horas de directo. Sí, crack. Ya vamos a entrar a las 7. Una barbaridad. 7 horas de directo, gente. Y aquí si duermo, podríamos decir a las 8 de la mañana más o menos. Porque mi país ya va a ser... Ya son las 5:30 de la mañana. 6, por ejemplo, me duermo a las 8, 9, 10, 11, 12, 1. A las 2 estaría despertando ya. Más o menos durmiendo algo. Es que no es lo mismo dormir de noche que dormir ya en el día, gente.
Dice, cuando puedas, puedes mostrar la pro de Capal. Claro que sí. Ahorita creo que se puede ver, crack. Esta es la pro de Capal, gente. Es maravilloso ver esto. Ver ya jugadores completas las estrellas aquí. Igual Robot tiene igualmente así, solo que él lleva mixta. Capal es full guardianas. Y tiene el nuevo insecto ya a tope, a tope. O sea, mucho dinerito aquí, gente. O sea, algo que sale nuevo, si es para guardianas, Capal se lo compra. Y cualquier cosa que salga igualmente se lo compra, se los compran a estos jugadores. Para que tengan en cuenta. Dice, gracias por la transmisión, dice. Ahora estoy... Dale, Donkey, thank you, crack. No, crack, Dios. Thank you, bro. Y hay otro jugador fuerte por acá. Este tiene 8 también, miren. Jugador potente. Avispón 39 también. Este jugador también fuerte, miren. No, este es más bien... miren. Por acá dice, con eso me compro un carro del año, millas, dice. Sí. O sea, es mucho dinerito ahí. Tanto para la cuenta y lo que tienen todo y sus estadísticas a tope. ¿Cuánto va? 19 minutos. Ya se recupera un 14% la torre. Acá cómo va la torre. Esta es prioridad ya para finiquitar un poco la batalla. Uy, no me deja marcar, me estorbo aquí. Y sí. No, ya los han sacado. Igualmente, están casi al mismo tiempo. Qué insano, Tony dice. Quedarse despierto toda la madrugada. Sí, quedé despierto. Sí. Es que tocó dar la transmisión completa de toda la batalla. No, ni modo de dejarlas incompleta ahí. ¿Qué es lo que ha sucedido? Porque hay muchos que vuelven a ver los directos y les gusta ver. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado esta vez? Gracias, Nick, por estar aquí, cracks. No se olviden que si quieren participar por un sorteo, por el sorteo que se viene pronto, de 3 paquetes de insectos, pueden hacerse miembros del canal, adelante. Al final, con todo el dinero que se recauda en las membresías, se hacen los paquetes de insectos, así que los animo a ser parte de los miembros del canal. Y bienvenidos, gracias por su hermoso apoyo. No se olviden dejar su poderoso like, que me ayuda muchísimo, y si pueden compartir a mucha más gente, mucho mejor. Están construyendo tranquilos, ya no los pueden molestar acá ya. Aquí es uno versus uno ya. Hasta que termine de construir la torre de la alianza de Robot. Robot ya se desconectó hace tiempo ya. Dijo que tenía una reunión. Capal sigue aún dándole a full. Capal anda fría ahorita. ¿Qué día es hoy? Yo ya ando perdido en los días, gente. Es viernes. Vale. Hoy trabajo. Voy a tratar de trabajar. O sea, a partir de las 2 que duerma. Adelanto una parte del trabajo. Chuta, después me toca ir a la uni. Bueno, asistir a las clases de la uni. Ya ahí se viene la cosa, gente. Dice, tener una unidad completa de 3 estrellas es agradable, dice. Pero al ver una unidad completa, exacto, dice, las guardianas son elegantes. Sabes que tener eso es... sabes que tener eso son difíciles. Sí, o sea, eso no es fácil de subir, gente. Por eso es que si ustedes quieren llevar guardianas, sí o sí deben ser pay to wins. O sea, es bien complicado subir guardianas. Pero de ahí la formación por excelencia, tener unidades. Hay gente guardianas de lujo. Te hace muy fuerte. Igualmente en transportadoras y así sucesivamente. A 10 minutos está destruirse la torre. Acá. Dios, me marca las unidades. Ahí. 11 minutos. 11 minutos para destruir la torre en TIC. Están dándose buenas peleas. Como ya se desgastaron aquí, gente. Ya ZLS anda desgastado ya. Por acá dice Battle of Dinero. Dice. Sí. La batalla del dinero está aquí. This battle the money, crack. Por acá dice, no tarda en activarse BMS. Tal vez, quién sabe, ¿no? Todavía andan aquí, mira. Tú sabes que ahorita solo tienen 5 horas para poder luchar lo que más puedan después. Si en 5 horas no hacen nada, viene el estado de protección y deben esperar luego del reinicio. Está bueno que se hayan coordinado las dos alianzas que pongan el mismo horario de protección. Eso es muy bueno para que tengan buenas luchas. Oscar, ¿cómo estás? Tony, una duda.
Y ya a estas horas de la vida, dice, la guerra es inminente. Sí, tienes razón. Dice, me voy a mimir, dice, más al rato vengo. A ver cómo va la batalla. Dale, Jeremy, cuídate, crack, y descanses. Ahí vamos a tope, nosotros vamos a tope en la transmisión. Una batalla ardua estamos viendo aquí. Casi un extensible, gente. Extensible de 7 horas. Extensible de 7 horas. Uf, ay, siento los hombros pesados, gente, ya. 5 minutos. ¿Acá cuánto? 5 minutos, están empatados, gente, 5 minutos. Mismo tiempo de protección. Exacto, crack, exacto. Dice, ¿tu alianza no está en guerra? Sí está en guerra, crack. Pero mejor no logramos... No... Preferimos no luchar después del reinicio porque no hay mucha gente activa. Me imagino que ahorita ya deben estar luchando algo. De ahí voy a volver porque ya tengo recuperado mis hongos para darle una buena batalla. Dice para acá, dice, ¿para cuándo un extensible? Puf, para un extensible, gente, debería dormir bien un día anterior para darle a full. O hablan que vaya a dormir a la camita y deje prendida la transmisión también. Una locura ahí también. Si ya me saco mi PC, gente, si ya termino de ensamblar mi PC, una PC potente estoy armándome para que sí, vaya de corrido cualquier jueguito. Ya podría estar haciendo así juegos muy largos. Porque para no hacer y no forzar mucho a mi laptop nomás. Para no forzar. Imagínate 2 horas prendiendo una laptop también complicado. Y hay que cuidar las cosas también. Por acá, a ver. Uf, ya reiniciaron otra vez. Acá igual. ¿Reiniciarían igual? Igualmente. Han reiniciado las dos partes. Están a 15 a 15, igual. Igualitos. Por acá dice, tú sí eres duro, Tony, dice. Aquí aguantando, gente. Tony, me dormí, dice. Porfa, hazme un resumen. Hazme un resumen de toda la noche, que debo ir a trabajar. No te preocupes, Carlos. Verás, todo lo que ha pasado es que han empezado a luchar lo que más han podido. Tú sabes que en este caso estaban dándose un versus entre la alianza de TIC contra ZLS. Ahora, mientras iba avanzando y progresando la lucha, la alianza de Cole iba avanzando y empezaron a construir torres. Y ahora empezaron a dominar a la alianza de ZLS. Empezaron a construir una torre aquí. ¿Listo? No me deja ver la torre porque a veces se buguea eso. Pero aquí empezaron a construir torres, ¿vale? Entonces, aquí hubo una pelea muy ardua. Pelea aquí, pelea en la torre de acá y pelea en la torre de aquí. Y así se pasó casi toda la transmisión en luchas. Reiniciando torres y así sucesivamente. Y ahora, al fin, la alianza de Cole logró destruir una torre de ZLS. Y ahorita están por destruirse estas dos torres. Esta torre que está en 17%. Y esta torre de aquí que está en igualmente, 17%. Están ahí. Ese podríamos ir el resumen, crack. En resumen, porque de ahí lo que se resume, o te podría describir, es lo que hemos descrito. Qué es lo que ha sucedido, cuando llegaban y me preguntaban alguna que otra cosa y así. Dice, entiendo, dice, también habrá doble directo de 6 horas. Si duermo, verán, hoy voy a dormir y posiblemente después del reinicio se venga un directo largo también. Un directo largo. Posiblemente se venga un directo largo porque es así, gente. Es así esto. Es así. Hay que hacer transmisiones y hay que aprovechar para traer más gente y que el canal siga creciendo. Y la comunidad se siga uniendo más. Si sea comunidades de otros lugares, así me van conociendo más. Y me voy expandiendo mucho más. El video que subí, ¿cuántas vistas tendrá? El video que subí quejándome de la incubación de la temporada. Que gracias acá a Arnaldo que me avisó por Discord sobre eso. 38 minutos, 27. Acá cómo va. Va también, están reiniciando uno a otros. Y algunos jugadores se han ido, miren. Dice, yo les digo a los de mi server para que te miren. Dice, dale Eric, te agradezco mucho. Si pueden compartir, gentita, mucho mejor las transmisiones. Eso hace que siga creciendo más la comunidad. Imagínate, si logro tener a 200 personas viendo el final del árbol. Dios, gente, imagínense tener a 200 personas viendo aquí. Por acá dice, gracias, guapo. A ti, crack. Tú eres el más guapo.
Y que te vaya bien y excelente en el trabajito, crack. Imagínense para la pelea del árbol. Ver y tener unas 200 personas ahí fuera épico, gente. Dice, oye, más o menos, ¿cuánto? Muchas gracias, Andrés, por suscribirte, crack. Dice, oye, más o menos, ¿cuánto hay que gastarse para llegar a tener una cuenta decente? Bueno, una decente. Pero para ti, ¿qué es una cuenta decente? Pero para mí una cuenta decente, podríamos decir, es un insecto a 11 estrellas con tal vez nivel 39, subiendo a nivel 40. Y con hormigas, tal vez 2 estrellas rojas en cada formación. Esa es para mí una cuenta decente, más o menos. ¿Y cuánto dinero tal vez para una cuenta así? ¿Cuánto será pues de dinero? Gastarse. Tal vez estamos hablando de unos 15k, unos 10k de dólares. Para llegar a ese nivel, así. 10k, 15k, 7k, no sé. Más o menos. Pero arriba de 5k sí está. 5k de dólares. 5000. Para una cuenta decente. Yo te puedo decir que tengo una cuenta básica. Pero gastado en el juego unos 700 dólares más o menos. 600, 700 dólares en la cuenta. Pero mi cuenta es básica, así para darse más o menos un versus así con alguien pay to win. Un básico, pero de ahí para estar dando versus contra estos jugadores de aquí, ahí sí es más dinero ya. Estamos hablando arriba de 50k ya. Arriba de 100k tal vez también algunos jugadores por lo que tienen también. Es mucho dinero los pay to win. Estos son super ballenas ya, no es cualquier cosita. Imagínate estos jugadores que tienen así estrella en sus hormigueros. Esta estrella aquí que brilla. Ay, no me deja acercarme. Ahí, mira. Para que veas, mira. Este jugador así con para llegar a esto tienes que tener todas las skins del juego ahora. Hay jugadores, en esta alianza hay 5 jugadores con esa estrellita. Y por lo mínimo 4 estrellas así doradas. Da la barbaridad de dinero que hay ahí. Dice, ¿crees que gastando unos 80 mensuales logras avanzar algo? Sí. Sí. Verás, con esos 80 te diría que te gastas 50 en unos paquetes que son bien importantes. Ahora son importantes. Antes no lo era uno de ellos, pero el de este paquete de aquí que te ayuda a conseguir un insecto de 9 estrellas y conseguir más insectos, muy bueno este de aquí, muy bueno. Y si puedes, tal vez te puedes ahorrar esos 80 dólares por unos 2 o 3 meses y te esperas a sacarte un insecto pay to win bueno. Entonces, haces esto y luego te sacas el contrato de luz que ahora es muy rentable, porque te da tanto para mejorar el hongo de mutación o la flora mutante y sacar también conchas exóticas, que favorece mucho también. Y tú, Tony, ¿cuántas estrellas tienes? Yo tengo 2 estrellas azules, como este jugador de aquí. 2 estrellas azules. Pero yo tengo la skin de la marmota y una skin adicional más. El tigre de hielo creo que se llama. Ese tigrecito. Todavía siguen reiniciándose aquí, miren. No paran. Igualmente acá se reinician hasta 7 minutos. Y acá se reinician. Ya sí. Dios, una barbaridad. Y aquí Colt construye tranquilo. No les están molestando porque ya están demasiado desgastados OTLS. Demasiado desgastados. Desgastadísimos, gente. El que es carito, gente, de sacarse. El que me salió caro en la cuenta fue el avispón. Por querer llevar a 9 estrellas rápido también. Por acá, buena. Parece ser que ahora sí tiene problemas ETLS. Ya están muy desgastados. Dice, va, gracias. Dale, Andrés. Esos 2 paquetes son buenos. Por acá dice, bien, dice, yo solo una estrella verde. Dale, no, el poquito a poquito sigues avanzando. Poquito a poquito. Por ejemplo, yo tengo esas 2 estrellas. Tuviera más si me hubiera concentrado en un inicio en tener las estrellas. Pero como fui transportadoras, me concentré más en la vida en mis transportadoras para ser fuerte en PvP. Y no me arrepiento porque en PvP soy bien fuerte. Con un jugador que tenga mis similares estadísticas, por la vida siempre les gano. Sí, Cole anda atacando a full, miren. Ahí anda acá. No sé si acá BMS anda a tope. No, BMS está tranquilo. Hay un jugador que llegó acá. Pero este es el gatito, gente. Este es un gatito legendario. Este, verán.
Este de aquí es el mayor, o sea, podríamos decir el jugador más fuerte de este Barren Land, ¿vale? Este jugador tiene 1.5k de daño. Tiene muchísimas altas estadísticas. La velocidad de combate le da un plus a este jugador de arqueras. Tiene 815 de velocidad de combate, gente. Robot tiene casi llegando a 800. Y hasta ahorita él es el que tiene mayor velocidad de combate. Y por eso es que gana. Es difícil que le hagan el par a ese gatito, gente. Por acá dice, es que dejé el juego por 5 a 6 meses. Y por tanto atraso de sacar las T10 y las vio. Ya veo, crack. Sí, es que por dejar el juego te atrasas un buen de tiempo. Sí, sí. Te doy la razón por en ello. Te doy la razón en ello. Ya hay poca actividad ya. Ya están atacándose poquito a poquito. Ya anda activo views, miren. De 1LC. Ya va a luchar. Ah, marcaron acá. Yo pensé que 1LC empezaba a luchar. ¿Y en la alianza cómo van? Capal sigue presionando. Ya regresaría Robot. Robot anda ya en reunión, dijo. Capal. Capal ya se desconectó hace un minuto. Se desconectó porque ya está tranquilo de que construir rápido la torre aquí. Y tranquilo ahí. Ahorita estamos viendo más bien... tratando de reiniciar. Ya 24% esta torre. Y esta de acá, 21%. Aquí va a ser... Más bien van a quedar en empate, yo diría así. ¿Qué creen, gente? Van a quedar en empate, yo digo. ¿Cuánto queda de protección? 5 horas y 10 minutos. 5 horas y 10 minutos de protección, gente. Full lucha, full han estado aquí en este Barren Land. Una locura, gente. Una locura, gentita. Dios. A ver cómo sigue avanzando acá. Una barbaridad lo que se sigue presionando, gente. Se presionan uno a otro. Siguen reforzando aquí. Y acá también se siguen reforzando. Van a empezar a atacar otra vez. Los de CTLS ya están desgastados. Vamos a ver si empiezan a defender aquí. Hacen agrupación, miren. Van a hacer agrupación para atacar la torre. Estos de TIC, Dios. Estaba luchando todo el tiempo también. Admirable, pero CTLS, gente, se dio 2 versus 1. Es muy admirable. La alianza está muy unida. Muy unida. Se dieron hasta la madre, gente. Ahora van a empezar a destruir esta torre. No hay más. De ahí lo que va a hacer es la alianza de robot avanzar hasta donde puedan. Sí les van a hacer retroceder lastimosamente. A ver acá. Hicieron una muy buena agrupación. Los mandaron a sacar a todos. A ver el top de kills. 2G. Bueno, ahí se quedó en 2G. Capal va en 1.86. Un poquito más de peleas, llega a 2. Aquí igual este de TIC ya empezó a revivir ya. Este empezó a revivir 1.7 ya. Estaba debajo por acá, pero ahora ya empezó a revivir ya. Dice BMS a nivel de CTLS, ¿o crees que CTLS barre a cualquier alianza 1 versus 1? Yo diría que CTLS, crack. CTLS se barra a cualquiera 1 versus 1, sin duda. Logró aguantar a 2, crack. A 2. Y durante ya 6 horas de lucha. A 2 se logró tanquear. Todavía siguen agrupando, miren. Este jugador no descansa. Sigue agrupando todavía. Se barren, crack. Solo que el jugador más fuerte está en BMS. Solo un jugador, el jugador más fuerte. De ahí el equipo más activo y más participativo, más fuerte es BMS. Y que digo, ZLS. De ahí TIC, gente, aunque no crean, también es muy fuerte. Una alianza fuerte, muy unida y todo eso. La alianza Colt también, lo mismo. Son alianzas fuertes. Se rindieron ya, dice. Por acá siguen agrupando, mira. Es que ya es mucha la presión. Son 7 minutos para que caiga la torre. Ahora sí, se están yendo, sí. Ahora ya se están yendo algunos ya. Ahorita más bien ya para hacer un último gasto, un último esfuerzo nada más. Y de ahí sí partir ya. Así va a terminar. Va a terminar por el tema de que, bueno,
No fue tan justa la batalla porque la final fue 2 versus 1, pero muy digno. CTLS dio lo mejor de sí. Demostraron ser fuertes, unidos. Tienen jugadores muy potentes. Muy potentes. 6 minutos, ya entra la agrupación. A ver cuántos reinician aquí. No sacaron a todos, pero una buena cantidad sí salió. Y otra vez van a mandar a otra vez. Otra vez a mandar a construir. Solo en agrupaciones ahorita pueden hacer gente. Atacar individual ya es desperdicio. Agrupación es mucha ventaja ya. Dice, ya quisiera tener yo el tiempo para pelear así, dice, y los recursos. Lo que debía de tener ahorrado, gastado en resistencia, sí. Imagínate la resistencia que tienen aún algunos jugadores, o sea, es bárbaro, ¿de dónde sacan tanto? Dan, ¿cómo estás? Bienvenido. Ahorita estamos en esta super batalla, crack. Ahorita estamos viendo de que la alianza TIG ya ha dominado, ya está dominando. La alianza Cole y TIG le dieron una buena batalla a ZLS. ZLS logró aguantar hasta donde más pudo. 7 horas de directo, gente. En 7 horas logró aguantar lo que más pudo ZLS. Ahorita ZLS ya está muy desgastado. Y fueron 2 alianzas versus 1. Y ZLS aguantó como una poderosa alianza, gente. Dice, en BMS hay otro fuerte, dice. Tienen una foto de una pelota con fondo blanco, ya veo. Pero sí es fuerte, pero el más fuerte de todo el Barrenland es ese gatito, gente. Es ese gatito para que puedas chequear. Es una barbaridad. Dice, demasiado lejos, dice. No puedo ver el temporizador de la torre. Ah, vale. Está demasiado... Listo, está demasiado lejos. Ahí pueden ver, 5 minutos. 5 minutos. 5 minutos ya. Dan, gracias por renovar la membresía, crack. Gracias por el apoyo. Listo, papu, estás participando. Ya mismo se viene. El 22, 23, 24 se hace el sorteo. En uno de esos 3 días. Aquí ya llegue la platica que me dan de YouTube. Espero que no tarde más. Dice, la resistencia lo entiendo, dice. Pero el hongo, yo recuerdo que aún cuando comprabas lo querías de hongo, dice. Tú en 5 horas ya gastabas todo. Lo que pasa, Andrés, es que ahorita solo estaban luchando ya con T10. T10, T9 es lo único que ya podías mandar. Algunos que les sobraba podían atacar, pero es un dato curioso para aquellos que no sepan para qué sirven las hormigas mutadas. O sea, las hormigas que tengan el signo verán. Si ustedes ven hormigas de las temporadas con este signo que dice que está mutado, o sea, está mejorado. Esto de aquí hace que las hormigas de la temporada en gastar hongos gasten menos que las que no estuvieran mejoradas. O sea, si tú no tienes esta mejora de aquí, solo aquellos que tengan T10 pueden acceder a esto, ¿vale? Si no tienes T10, tú vas a gastar más hongo que aquellos que tengan esta mejora de aquí, ¿vale? Para que tengan en cuenta. Acá dice, te voy a mandar foto de Discord de Duelo de Reinas en el top de 10, en el top 5 de ZLS. Dale. Dale, crack, a ver, me voy a impresionar. Deben estar a tope esos jugadores de ahí. Dale, crack. Sí, mándame. Por acá dice, así tengan para recuperar resistencia lo que te cobran por tener 10 resistencia después de varios... Sí, es que es mucho ya el tema de pelea. Y ahorita están atacando directo. Ya no pueden hacer agrupaciones. Va a caer la torre, gente. El fin del tanqueo. ZLS estuvo como Esparta, gente. ¿Han visto la película 300? Así estuvieron ZLS. Se enfrentaron con muchísimo jugador. Full, gente. Las T11 más, gente. Exacto, las T11 más. Esas. Las T11 más, gentito. Ahí te mandé. A ver, déjame ver. Dios, él está en top. Dios. Es que el 292, estos 3 jugadores liderando el top. Y hay otros del 292. Imagínate, son jugadores a tope. ZLS. Hay de la Alianza Evo también hay jugadores fuertes, ¿no? Pero la potencia que hay ahí. Dios. Veo. En el duelo de la gloria es eso. Uf. Una barbaridad, crack.
Sinceramente, una barbaridad. Es una locura. Estando revisando el Discord a ver qué me ha mandado. Aquí está Yuki Kono del 501. El lobo está al lado, vale, vale. Ahorita ya me di cuenta. Vamos a colocar aquí de ants algunos que van ingresando. Bien. Ahí estamos, gentita. Perfecto. Listo. Sí. Una potencia mundial, gente. Cargándose ahí. Una barbaridad. Esos de ZLS son poderosísimos. Liderando el top ahí. Una barbaridad, gente. Puras bestias, sí. Puras bestias en la alianza de ZLS. Por eso logran aguantar muchísimo. De ahí no podríamos explicar más. Cómo logran aguantar demasiado. Ya va a caer en un minuto. Por acá dice, ¿puede ingresar Tol y Col y T a la misma torre? No, no pueden ingresar a la misma torre. Tiene que ser... El tema es que no está conectado aquí. Necesita estar conectado, pero no puede ingresar a la misma torre. Tiene que ser uno por uno. Me mandaste la pro. No... A ver, a ver. Me mandaste... Mira la pro, te mandé no como... De capa, a ver, la pro. Ese es tu pro, ¿verdad? Este debe ser tu pro. Está potente tu pro, si es que es tuya. Dios, esta pro está potente. Todavía no te ha salido la Berserker. Necesitas esa Berserker, si es que es tu pro. Ese es mi pro, Bub Arnaldo, está muy potente. Ahí también hay un buen dinerito también invertido ahí. Potente. ¿Y no has pensado sacarte un insecto pay to win? O sea, por lo menos una Devil Flower. Mínimo una 150. Unos $150 te sale. Dice, sí, eso de estar en la misma torre no lee el juego. Dice, como si fueras de la misma alianza. Por eso no puedes tener dos alianzas en una sola. Exacto. No lo detecta por ahora. Sería una buena mecánica que dos lograran ingresar. Por acá dice, sí, terminaré de subir a 8 mi pro todas las... Ah, vale. Entiendo. O sea, ahorita solo vas a comprar las conchas exóticas nada más. Muy buena. Una vez teniendo todo eso, tratar de conseguir la Berserker nada más. Si te sale la Berserker ya tienes una formación bien potente. Por acá dice, en 2 semanas pongo a la Nimblue a 8 estrellas. Muy buena, crack. Muy buena. Buena, crack. Y ahí tienes sin duda una muy buena formación, Pro. Muy buena formación. Para PvP esa formación que tienes potente. Y ya tienes a Diente en Despertar Dorado. A mí me falta todavía un poquito más para el despertar de la Chinches. Se tumbó la torre, ¿verdad? ¿O no? Reiniciaron. Buena ahí. Van a hacer agrupación otra vez. Reiniciaron justo cuando quedaba 4%. Casi un minuto. Casi un minuto, gente. Casi un minutito. Y se están dando ya hasta los últimos. Hasta los últimos, gente. Hasta lo último, gente. Dice, pues como desarrollador no lo veo tan difícil, pero tomando en cuenta los errores que han tenido en viejas implementaciones, supongo que prefirieron no jugársela. Tienes razón, crack. Yo también soy desarrollador, pero... no sé. Me imagino que así lo implementaron. Debieron ellos haber hecho pruebas ya. Y más bien, tal vez deducieron que mejor era así. ¿Quién sabe, no? Por acá dice, llevo como 700 ya dólares en puros shields, o sea, en puras conchas exóticas ya. Me faltan 60 para terminar la pro 8 estrellas. Y con una pro ya completa 8 estrellas, gente, ya estás decente. Muy decente, sinceramente. Solo con la Berserker, si es que más adelante sale la Berserker, fácil, solo en la tienda VIP sacas esas enzimas de intercambio y haces el intercambio nada más y ya lo tienes. Solo esperar a suerte que te salga la Berserker, pero lastimosamente aquí, en el Barren Land, imposible ya. Como tú mismo me dijiste ya. Imposible.
Imposible. Con esas enzimas ya te podrías intercambiar. Pero el tema es que te salgan las berserkers que quieras, el tema. Complicadito, gente. Vale. Uy, la torre está aquícito. Eso, ahí sí. 2 minutos queda. Sí, dice, me sale el lunes, dice. Ah, vale. Dale, crack, dale. Ahí, dale. Ya está cerca ya. Tu unidad pro está muy poderosa, sinceramente. Muy poderosa, sinceramente. Vamos a ver aquí. 1 minuto, ya va a terminar esto, gente. Los últimos esfuerzos de los jugadores. Ya se fueron algunos ya. Una gran batalla. Aquí quedó cenizas de muchas horas de esfuerzo y peleas, gente. 7 horas de directo, gente. Ya terminó de construir la alianza, miren. Ahora van a empezar a destruir esta de aquí. Capal sin duda, miren, se tepeó y él dijo, ni corto ni perezoso, me paro aquí y voy a empezar a destruir esta torre. Ya nadie me hace frente. Sí, sí, Don, que ya no están en línea algunos. Sí, lástima. Soy muy fuerte en PvP, dice. Estoy en 1500. Uf, en serio, en 1500 ya en la isla. Qué barbaridad. Yo apenas tengo 1.1 en transportadoras. En vida tengo alto, tengo 400. 450 llego con las mejoras de la isla. Y me falta mejorar vida todavía. Solo he mejorado daño. Por lo menos a 500 llego yo de vida, con las mejoras y todo. Pero mejoran todas las estructuras que te den vida. Por la vida logro aguantar fuertes ataques. De ahí ni loco hubieras... puedo estar fuerte en PvP. 17 segundos cae la torre, gente. Muy buena. Despedimos a ZLS como una alianza muy guerrera. Mucha actividad. Ya todos se quedaron cortos. Dieron una muy buena pelea. Y ahorita sí toca ver cómo se destruyen las torres. Por lo mínimo, de aquí tienen 4 horas para destruir torres. 4 horas llegarán tal vez. Destruyen 1, 2 horas, 3. Llegarían hasta aquí tal vez. Hasta aquí nada más. Hasta aquí. Es que no se puede avanzar mucho porque tienes que destruir la torre, construir la tuya, destruir la torre, construir la torre y tardas un poco. Tal vez por aquí estarían llegando. Sí, esta alianza dio lo mejor de sí. Dio lo mejor. Ya destruyeron la torre. Muy buena. Ahorita, bueno, ahorita como ya tienen aquí estos dos jugadores, hasta que llegue el reinicio, gente, van a coordinar, sí o sí, BMS y 7LS van a otra vez a coordinar un ataque. Pero como ya están desgastados, las dos alianzas, las 3 alianzas están desgastadas, pero BMS está fresca, gente. BMS está fresquita. Por acá dice, pues por 1 hora es un ciclo de torre. Exacto. Más o menos aproximadamente. Pero muy buena pelea. Bien hecho, vamos a poner por acá. Muy buena pelea. Pelea, sí. Listo. Buen enfrentamiento, gente. Exacto, una destruida, una construida. Setadas aproximadamente. Ahorita van a tener la ayuda de ellos. Posiblemente con ellos avancen más rápido. Porque uno ya construye aquí. Y mientras ellos destruyen acá, ellos ya construyen aquí, pueden destruir 2. Y así. Más bien lo que van a hacer es resguardar este camino de aquí. Ya saben que la única forma de pasar es por esta hoja. Había una hoja por acá arriba. Esta hoja de aquí van a tratar de resguardar a full. Resguardar aquí. Para que no pase BMS. Porque más... Hijo, ya vienen BMS, gente. Vienen algunos de BMS ya aquí. Aquí hay algunos ya. Parece ser que se viene una pelea también. BMS va a empezar a luchar con lo que quede de tiempo hasta que llegue la protección. Muy buena pelea, gente. Buena pelea, gentita. Bueno, gentita, llegaremos al final de la transmisión del día de hoy, ¿vale? Hemos transmitido
7 horas casi media de directo. Estuvo muy buena la pelea. Ni tengo sueño, gente. Es como que pasó rápido todo. Ese será el problema, dice. Sí, ya viene BMS, así que dentro de poco se viene también unas peleitas. BMS con T11, exacto. Y ya se va con todo. Ahora sí a dormir, dicen por ahí, dice. Yo que ellos haría un cuadro, pero en X, dice. Para que cada alianza pueda robar. Sí, también. Casi 150 likes. Sí, gente. Dejen 2 likes, gente. Dejen 2 likes para 150, gente. Y así me voy contento ya. Dejen 2 likes. Aquellos que no han dejado su like, dejen su poderoso like. Unos 2 likecitos. Vamos, gentita bella. Sí pueden, ustedes pueden. Muy buena. Bueno, hoy tuvimos 2 nuevos miembros del canal. Estuvo bien. Estuvo bien. Hicimos bastante transmisión. Bastante peleita vimos. Buenas formaciones y todo. Así que les agradezco muchísimo, mi hermosa gente, por haberse quedado. 151 likes. Buenas. Se lucieron, cracks. Se lucieron. Vayan a mimir. Cuídense mucho. Gracias por haberme acompañado en la transmisión. Un abracito para todos y nos estaremos viendo muy pronto en un próximo directito más tarde. Así que cuídense mucho. Bye bye. Un abrazo y no olviden tomar agüita. Cuídense, cracks.